Egun on guztioi. Hasiera emango diogu udalbatzari. Lehenbailen ze badakizue gaurko agenda oso luzea dela. Egun on, beraz, egun on guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte, udalbatza honetara, gaur esan dudan bezala agenda luze dugu, hasi que hasiera emango diogu, osoko bilkura, ohiko osoko bilkuraren gai zerrendari, eta lehenengo eta behin, minutu bateko isilunea egingo dugu, indarkeria matxistak erail dituen emakumeen oroimenez. Seri gaitezke, podemos sentarnos. Lehenengo puntu bezala, dugu 2008ko abenduaren 23an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea. Ez baldin badago inolako ekarpenik, onartutzat emango genuke akta hori, onartzen dugu, beraz. Batzi beharreko atalean, lurralde batzordetik hainbat puntu ditugu. Bigarren puntu bezala dugu behin betik onestea Gasteizko Aldaialde, 5. sektoreko RC10, lursailaren xehetasun azterketa. Ez dakit beharrezkoa den interbentziorik, ez baldin badago, bozkatzera joango ginateke zuzenean. Bozkatzera goaz. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz onartzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, EH Bildu eta Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin eta Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin. 3. puntuan dugu behin betiko onestea Gasteizko Aretxabaleta Gardelegi 9. sektoreko OR 921 etxadiaren 7-8-9-10 ursailak xehetasun azterketa. Interbentziorik, ez daude interbentziorik puntu honetan, beraz bozkatzera goaz. Aldeko botoak, abstentzioak, beraz onartzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, EH Bildu, Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin eta Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin. Hurrengo puntua, 4. behin betiko onestea Gasteizko Erdi Aroko hirigunearen birgaitze integraturako plan bereziaren 17. xedapen aldaketa. UEPEL S1 espazio libren gauzatze unitate publikoa doitzeko. Honetan ere ez dago interbentziorik. Eta beraz bozkatzera goaz, aldeko botoak, aho batez onartzen da. 5. puntua dugu behin betineko onespena ematea udalerriko nekazaritzaren eremuan, berdegunen eta espazio libre publikoen erabilera arautzeko Gasteizko hiri antolamenduko plan orokorrean egin nahi den xedapen aldaketari eta proiektuari. Ez baldin badago interbentziorik, bozkatzera joango ginateke zuzenean, bozka egingo dugu beraz, aldeko botoak, hau ere, hau batez, onartuta geratzen da. Kontrol jarduerara, barkatu. Abstentzioa, orduan, onartuta geratzen da, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, EH Bildu eta Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin, eta Elkarrekin Podemos abstentzioarekin. Beraz, batzi beharreko atala garatuta gero, kontrol jarduerara pasatuko gara. Mozioak ditugu, kasu honetan, Egiare Zor Fundazioaren mozioa dugu.
motivazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei laguntzeko. Ongitorria ematen diegu ordezkariei. Printzipioz lehenengo txandan 10 minutuko izango duzue, baina malgutasunez ere joka detzakegu, nahi duzuenean. Eskerrik asko. Lehenik eta bain udal talde guztiei, alkateari, eskerrik asko eman diguzuen aukera honengatik, gaurkoan hemen udalbatza honetan egoteko. Ni Ainara naiz, Egiari Zor Fundazioko kidea naiz, eta nire interbentzioarekin saiatuko naiz azaltzen zeintzuk izan diren Egiari Zor Fundazioak udal honetan mozioa aurkezteko arrazoi nagusiak. La moción presentada por la Fundación Egiari Zor está directamente relacionada con la Ley 12/2016, Ley de Reconocimiento y Reparación para las Víctimas de Vulneraciones de los Derechos Humanos producidas en un contexto de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma de Euskadi entre los años 1979 y 1999. Como su propio nombre indica, esta ley tiene como objeto reconocer a aquellas personas que sufrieron la vulneración de sus derechos humanos producidas por personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones, así como por particulares que de forma individual, aislada e incontrolada provocaron afecciones a la vida, a la integridad física, psíquica, moral o sexual de estas personas. Como todos sabréis, la Ley 12/2016 fue aprobada por el Parlamento Vasco y posteriormente recurrida por el Gobierno de España al entender que había una parte de este articulado que podía ser susceptible de inconstitucionalidad, de contener elementos inconstitucionales. Posteriormente, con la aprobación de la Ley 5/2019, se modifica el texto original de la ley, eliminando esos supuestos inconstitucionales del texto y, posteriormente, con fecha 27 de septiembre de 2019, el Gobierno vasco abre definitivamente el plazo para empezar a realizar las solicitudes. Bien, como la propia ley recoge, este plazo es de 2 años. Nosotros, desde la Fundación Egiari Zor, ayudamos a las víctimas primero a informarlas de la existencia de esta ley, de su contenido, y también las ayudamos a tramitar estas solicitudes, ya que el procedimiento, independientemente que sea telemático o presencial, exige que esta solicitud se haga a través de la página web del Gobierno vasco, euskadi.eus, y tiene un procedimiento, digamos, que hay que hacer vía ordenador. Asimismo, también hay que introducir documentación en formato PDF, etcétera. Es un procedimiento que hay personas que dominan, otras personas que no dominan. Y sí que en estos 13 meses que llevamos realizando esta labor hemos detectado obstáculos o dificultades, ¿no? Por ejemplo, muchas personas no tienen conocimiento de la existencia de la ley. Es decir, creemos que se ha hecho poca difusión sobre esta ley. Otras, aunque conocen la existencia de la ley, desconocen absolutamente el contenido de la misma. Así, por ejemplo, por poneros algún ejemplo y que nos podáis entender, por ejemplo, aquellas personas que pasaron el protocolo de Estambul y que han formado parte del trabajo de investigación sobre la incidencia de la tortura en el País Vasco, realizado por el Instituto de Criminología a petición del Gobierno vasco, creen que están exentos de realizar esta solicitud a la ley, este paso, porque entienden que su reconocimiento como víctimas les vendrá a través del propio informe de la tortura. Otro ejemplo puede ser que hay personas que relacionan directamente la vulneración de derechos humanos con la vulneración del derecho a la vida. Efectivamente, la vulneración del derecho a la vida es una vulneración grave de los derechos humanos, pero también lo son la tortura o aquellos casos en los que sufrieron heridas de gravedad por actuaciones contrarias a derechos humanos.
En este sentido, bueno, pues nosotros creemos que, siendo una ley que ha venido impulsada por las instituciones de este país, porque había una necesidad de dotar a unas víctimas que hasta este momento carecían de amparo legal, ¿no?, de dotarles de esa posibilidad. Sin embargo, sí vemos que se ha hecho poca difusión, o sea, que así como la ley tiene unos destinatarios muy concretos, la ley o el contenido de la misma no llega a esos destinatarios, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra idea fue registrar la moción en los ayuntamientos. Entendemos que el ayuntamiento es la institución más cercana a la ciudadanía y que puede utilizar los canales habituales que tiene para informar a los ciudadanos de las distintas iniciativas, precisamente para trasladar, ¿no?, la existencia de la norma y de su contenido. Asimismo, es verdad que bueno, creemos que esta es una contribución también a la convivencia democrática, en tanto que entendemos que ninguna vulneración de derechos humanos debe de quedar sin su reconocimiento, y también creemos que estos procesos ayudan a reconstruir la memoria de lo ocurrido y así, pues, a través del conocimiento y de dar un poco de traslado de todo aquello que hemos vivido, puede servir como garantía de no repetición, ¿no?, ayudarnos en ese blindaje, ¿no?, en el presente, para que nada de lo ocurrido vuelva a suceder. Emango diote txanda nire kideari. Eskerrik asko. Bueno, egunon, y ante todo daros, me dirijo en castellano porque soy erdaldún, y bueno, daros las gracias pues por permitirnos la apertura de este micrófono, pues para comentar un poco lo del tema de la ley y un poco mi experiencia, ¿no? Me llamo Encarni Blanco Abad, fui detenida el 29 de enero de 1992 por la Guardia Civil, y bueno, después de agotar toda la jurisprudencia española, llegué a Naciones Unidas con el tema de la tortura. He tenido un largo peregrinaje en este camino. En 1998 Naciones Unidas dictamina que efectivamente el Gobierno español ha vulnerado mis derechos y le emplaza en un plazo de 90 días poner medidas correctoras sobre mi caso. Estamos a 2021, yo no he recibido ninguna notificación por parte del Estado español y bueno, pues os voy a contar un poco mi peregrinaje y mi experiencia personal como mujer que ha sido torturada, ¿no? Es muy difícil desnudarse públicamente, no para contar unas vivencias que en un principio somos incapaces hasta nosotras mismas de controlarlas, ¿no? Tuve un duelo de odio, resentimiento, soledad y de ver cómo era incapaz de tomar decisiones propias. Tenía pánico, condicionó mi vida totalmente. Tuve un agravante y era que después de aguantar durante 6 años viviendo en la misma casa donde la Guardia Civil entró de madrugada, nos sacó a golpes de la cama en Cañonaus, tuve que abandonar mi domicilio porque era imposible seguir viviendo en esa situación. Es cierto que he tenido muchas personas cercanas a mí que han intentado ayudarme, pero cuando una está mal psicológicamente y hace crack, porque ese crack lo siente, ve que se ha roto, eres incapaz de hablar de sentimientos, incluso vuelvo a repetir, con las personas más cercanas, como puede ser la familia, los amigos, ¿no? A veces es más fácil desnudarte ante personas
que alejadas a ti, o sea, desconocidas para ti. Y bueno, reconozco que el crack psicológico que muchos de nosotros padecemos es un crack que no afecta solamente a nuestra vida diaria, sino que afecta también a nuestro entorno más cercano, a nuestra familia. Porque, aun siendo las personas más cercanas, no eres capaz de transmitirle, a veces porque no sufran más, otras veces porque tus miedos y tus inseguridades te hacen tomar decisiones que son erróneas, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, te vas metiendo en un agujero oscuro. Es como si tiras tu llave de casa a un pozo en el que luego es muy difícil recuperarla de nuevo, ¿no? La soledad es un sentimiento que nos acompaña constantemente y la inseguridad también. No eres capaz de tomar decisiones, incluso aunque sean las decisiones más sencillas que uno puede tomar, ¿no? Y eso al final condiciona una parte de tu vida, tanto personal como social y familiar. Yo, después de muchos años, comprendí que yo este duelo sola no lo podía llevar y acudí a un gabinete de psicólogos y psiquiatras. Tengo que decir, y se lo he dicho a ellos muchísimas veces y no me cansaré de repetirlo, que casi seguro ellos me salvaron la vida. Y digo me salvaron la vida porque ellos me enseñaron a que no era responsable de lo que me había pasado, a que había que darle la vuelta a esta situación, y empecé en terapias. En esas terapias conocí, después de algún tiempo, a personas que estaban en la misma situación que yo, que, bueno, de una forma u otra había sentimientos que eran comunes a nosotros, ¿no? Sobre todo el sentimiento de soledad y de inseguridad, ¿no? Yo tuve una temporada que, aparte de tener que marcharme de mi casa, yo era incapaz de salir sola a la calle, o sea, estaba aterrada. Yo misma me decía, pues no puede ser, pero la realidad es que te vuelves pequeñita, indefensa. Y bueno, después de ponerme en manos de profesionales, pues vuelvo a repetir, ellos me enseñaron a que hay que aprender a vivir con lo que a una le ha pasado, que cuando se tiene ayuda es mucho más fácil llevar la mochila menos pesada, y que al final encuentras a personas que ves que no estás sola, que hay muchas personas que están pues como tú o muy parecidas a ti, ¿no? Os puedo asegurar que hoy estoy súper nerviosa, a pesar de los años que han pasado. Cuando hablo de ello me encuentro súper triste, pero es cierto que he aprendido mucho de vivir de otra forma y he reconocido la fuerza y el coraje que tienen muchas personas que han sufrido torturas dependiendo del cuerpo policial que sea. He participado en mesas de debate. Cuando se me ha posibilitado el abrirme un micrófono, nunca lo he rechazado, aunque eso eso significará pues que voy a pasar un día fatal. Trabajé con el tema del protocolo de Estambul y, bueno, incluso se me invitó a unas jornadas en Donosti, en la Universidad de Verano, y tuve la posibilidad de hablar, de desnudarme otra vez públicamente, ¿no? Creo que es necesario que se nos reconozca. Sé que se están dando pasos y, bueno, yo vivo en un pueblo, no es pero vivo en un pueblo, y siempre he considerado que el ayuntamiento es la institución más cercana a la ciudadanía. Ya no solamente porque conozcas a los propios concejales o a la gente que trabaja en el ayuntamiento, sino porque es algo que, aun siendo una institución, está cercana a la gente del pueblo, pues para 1000 historias, ¿no? Entonces, yo creo que es mi consejo, y no soy quien para mandar a hacer nada a nadie,
pero creo que podríais hacer una labor súper bonita informando a través de los medios que tengáis a vuestro alcance, como puede ser una revista o, no sé, o un cartel o lo que sea, lo que fuere, comunicar a la ciudadanía que efectivamente hay una ley que reconoce que ha habido una ley en la cual ellos se pueden acoger y ellas, y facilitarles pues los pasos que hay que dar, que como ha dicho Ainara son unos pasos muy sencillos, pero que entre nosotros también, porque a veces nos cuesta hablar de todas estas cosas, pues también hay un poco de desinformación, ¿no? Uno cree que ha hecho una parte de esa, no sé si llamarle denuncia o de decir lo que le ha pasado y con eso ya basta, y sin embargo no es así, ¿no? Cada vez hay más herramientas que se están poniendo a nuestro alcance pues para reconocer pues eso, que somos personas que hemos sido torturadas en dependencias policiales y bueno, yo creo que es un paso importante y que vosotros, que al fin y al cabo, sobre todo y ante todo, sois ciudadanos de pie, podíais transmitirlo al resto de la ciudadanía. Y vuelvo a repetir, mil esker por darme la posibilidad de, bueno, pues de comentaros un poco lo que ha sido mi trayectoria en este periodo de duelo y bueno, y de intentar superar pues los miedos, angustias y poder volver otra vez a vivir tranquilamente por la calle. Gracias. Eskerrik asko, zuei, orain alderdi politikoen txanda, txikienetatik handienetara, Elkarrekin Podemos taldeari dagoki orain, parte hartzea. Zubiaurre, Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi. Eskerrik asko. Egiari Zor Fundazioko partaideei, zuen bizipenak azaltzeagatik, eta gure aurrean azaltzeagatik ere. Bestetik, eskerrak eman dizkizuet, Elkarrekin Udal taldearen izenean, osoko bilkura honetara hurbiltzeagatik mozioa plazaratzera. Gure aldetik ez dugu inolako arazorik, mozioan agertzen diren puntuak onartzeko, basilegiak eta neurrikoak iruditzen zaizkigu. Bestetik, uste dugu zuen proposamenak betetzea posiblea dela, bete daitezkela, kontuan harturik Gasteizko Udalak giza eskubideen alde egiten duela. Y dicho esto, desde Elkarrekin queremos transmitir que el derecho a la verdad, en su dimensión individual, puede ayudar a las víctimas y a sus familias a entender lo ocurrido, además de ayudar a obtener reparación por la violación de derechos humanos. En su dimensión colectiva, permite a la sociedad conocer los abusos y las violaciones de los derechos humanos cometidos en el pasado, permitiendo que a través de las lecciones aprendidas estos no se vuelvan a repetir. La negación y el silencio sobre los hechos ocurridos incrementan la desconfianza, dañan el tejido social y exacerban las divisiones que puedan existir. Existen víctimas de violaciones de derechos humanos cuyas historias han sido negadas por la versión oficial del Estado, tales como víctimas de tortura con resultado de muerte o asesinatos por parte de grupos de extrema derecha o en diferentes circunstancias por agentes del Estado. Dichas víctimas y familiares reclaman el derecho a la verdad, no solo referido a lo que pasó, hechos, circunstancias, autores, sino al ocultamiento activo de los hechos, el bloqueo de las investigaciones o las acusaciones que se hicieron en algunos casos contra los propios familiares o víctimas. Se trata de un campo donde queda mucho camino por recorrer y se deben dar pasos firmes y decididos hacia ello. Por tanto, nuestro voto será afirmativo a la moción que presenta la Fundación Egiari Zor. Beraz, gure botoa Egiari Zor Fundazioak aurkeztutako mozioaren alde
aldekoa izango da. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Tobiarro Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda. Domaika Andreak du hitza. Buenos días, egun on. Por parte de nuestro grupo, como siempre, saludar a las personas que hacen uso del turno popular en el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Como siempre, dar la bienvenida a cualquier persona que quiere venir a contar sus vivencias, sus propuestas o aquellas cuestiones que afectan tanto al ámbito municipal como en aquellas ocasiones que tampoco son competencia de este ayuntamiento. Saludar, por tanto, a la señora Esteran y también a la señora Blanco y, agradecer también que quieran venir a este pleno a contar sus vivencias y el trabajo que vienen realizando en la Fundación Egiari Zor. Nosotros, cuando leímos la moción, evidentemente todos los concejales del Grupo Popular condenamos cualquier violación de derechos humanos, todas, sin motivación ninguna. Nosotros no justificamos ninguna violación de derechos. Todas nos parecen inaceptables, todas, y por lo tanto nos gustaría que en este pleno todos los portavoces de los grupos pudiesen hacer las mismas declaraciones que en este día estoy haciendo yo. No solo los portavoces de este pleno, sino todas las personas que intervienen en los diferentes plenos que hemos venido teniendo y que seguiremos teniendo. Por lo tanto, ninguna violación de derechos se justifica por ningún motivo político, religioso o de otra índole. Esa es la declaración que todos los concejales de mi grupo podemos afirmar hoy, lo hemos afirmado en el pasado y lo seguiremos afirmando siempre. En relación con esta ley, evidentemente es una ley aprobada por el Parlamento Vasco y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento. Por lo tanto, nada que decir, es una ley que ha pasado todos los trámites, está aprobada con una mayoría en el Parlamento Vasco y creemos que debe cumplirse. Como cualquier otra ley, nosotros ya no tenemos nada más que decir, las leyes están para cumplirse y, por lo tanto, cúmplase esas leyes, esta y cualquier otra. También es cierto que, a nuestro juicio, la difusión o no de esta ley creo que corresponde a la institución que ha promovido la misma. Nosotros, como ayuntamiento, damos difusión a nuestras normativas municipales, a nuestros servicios, a nuestras convocatorias de ayudas, pero no nos inmiscuimos en las iniciativas o normativas de otras instituciones que tienen sus propios cauces para dar esa información a la ciudadanía. Si ha habido falta de información, creo que eso es una demanda que deberá trasladarse a la institución que ha promovido la aprobación de esta ley y no consideramos que sea una competencia ni de este ayuntamiento ni de ningún otro. Si nosotros nos ponemos a ver en un vistazo rápido la web municipal, no encontramos leyes que no hayan sido normativas, que no hayan sido aprobadas por este ayuntamiento, a las que se les dé difusión desde este ayuntamiento. Por lo tanto, esa es la opinión de nuestro grupo. Condenamos todas las violaciones de derechos humanos sin ambajes, ninguna es justificable, todas nos parecen injustas y creemos que compete al Gobierno vasco dar difusión a esta ley que está aprobada y, por lo tanto, debe cumplirse. Eskerrik asko, Domaika Andrea, orain EH Bilduren txanda, Porras jauna. Egun on guztioi, eta lehenik eskerrak eman nahi dizkizuegu Egiari Zor Fundazioko kideei, honako ohiko batzarrean parte hartzagatik eta bereziki gai hau ekartzeagatik. Gogorra da, baina beharrezkoa, eta Enkarni, mila esker zure testigantza kontatzeagatik. EH Bilduren ikuspuntutik, hiritarren parte hartzea oso garrantzitsua da. Funtsezkoa instituzioak herritarren tresna bilaka ditzagun. Eta are gehiago, memoriarekin zerikusirik daukanean. Bere historia hasten duen herria, identitaterik gabeko herria da. Eta gure historia desagerraraziaren memoria ekartzen duzue, ohiko batzar honetara. Gai iluna eta ez ezaguna. Motivazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimen laguntzeko mozioa. Como nos han explicado las personas de Egiari Zor,
Esta moción está directamente relacionada con la Ley 12/2016, Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos producidas en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre el 78 y el 99. Una ley aprobada en el Parlamento Vasco que tiene un plazo para la presentación de estas solicitudes de 2 años, como nos habéis explicado. Pero la realidad es que en estos 13 meses que han pasado, que han transcurrido, desde que se abrió el plazo habéis identificado diferentes problemas o obstáculos en el proceso, como falta de información, escasa difusión de la existencia de la ley, confusión sobre cuáles son las vulneraciones que ampara esta ley, desconocimiento del proceso de tramitación, etcétera. Es decir, aunque la ley tiene unos destinatarios concretos, esta información no está llegando a estos destinatarios. Y es en este punto donde emplazáis al Ayuntamiento, la institución más cercana a la ciudadanía, como habéis dicho, a que utilice los cauces de los que dispone para llegar a la ciudadanía y para colaborar en la difusión de la información relativa a esta ley. Y califican de antemano, y creemos que esta labor puede ser importante y relevante. Claro, al estudiar esta moción y en concreto ante la petición de colaboración, para ver el encaje, nosotros estudiamos tanto la ley como el plan de convivencia y diversidad de Gasteiz, para ver qué encaje podía tener la petición que hacéis en la política municipal. En cuanto a la ley, me gustaría destacar varios párrafos. Como por ejemplo son las propias víctimas que hasta el momento no han sido reconocidas ni reparadas las que justifican la necesidad de esta ley, que está directamente vinculada al compromiso democrático con el Estado de Derecho y con los principios, derechos, libertades, garantías que lo fundamentan. Esta ley significa reconocer y repasar las vulneraciones de derechos humanos que se hubieran producido en el contexto de motivación política. Implica un compromiso y una voluntad de reparación de las consecuencias de comportamientos no admisibles en un marco democrático. Habla de la ley como política pública y habla de facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos. La ley vuelve a citar el plazo de 2 años, explicita que el plazo de 2 años lo pone con el ánimo de facilitar la presentación de solicitudes. Pone un plazo relativamente amplio para facilitar el conocimiento y la presentación de solicitudes. Pero para ello es evidente que esta ley tiene que ser conocida. Si no es conocida, incluso el plazo que han dado se quedaría corto si no es suficientemente extendida esta ley. En el artículo 4 habla de los principios de actuación, habla de favorecer la visibilización. En el artículo 7 el derecho a la verdad y habla de que los poderes públicos vascos colaborarán, todos los poderes públicos vascos colaborarán para garantizar el acceso de todas las víctimas a varias acciones, entre ellas facilitar a las personas beneficiarias la información sobre los recursos disponibles. En el artículo 13, que habla de iniciación, dice claramente que el procedimiento se iniciará por solicitud de las personas, pero para ello estas personas tienen que conocer la ley, si no, no pueden ejercer su derecho. Esto en cuanto a la ley. En cuanto al plan de convivencia y diversidad de Gasteiz, 2 párrafos concretos hablan de este tema. El plan de convivencia es muy amplio y abarca muchos temas muy interesantes, pero uno es concretamente el que nos ocupa hoy, es este, y habla del reconocimiento de las graves e intolerables vulneraciones de derechos humanos sufridas por las víctimas de injustas actuaciones policiales. Y también dice, nadie que murió o resultó herido por excesos policiales puede quedar desamparado por falta de reconocimiento o reparación. Estos son extractos del plan de convivencia y diversidad, por eso creemos que tiene un sentido, porque el empujar y el ayudar y facilitar información de esta ley ayudaría a desarrollar una parte importante del plan de convivencia de la ciudad. La aprobación de las leyes es muy importante, pero tanto más es desarrollarlas. Si aprobamos leyes pero la ciudadanía no las conoce, pues no tienen el efecto para los que están creadas las propias leyes, ¿no? Y de esto trata esta moción, de que el Ayuntamiento se implique en la difusión de una ley aprobada y se preocupe de poner los cauces necesarios y adecuados para que llegue a todas las personas. Ser proactivas en políticas de memoria y poner las leyes a disposición de la ciudadanía. Bukatzeko, berriro eskertu nahi dizuet, zuen presentzia, eta espero dezagu motivazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak jasan dituzten Gasteizko biktima guztiek aipatutako legea ezagut dezatela eta horrekin batera haien eskubideak jabe izan daitezela. Mila esker. Mila esker zuri, Borras jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Kanto Andreak hitza. Gracias, alcalde. Bueno, darle la bienvenida, por supuesto, al turno popular, a este pleno de Vitoria-Gasteiz.
Anunciarles que el Grupo Socialista votará en contra de su moción y de los puntos que la traen aquí, por entender que nos traslada una visión sesgada de lo que ha sido la labor del Gobierno vasco en estos últimos 9 años. Eso es. El compromiso del Gobierno vasco con el reconocimiento de las víctimas ha sido y es una realidad desde que Idoia Mendia liderara para la reparación de víctimas de abusos policiales cometidos entre 1960 y 1978 la ley. Esta fue un primer paso, luego, como ha dicho el señor Porras, se amplió con la ley 12/2016 del 28 de julio de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ya se amplió del 78 al 99 y luego pues la ley 5/2019 y el decreto 20/2020 de desarrollo del procedimiento de reconocimiento. Nosotros entendemos desde el Grupo Socialista que el Gobierno vasco ha hecho una buena labor en este sentido, que empezó hace muchos años y que sigue su recorrido. Se han reconocido desde entonces 187 víctimas y además de otras que y están formando parte. Actualmente, después de, ha tenido bastantes recursos la ley del 2016, pero finalmente ya se aprueba, está en activo la Comisión de Valoración de Víctimas, que está compuesta por expertos, historiadores, psicólogos, médicos forenses, juristas, etcétera, y nosotros entendemos que le corresponde a esta comisión y no a este pleno valorar la condición de víctimas de los casos que se presenten y en ningún caso a este ayuntamiento tampoco le correspondería eso. El reconocimiento es algo que fortalece el Estado de Derecho y nosotros los socialistas ahí estamos de acuerdo y todas las dificultades que se han ido solventando desde la convicción compartida de que los gobiernos de España y los gobiernos de Euskadi tienen necesidad de dotar de seguridad jurídica todo este proceso que se ha venido realizando amparado o avalado por el Tribunal Constitucional. Como decía, nosotros entendemos que es lo que propone esta moción, es un relato sesgado del esfuerzo que ha hecho el Gobierno vasco desde el 2012 y además nosotros entendemos más adecuado que donde deben residenciar las acciones de divulgación sobre esta cuestión o de mejora de esta cuestión es en la dirección de víctimas, que para eso está establecida. El Grupo Socialista, por supuesto, que denuncia y que condena la vulneración de derechos humanos, todas. Hombre, claro que todas, y las podríamos enumerar una por una, ¿no? Los asesinatos de ETA, también el GAL, este tipo de vulneraciones que ustedes nos traen aquí, ¿no? Podemos condenarlas una por una porque nosotros condenamos todas. Entonces, yo no sé si también aquí se puede subir todos los portavoces a condenar una por una porque condena todas, ¿no? Y decirle lo mismo, lo que le he dicho ya al principio de mi intervención. Nosotros vamos a votar en contra porque entendemos que lo que nos trasladan no es una versión adecuada del trabajo que ha venido haciendo el Gobierno vasco en esta materia, que es un buen trabajo, un trabajo serio, un trabajo que tiene un pozo ya desde hace 9 años y que tiene su recorrido. Eskerrik asko, Kanto Andrea. Lehenengo txanda amaitzeko Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Kurtubai jauna. Bueno, para empezar, lógicamente, agradecer a Ainara y a Encarni el venir aquí, el contarnos, venir con una moción, explicarla y contarnos su experiencia. Siempre es difícil venir a hablar en público, mucho más cuando uno de alguna forma cuenta algo tan íntimo, tan personal, tan doloroso, ¿no? Y a mí la primera reflexión que se me ocurre es, pues reconocer todos que hay mucho dolor en este país. Sostenido un poco como la niebla baja, hay mucho dolor. Y eso tiene que tener un reconocimiento por parte de los responsables políticos que estamos aquí, ¿no? Empezaré mi intervención en euskera y luego seguiré en castellano. Ezer esan baino lehen, argi gera dadila, guk aldeko botoa emango diogu Egia Sor elkarteak aurkeztutako mozioari. Aldeko botoa emango dugu bereziki ados gaudelako. Eske mozio honetan eskatzen dena oso funtsezkoa da. Alde batetik eskatzen duzue lege bat aplikatua izan dadin.
Kasu honetan, 2006/12 legea, uztailaren 28koa. Aplikatua izan dadin, nola ez? Indarrean dauden legeak aplikatzekoak dira. Eskatzen duzuena funtsezkoa da, oinarrizkoa eta nola ez aldeko botoa eman. Beste aldetik eskatzen duzue Gasteizko hiritar guztiei legearen edukiak jakinaraztea, nola ez? Gasteiztarrak ere badaukate eskubidea lege honen edukiak ezagutzeko eta lege horren barruko eskubideak eta erreparaziorako neurriak eskatzea. Gasteiztarrok ere horretarako eskubidea daukagu. Orduen, nolabait, legearen edukiak jakinaraztea hori ere oinarrizkoa iruditzen zaigu. Eta eskatzen duzuen hirugarren puntua da, udalak dituen baliabideak jar ditzala nolabait hiritarren ezagutza hori errazteko. Eta hiritarrek nahi dituzten hiritarrek tramiteak nolabait aurrera eramateko guk ere gure nolabaiteko laguntza ematea, nola ez. Orduen, argi gera dadila guk guztiz ados gaudela horrekin. Ez hori bakarrik, Eusko Alderdi Jeltzaleak lege honen 2006/12 legearen artikulu guztien aldeko botoa eman zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak. Guztiz ados gaude lege horrekin. Guk zalantza izpirik gabe uste dugu motivazio politikoko indarkeriaren testu inguruan giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktima guztiak egia, justizia eta erreparaziorako eskubide osoa dutela. Hori da, hain zuzen ere, lege honen 2006/12 legearen asmoa eta helburua. Decía que, lógicamente, vamos a dar un voto favorable a esta moción porque compartimos su contenido. Pero ahora permítanme que haga una lectura un poquito menos básica. Es que es difícil no votar a favor de esta moción, en nuestra opinión. Yendo un poco más allá, voy a hacer una valoración un poquito más política, ¿no? Esta ley, la ley 2016/12, ¿dónde surge? Esto surge de una iniciativa del grupo EH Bildu en el Parlamento. Esa iniciativa de EH Bildu se enmienda por parte del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco y se aprueba en el Parlamento una proposición no de ley, la proposición no de ley 70/2015. Y esa proposición de ley tiene un punto tercero que es el origen de la ley. El punto tercero dice, y casi voy a leerlo literal, dice, insta el Parlamento, insisto, año 2015, punto 3 de la proposición no de ley, dice, se insta al Gobierno vasco por parte del Parlamento para continuar desarrollando la política de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos provocados por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial. Y a continuación insta el Parlamento al Gobierno vasco a elaborar un proyecto de ley de reconocimiento y reparación a estas víctimas, siempre buscando el máximo consenso. Este punto tercero de esta proposición no de ley es el origen de la ley. Aquí nace esta ley. Pero claro, yo creo que también es importante, aparte de ese punto tercero, reconocer el punto primero. El punto primero de esa proposición no de ley, insisto, 70/2015, fue aprobado por todos los grupos políticos menos un grupo político. Todo el arco parlamentario votó a favor de ese punto primero de la proposición no de ley, excepto un grupo político. Y ese punto primero dice una cosa básica, absolutamente fundamental. Dice lo siguiente, voy a leer literal. El Parlamento vasco reitera que ninguna causa política puede situarse por encima de los derechos humanos. Sigue. Y que la convivencia futura requiere el reconocimiento de la injusticia de la violencia y del daño causado, así como el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Han pasado 6 años y un poquito como el día de la marmota, seguimos esperando que todos los grupos políticos seamos capaces de decir alto y claro algo tan básico como esto. La convivencia futura requiere el reconocimiento de la injusticia de la violencia, de toda la violencia, también de la violencia de ETA. Reconocimiento de la injusticia de la violencia y del daño causado. Nada más. Eskerrik asko, Urtubai jauna, bigarren txanda bezala, herri txandan parte hartu duten ordezkariek ere, aukera dute hitz egiteko. Tenéis también turno popular a las representantes de la Fundación Eguía Arizor, si quieren intervenir en este segundo turno. No
no, bueno, simplemente reiterarle las gracias por habernos dado esta oportunidad de estar aquí hoy. Creo que con la exposición de los distintos grupos han quedado claras también por parte de H. Bildu, del grupo de Podemos y del Partido Nacionalista Vasco. Quizá han respondido entre todos a las dudas o objeciones que planteaban el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Pero reitero a cada grupo las gracias por vuestras palabras y también por la oportunidad que nos habéis dado de estar aquí hoy. Eskerrik asko denei. Eskerrik asko zuei. Ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat, edo nahiko argi geratu diren bakoitzaren posizioak. Bai. Es necesaria una segunda intervención por parte de los grupos. Bien. Beraz, bozkatzera goaz, ez? Egiari Zor Fundazioak aurkezten duen mozio hau. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz onartzen da Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularraren kontrako botoarekin. Amaitutzat ematen dugu puntu hau eta agurtzen ditugu Egiari Zor Fundazioaren ordezkariak. Urrengo puntura goaz, urrengo moziora goaz. Kaso honetan, EH Bildu Gasteiz taldearen mozio badugu, abenduan genuen, baina ezin garatu, hasi que gaur Bielbandreak duzu hitza eta aukera horretan, bai. Udalerrien energia komunitateak sortzeko edo sortzea sustatzeko mozioa. Nahi duzunean. Mila esker, alkate jauna eta egun on guztioi. Como todas sabemos, la cuestión energética está en pleno debate en nuestro municipio y hoy precisamente lo que traemos es una moción que quiere seguir profundizando en esta cuestión energética y aportar a ese debate de manera propositiva. Hoy traemos una moción para solicitar que en el municipio se apueste por las comunidades energéticas, porque consideramos que las comunidades energéticas son una iniciativa que encaja perfectamente con el modelo energético que queremos impulsar. Desde H. Bildu hemos dicho en numerosas ocasiones que el camino que tenemos que seguir en estos momentos es el de la transición energética. Una transición que nos lleve a un nuevo modelo energético dentro de los parámetros de la sostenibilidad. Los pilares de este modelo se tienen que sustentar en el ahorro energético, en la eficiencia energética, en el desarrollo de las renovables, en la soberanía energética, la participación ciudadana y la información y la transparencia. El Ayuntamiento de Gasteiz, en palabras, se ha sumado a diferentes acuerdos que pretenden fomentar esta transición energética y podemos poner como ejemplo, pues por ejemplo, la declaración de emergencia climática que se aprobó por el Pleno Municipal en septiembre de 2019, donde hablábamos del desarrollo de las energías renovables, la adhesión a la Agenda 2030, cuyo objetivo número 6 precisamente habla de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Y además esta agenda pues, reconoce que en numerosas ocasiones que los agentes implicados en el camino de la sostenibilidad son desde los gobiernos hasta las entidades locales, pasando por los agentes sociales y la propia ciudadanía. Otro de los ejemplos también es el Pacto de Alcaldes y Alcaldesas por el Clima y la Energía, donde nos hemos comprometido a aumentar la capacidad de resiliencia de nuestro municipio frente al cambio climático. Nosotras creemos que el marco sobre el que tenemos que trabajar está claro y que es el momento de pasar de las palabras a la acción. Es el momento de promocionar las energías renovables y de poner en marcha todos los instrumentos e iniciativas que nos ayuden a desplegarlas. Las comunidades energéticas se presentan como una iniciativa que cumple estos requisitos. Además, el interés de apostar por un nuevo modelo energético es un interés compartido por multitud de agentes que están explorando y poniendo en marcha iniciativas que, basadas en las energías renovables, apuesten a su vez por la soberanía energética y la democratización de la energía. En Gasteiz tenemos la suerte de contar con agentes interesados en poner en marcha comunidades energéticas. Desde H. Bildu creemos que hacer una verdadera apuesta por la transición energética pasa por apoyar estas iniciativas vecinales, darles todo el apoyo institucional que precisan, y eso es lo que queremos promover con esta moción. No estamos hablando solo en el plano abstracto, estamos hablando de responder desde la institución a lo que ya es una incipiente demanda ciudadana en Gasteiz. Y estamos hablando, además, de algo que es realmente fácil de implementar en nuestra ciudad, que cuenta con muy buenas condiciones para el desarrollo de estas comunidades. Muestra de ello es el informe de hace 2 años del Centro de Estudios Ambientales que hablaba del excelente potencial solar fotovoltaico de nuestros tejados. Las comunidades energéticas
son una iniciativa que ya es realidad en otras partes. Pongo como ejemplo el caso de Iruña, donde desde la Administración se ha impulsado la creación de una comunidad energética en el Navarra Arena o la comunidad energética puesta en marcha en el pueblo de la Sierra, aquí en Araba. Estas comunidades son iniciativas que, basadas en modelos cooperativos, lo que pretenden es reunir a diferentes agentes para la producción, gestión, control y consumo de energías renovables de manera comunitaria. Los agentes que participan en la comunidad energética son diversos, vecinos y vecinas, empresas y comercios o administración municipal. Lo que les une es la proximidad y los beneficios van más allá de lo energético. Tiene beneficios sociales y ambientales. Las comunidades energéticas incluyen los ingredientes necesarios para la transición energética, cuyo valor ha sido reconocido tanto por el IDAE como por la propia Unión Europea. De hecho, la Directiva Europea de diciembre de 2018, relativa al fomento de las energías renovables, define las comunidades energéticas e insta a los Estados miembros a impulsarlas. Y por todo ello, desde H. Bildu, creemos que una Green Capital tiene que apostar por estas iniciativas y pedimos en esta moción una hoja de ruta clara para la promoción de las comunidades energéticas en nuestro municipio. Pedimos que se desarrolle el potencial solar fotovoltaico, pedimos que se realice un plan para desarrollar comunidades energéticas, pedimos que se haga un mapa para identificar los espacios susceptibles para crear comunidades energéticas, que se ponga en marcha experiencias pilotos, que se haga una campaña informativa y que se haga un servicio de asesoría para atender a la ciudadanía que esté interesada en estas comunidades. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea, orain emendakina aurkeztu duten taldeen txanda da, Alderdi Sozialistaren izenean, Salazar jaunak du hitza. Bai, mila esker. Hainbat jarduera hildo hartuta, 2021-2030 trantsizio energetiko integraturako udal planaren helburua da, Gasteizek aurrera egitea larrialdi klimatikoari, beharrezko trantsizio energetikoa eginez. Horretarako, herritarrekin eta inplikatutako eragileekin batera lan egingo da, baita batasun politikoarekin. Uste dut puntuka bozkatuko dugula mozioa eta eskertu nahi dut. Beraz, EAJ eta Alderdi Sozialistaren zuzenketak kenduko dugu. Trantsizio energetikoa oro har eta komunitate energetikoak berezeki, gizarte ikuspuntutik administrazio guztiak lantzen ari diren funtsezko gaiak dira. Koordinazio eta ekintza batasun hori beharrezkoa da emaitzak lortzeko eta etorkizun klimatiko ilun hori ez ezik, orain gris hau ere ekiditeko. Espainiako gobernuan adibidez, trantsiziorako ministerioak aldez aurreko kontsulta publikoko prozesua ireki zuen azaroaren erdialdean, tokiko energia komunitateak garatzeko, energia komunitate berriztagarriak eta herritar komunitate energetikoak barne hartzen dituenak. Eusko Jaurlaritzak ere lanean ari da ura indartzeko eta garatzeko. Erakunde guztien lanarekin lortuko dugu kontsumitzaileek energia berriztagarrien proiektuetan parte hartzeko eskubidea erraztea. Energia hori ekoitzi, kontsumitu, biltegiratu eta saldu ahal izateko. Gainera, horri esker, herritarrek, agintariek eta enpresa txiki eta ertainek proiektu energetikoak egin ahal izango dituzte. Sozialistok irmo babesten ditugu aurrerapen hoie guztiak, 2021-2030 trantsizio energetiko integraturako udal planean islatuko direnak. Herritarren parte hartzea sustatzen lagunduko dugu, trantsizio energetikoaren eragile bultzatzaile izateko. Horrela, ekonomia deskarbonizatua eta jasangarria lortuko dugu, eta toki mailan garatu ahal izango dira negozio eredu berritzaileak. Pandemiak eragindako krisiaren aurrean, ekonomia suspertzeko hain beharrezkoak diren ereduak. Mila esker. Eskerrik asko zuri, Salazar jauna, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Oregi Andrea. Mila esker alkate jauna eta egun on guztioi. Nire gobernu taldekide Salazar jaunak esan duen bezala, erretiratuko genuke gure enmendakina puntuka bozkatzera baldin bagoiaz. Ikusten dugu, biak irakurtzean, egia esan da, bai jatorrizkoa eta bai guk egindako enmendakina,
oso antzekoak dira. Bakarrik separatzen dira apurtxun bat ñabardura batzuetan, esango nuke. Baina nik uste dut hemen argi geratzen ari dana da, energia transizio honetan denok beharrezkoa gara eta beharrezkoa da inoiz baino gehiago elkarlan egitea. Eta guztien artean aurrean daukagun hamarkada klabe honetan elkarlan horri ekitea. Como decíamos, vamos a retirar la enmienda porque realmente estudiando o analizando la propuesta original como nuestra enmienda, vemos que estamos en un nivel de sintonía muy grande. Estamos defendiendo una transición energética. Creo que todos los grupos en esta corporación defendemos la transición energética y somos muy conscientes de que estamos ante la década clave para llevar a cabo esta transición. Teniendo en cuenta el tiempo que tenemos por delante para abordar las tareas de la transición energética y los esfuerzos que esta tarea nos requiere a todos y a todas, creo que es muy importante trabajar desde la coordinación, desde la colaboración y desde el Auzolan que nos gusta defender. Por eso, creemos que es mucho más importante visualizar esa cercanía y ese trabajo en común que focalizarnos en lo que nos pueda diferenciar. El planteamiento que hace el Grupo EH Bildu es un planteamiento muy coincidente con lo que nosotros estamos haciendo y las únicas matices que podríamos decir son los que devienen de que ya estamos trabajando en el Plan de Transición Energética Integrada, como saben todos los grupos, de Vitoria-Gasteiz 2021-2030 y también en el PACES, Plan de Acción de Clima y Energías Sostenibles. Son dos planes que se están desarrollando desde los equipos técnicos del departamento y que están siendo trabajados de una manera colaborativa y participada con los agentes implicados. Creemos que también hay que respetar esos espacios de trabajo de la realización de los planes y por eso nosotros planteábamos que ese plan se continúe trabajando y que será ese propio plan el que nos tendrá que marcar los objetivos concretos y las fechas concretas donde podemos llegar en función de esos trabajos participados con la ciudadanía y los agentes implicados que estamos llevando a cabo. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que impulsar los proyectos de integración de las energías renovables en los edificios públicos, en el sector terciario, en el ámbito residencial. También en que hay que localizar los emplazamientos y las áreas de oportunidad para la implantación de instalaciones de generación distribuida, de abastecimiento a la ciudad. Estamos totalmente de acuerdo en elaborar un plan de implantación de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, por supuesto, en todas las cuestiones de las comunidades energéticas, en lanzar proyectos piloto a nivel de comunidades energéticas locales y, por supuesto, en fomentar la cooperación vecinal, industrial, de todos los agentes y trabajar en los sectores que más afectan a esta transición energética, como pueden ser el residencial, la movilidad, también el industrial, por supuesto, e incluso, diría, también las cuestiones de alimentación ligadas con las cuestiones de cambio climático y de transición energética. Por tanto, por nuestra parte, retiraremos, como he dicho, la enmienda y pediría la votación por puntos. Nada más. Eskerrik asko, Legi Andrea. Orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Fernández jauna. Egun on guztioi eta mi esker. Creemos que es necesario tener una hoja de ruta en esta transición energética y eso es un análisis que creo que compartimos todos los grupos en este consistorio. En este sentido, también creemos que en esa hoja de ruta es imprescindible que participe la ciudadanía y el asunto de las comunidades energéticas debe ser una pieza más en esa hoja de ruta de transición energética en la que nos tenemos que mover en esta Green Capital en la que vivimos. Y dicha transición energética se basa en los tres pilares que siempre hemos defendido desde Elkarrekin. Dos de ellos, los dos primeros, tanto el ahorro energético como la eficiencia energética, son indispensables en esta hoja de ruta. Creo que se ha puesto ya de manifiesto en las intervenciones anteriores estos dos, tanto el ahorro energético como la eficiencia energética, porque no podemos
seguir con el alto consumo energético actual. Es una realidad. No podemos seguir con el alto consumo energético actual, porque seguir por este camino, seguir por el alto consumo energético actual, y hay que decir las cosas tal y como son, sería un suicidio, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico para las familias y haría de nuestra industria mucho menos competitiva. Y la otra pata, la tercera pata que siempre hablamos en esa transición energética, es la implementación masiva de las energías renovables. Es algo que ya podemos trabajar y tenemos que seguir trabajando en esta Green Capital. Hay estudios que así lo certifican, el potencial de energía fotovoltaica, de energía solar en nuestro municipio. Tenemos que ir encaminados hacia esa autosuficiencia energética, hacia democratizar la energía, hacia luchar contra el oligopolio energético, que ya estamos viendo cómo se basa más en los intereses económicos, como hemos visto en las últimas semanas, aumentando la factura de las familias, ¿no? Y es algo que tenemos en nuestra mano. Y en ese camino está claro que las comunidades energéticas son un paso importante. Por lo tanto, en esa hoja de ruta de transición energética, creemos que son indispensables las comunidades energéticas. Creo que se han expuesto aquí todos los puntos de vista. Creemos que la aprobación de esta moción también es importante, la compartimos y, por lo tanto, vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Fernández jauna. Alderdi Popular taldeari dagokio hitz egitea. Iturritza jauna du hitza. Muchas gracias. Buenos días. Bien, pues a la vista de la reflexión que ha hecho el Gobierno y posterior rectificación y en aras a que parece que tenemos un acuerdo, pues tampoco me voy a alargar mucho. Simplemente pues manifestaré que compartimos la necesidad de un cambio de modelo energético, del que habla Bildu en la justificación de su enmienda. Y también estamos de acuerdo en que, en la medida de lo posible, debemos hacer lo que esté en nuestra mano para acelerar ese proceso. Está en juego no solo un objetivo económico para quien emprenda con estas comunidades energéticas, sino también un objetivo, si quieren, por encima, que es el objetivo medioambiental, y creo que solamente por eso merece la pena el impulso por parte del Ayuntamiento. Efectivamente, como se ha hecho aquí referencia, además tenemos un estudio sobre el potencial solar, un trabajo que nos ha puesto encima de la mesa la oportunidad que tiene Vitoria de desarrollar estas comunidades. Es cierto que no es una tarea fácil, primero porque a veces parece que hay falta de interés por parte de los vitorianos en llevar este tipo de comunidades, pero también es cierto que, de alguna manera, esa falta de interés es por el desconocimiento que tienen, y creo que desde el Ayuntamiento podemos hacer mucho por mostrar estas posibilidades que tiene este asunto. También es un tema que a veces puede parecer complejo, porque la normativa, desde luego, pues, es mucha, y creo que también nosotros podemos ayudar a despejar ese horizonte, y, por lo tanto, creo que el impulso del Ayuntamiento es primordial, y esos objetivos y esta explicación que he dado es por lo que votaremos a favor de la moción que se ha presentado. Gracias. Eskerrik asko, Iturritza jauna. Orain, aurkezlearen txanda da, Villalba Andrea. Bueno, quiero agradecer las aportaciones de todos los grupos para esta moción y especialmente agradecer al Gobierno que vayan a quitar su enmienda. Yo creo que es importante este mensaje que trasladamos a la ciudadanía de unidad en el fomento de las comunidades energéticas, porque al fin y al cabo las comunidades energéticas locales solo se pueden hacer con el apoyo de los vecinos y vecinas de Gasteiz, y que vean que todos los grupos que tenemos representación en este pleno
les estamos trasladando ese mensaje, yo creo que de alguna manera anima y fomenta a que esto de verdad sea una realidad en el corto plazo en nuestra ciudad, que al fin y al cabo es lo que queríamos. Por eso también aceptamos la votación por puntos que se nos había pedido. Nosotras presentábamos esta moción, lo decía al principio, ¿no? Estamos en medio del debate de la cuestión energética y queríamos aportar a este debate de una manera propositiva. Y con ese ánimo de propositivo quiero seguir también en esta segunda intervención. Decía la señora Oregui que estamos en una década clave para la transición energética. Efectivamente, yo comparto este mensaje y compartimos esta inquietud. Y creemos que cualquier instrumento que nos ayude a caminar en la transición energética en estos años hay que desarrollarlo. Y creemos que las comunidades energéticas pueden ser un buen instrumento para ello, lo decía antes, ¿no? Obviamente, las comunidades energéticas serán una de las patas de esta transición energética, no serán la única. Tenemos que trabajar en todos los pilares de la transición energética, lo decía antes también, el ahorro energético, la eficiencia energética, el desarrollo de las renovables, todas estas cuestiones. Tenemos también la Ley de Sostenibilidad Energética del País Vasco, una ley que tenemos que caminar a cumplirla y aunque en ella no se contemplan las comunidades energéticas, yo creo que caminan de manera paralela. Y bueno, decirle al señor Iturricha que decía que no es una tarea fácil. Efectivamente, la transición energética no es una tarea fácil. Creo que desarrollar las comunidades energéticas es viendo las experiencias que ya se han desarrollado en otros sitios, aquí en un pueblito pequeño de Araba, ¿no? Lo decía antes, podemos mirar también a Iruña, hablaba antes también del Navarrarena. O sea, creo que hay experiencias a las que podemos mirar, creo que ese es el mensaje que tenemos que trasladar a la ciudadanía, animarles a que sean agentes activos de esta transición energética. La forma de ser agentes activos puede ser a través de las comunidades locales, de las comunidades energéticas locales y ponernos desde aquí a la disposición de la ciudadanía para que esto pues, sea una realidad en nuestra ciudad. Mila esker. Mila esker zuri, Pilar Bandera ez dakit beharrezkoa den beste txanda bat, ez Alderdi Sozialistak, ez EAJak, ez dakit gainontzekok, ez dute parte hartuko, beraz amaitutzat emango genuke eztabaida hau. Ondo ikusten baldin baduzue, egingo dugu bozketa bi zatitan. Lehenengo bozkatuko dugu lehenengo puntua eta gero gainontzeko puntuak. Orduan, bi bozketa egingo ditugu. Bozkatuko dugu lehenengo mozioaren lehenengo puntua eta gero gainontzekoak. Kontuan izan da, bai Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak bertan bera utzi dutela bere zuzenketa. Ados? Bale. Beraz, bozkatuko dugu EH Bilduk aurkezten den mozioaren lehenengo puntua. Aldeko botoak, abstentzioak, beraz, onartuta geratzen da, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta Euskal Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista taldeen abstentzioarekin. Eta orain, bozkatuko ditugu gainontzeko puntu guztiak. Aldeko botoak, aho batez onartzen da. Vale. Urrengo puntura joango gara beraz, 8. egiten duenara, EH Bildu Gasteiz taldearen mozio bat eztabaidatzeko, Gasteiz Bilbao autobus linea berriaren lizitazioan hiri garraio publikoa erraztu eta sustatzeaz. Bialba Andreak berriro du hitza. Hor, bietan baino. Eskerrik asko, alkate jauna. Hoy, como saben, traemos una moción con el objeto de facilitar y promover el transporte público en la licitación de la nueva línea de autobús Gasteiz-Bilbao. Creemos que es un momento apropiado para plantear esta moción, porque próximamente se va a proceder a la nueva licitación que va a traer cambios en la gestión de la línea. Por una parte, va a pasar de ser gestionada por la Diputación Foral de Vizcaya a ser una gestión compartida con la Diputación Foral de Álava. Y por otra parte, desde H. Bildu queremos aprovechar este momento para que la nueva línea Gasteiz-Bilbao traiga mejoras para la movilidad urbana en la ciudad en general y para el transporte público en particular. Actualmente, el servicio de transporte entre Bilbao y Gasteiz tiene un total de 3 paradas a lo largo de la ciudad, la parada de la estación de autobuses y 2 paradas complementarias.
A diario, cientos de personas se desplazan en transporte público entre ambas ciudades. Bien sea por motivos de trabajo, de estudio, de ocio o de otra índole, hasta antes de la pandemia se movían hasta 800.000 viajes al año, lo que supone un número considerable de autobuses que en los días laborables cruzan nuestra ciudad en el eje norte-sur, eje universidades, estación de autobuses. Una de las máximas de nuestro Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público es el fomento de la intermodalidad en el transporte público. Hasta hace relativamente poco tiempo, la infraestructura de transporte público con la que contábamos y la propia definición de las líneas de transporte público hacían difícil o prácticamente imposible esa intermodalidad. En ese contexto, entendemos que de alguna manera podía estar justificada la extensión de las paradas de la línea Bilbao-Gasteiz. Sin embargo, en los últimos años se ha hecho un inmenso esfuerzo por mejorar la intermodalidad en la ciudad. El cambio de lugar en la estación de autobuses, la implantación del tranvía y su extensión hasta las universidades o la próxima implantación del BEI en la línea de autobús periférica son muestras de esa mejora de la intermodalidad. Este nuevo contexto, donde es factible cruzar la ciudad en el eje norte-sur de manera rápida y fácil, no se ha acompañado de otros cambios que caminan en el mismo sentido, como es la implantación de la parada única en la línea Gasteiz-Bilbao. Así, a día de hoy, la ciudad continúa siendo atravesada por decenas de autobuses que reproducen los efectos adversos en la movilidad urbana y especialmente en el transporte urbano. Volumen de tráfico, contaminación, deterioro del firme. Desde H. Bildu entendemos que hoy por hoy es posible darle la vuelta a esto y aspirar a la intermodalidad que recogíamos en nuestro plan de movilidad. Esta intermodalidad tendría que venir acompañada de medidas tarifarias que fomenten la interoperatividad con Eutubisa y Euskotran y tendrían que ser impulsadas a través de un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Diputación. Como recordarán, esta cuestión del tráfico de los autobuses de la línea Gasteiz-Bilbao la planteamos en sesión de la Comisión de Movilidad y Espacio Público el pasado mes de diciembre. Y de la respuesta que recibimos por parte del concejal delegado, dedujimos que era posible alcanzar una posición institucional que trasladara a las otras administraciones implicadas, lo que nos animó a presentar esta moción. Una vez presentada, se produjo un acercamiento con el concejal delegado. Creíamos entonces que con todo el Gobierno, en base a un texto que nos permitía alcanzar un acuerdo. Nosotras creímos y creemos que ese texto podía propiciar un acuerdo mayor, por lo que hemos compartido con otros grupos y, finalmente, hemos decidido presentarlo hoy in voce en este Pleno. Los términos de la enmienda serían: el Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz insta a la Diputación Foral de Araba que, junto con el Departamento de Movilidad y Espacio Público de este Ayuntamiento, reorganicen el tráfico de autobuses de la línea Gasteiz-Bilbao, con el objeto de reducir el tráfico y las paradas de estos en beneficio de una movilidad sostenible y en defensa de un transporte público de calidad en Gasteiz. Y el Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz solicita a la Diputación Foral de Araba que, junto con el Departamento de Movilidad y Espacio Público de este Ayuntamiento, Tuvisa y Euskotren, dentro del marco de la Autoridad de Movilidad de Araba, faciliten y fomenten la interoperatividad con medidas operativas y tarifarias en las líneas de transporte de gestión de las instituciones y de las empresas privadas. Creemos que es posible aprobar esta enmienda de sustitución, de manera que podamos trasladar una posición clara desde esta institución ante el resto de instituciones implicadas. Creemos, en definitiva, que con ello se producirá un avance de cara a superar una situación que llevamos años padeciendo y sobre la que, salvadas diferencias menores, el texto que presentamos permite un acuerdo de todas. Por ello pedimos a los grupos municipales, también a los grupos del Gobierno y especialmente al concejal de Movilidad y Espacio Público su apoyo a esta enmienda que presentamos in voce. Mila esker. Mila esker zuri. Villalba Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Gutiérrez Andreak du hitza. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Evidentemente, me acaban de entregar la enmienda que se plantea en estos momentos y no me ha dado tiempo a leerla, pero tengo que decir que la moción, digamos, original, de entrada tengo que señalar que no compartimos, al menos tal y como la han presentado, porque entendemos que las premisas sobre las que se asienta su propuesta son, desde nuestro punto de vista, erróneas. En primer lugar,
desconoce o por lo menos no toma en consideración, luego sí lo ha hecho aquí en el atril, el significativo hecho de que la línea Vitoria-Bilbao no es un transporte privado, sino que estamos hablando de transporte público, en este caso de transporte público foral y además de un transporte público colectivo y, como decía, de concesión pública. En segundo lugar, porque no nos parece razonable plantear una especie de competencia entre los diferentes transportes públicos cuando lo que hay que hacer es precisamente fomentarlos. Y tan importante es potenciar el uso de Tuvisa y el uso del tranvía en nuestra ciudad como el uso del transporte foral. Nuestra verdadera batalla debe ser dar una alternativa óptima desde lo público al transporte privado. El problema que se plantea con el asunto de las paradas intermedias de esta línea no son los problemas que se pueden generar en la circulación de aquellas zonas en las que para, en este caso concreto, la línea Vitoria-Gasteiz, y que creo que nadie pone en duda de que esos problemas se generan. El problema sustantivo es el número de coches que transitan por esas zonas. No el que pasen por ahí el transporte público, en este caso foral, ni el que tenga paradas intermedias. Actualmente nos encontramos en fase de revisión y de actualización del Plan de Movilidad Sostenible de esta ciudad y lo que entendemos que hay que hacer es incorporar a dicha revisión el transporte foral, no solo el de la línea Vitoria-Bilbao, sino el conjunto de los diferentes transportes públicos forales que tienen su origen o destino en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, precisamente para diseñar una verdadera red de transporte público colectivo que dé un buen servicio a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, pero también al territorio. Sería significativo y contradictorio, diría yo, que se prohibieran paradas de un servicio público y se permitieran, sin embargo, autobuses de servicios discrecionales, como de hecho se dan. Desde esta perspectiva es que entendemos que tanto el Departamento de Movilidad y Espacio Público de este Ayuntamiento como el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava deben de trabajar conjuntamente y, como señalaba antes, en el marco del Plan de Movilidad Sostenible, en apoyo de un transporte público integral y de calidad en Vitoria-Gasteiz. Y precisamente para generar ese transporte público integral y de calidad de toda la red de transporte público que transita o que tiene su origen y destino en Vitoria-Gasteiz, es necesario además implementar toda una serie de medidas que lo hagan todavía más atractivo para la ciudadanía, y ahí es donde entra efectivamente la Autoridad de la Movilidad de Álava, que debe de ser capaz, en este caso a través de las instituciones que lo componen, de desarrollar políticas tarifarias homogéneas, bonificaciones, políticas de transporte, etcétera, etcétera, entre las diferentes modalidades de transporte público. Yo entiendo que este es otro de los grandes retos a los que hay que hacer frente, y yo diría además que este reto habría que hacerle frente en esta legislatura, a ser posible. Miraré la enmienda que se ha presentado. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Ruiz Escudero jaunak, hitza. Mila esker, alkate jauna. Antes de empezar, creo que es necesario que planteemos que la prudencia nos debe conducir, antes de tomar medidas, que queriendo solucionar un problema que podemos compartir, consigamos justo el efecto contrario, crear otro más grande. El tipo de transporte colectivo y régimen de paradas que divide en regulares, ocasionales e indistintos, si nos queremos referir solo al tipo de periodicidad. Dentro de los regulares debemos destacar los de uso general y los de uso especial, también llamados DRI. Los regulares de uso general son los efectuados por Tuvisa en sus líneas regulares y son concretamente 342 paradas, 5 de ellas interurbanas. Los regulares de uso especial son los de transporte a colegios, empresas y, si nos referimos aquí, a recorridos urbanos. Y si nos referimos a los recorridos interurbanos, entrarían los efectuados por asociaciones que operan normalmente entre Araba y Vizcaya en ambos sentidos. Los usuarios de este tipo de servicios solicitan las paradas a la Diputación Foral de Álava. Creo que es un dato importantísimo, donde se pueden llegar a utilizar terminales de Tuvisa o no.
Dentro de los ocasionales discrecionales destacamos las que son contratadas por usuarios donde estos son los que deciden las paradas, ellos. También están las líneas turísticas con el mismo tratamiento a la hora de elegir los lugares para apearse o montarse en los autobuses. En ambos casos se recomiendan que se utilicen los terminales de Tuvisa. Si solo nos fijamos en las paradas de las líneas regulares, según periodicidad de uso especial o las llamadas también DRI, nos encontraremos con 8 paradas con líneas que llegan a la ciudad por 6 carreteras diferentes. Añadamos las que llegan desde Bilbao, que utilizan 21 paradas en sus trayectos por la capital alavesa. Finalmente, sumen el tráfico de las más de 300 paradas que comentaba antes, utilizadas por Tuvisa. Con estos datos, que no son pocos, y fijándonos en estas últimas líneas, me refiero a las regulares de uso especial que vienen desde Bilbao, nos encontraríamos con los siguientes datos. Un estudio realizado por la Universidad del País Vasco, con datos proporcionados de la movilidad procedente de fuera de nuestro municipio, entre el colectivo lectivo y no lectivo, nos arroja que entre las 7 y las 9 de la mañana se produce el 75% de las llegadas a Gasteiz. El 55% de las salidas se producen entre las 12 y las 14 horas. Cerca de 3.000 usuarios de autobús acceden diariamente al campus universitario entre ambos colectivos, lo que nos lleva a obtener el dato que 2.250 personas lo hacen entre las 7 y las 9 de la mañana y 1.650 lo hacen entre las 12 y 14 horas, tanto para entrar en la ciudad a primera hora de la mañana como para salir a primera hora de la tarde. El resto de movimientos se producen entre las 7 y las 22 horas. Los datos aportados a este nivel de detalle son los datos de movilidad al campus universitario. Sumen lo que se producen por otros colectivos en los mismos horarios, en las mismas rutas y en las mismas paradas y los mismos días. No voy a aportar de momento más datos por no alargar mi intervención, pero creo que coincidirán conmigo que la situación resultante así, durante varios meses al año en días laborales, es para darle un par de vueltas e intentar revertirla. Solicitar, como solicitan, una utilización de nuestra terminal de autobuses para toda la movilidad que entra o sale de nuestra ciudad y utilizar el resto de transporte de Gasteiz para el resto de los traslados puede ser, por mi parte, un deseo que quisiera se hiciera realidad. Viendo las cifras que manejamos tanto en volumen como peso en horarios concretos, el deseo se puede convertir en sueño y la consecución de este sueño convertirse en una auténtica pesadilla. Así que mejor tengamos otro plan que nos acerque al objetivo. Es cierto y coincido con ustedes que los avances de esta ciudad en transporte público ha habido muchos. Hoy tenemos una estación de autobuses mejor, más grande, más moderna, más cercana, de uno de los focos de entrada y salida de la movilidad interurbana, aunque más lejos de otro foco también de movilidad, del que ya he aportado datos. Es cierto que disponemos de una nueva línea de tranvía que permite llegar a la parte sur de la ciudad sin necesidad de utilizar el vehículo privado u otros medios de transporte que no sean los regulares de uso general. Y también es cierto que crecemos en kilómetros de Bidegorri. Como decía al inicio, seamos prudentes con lo que pedimos, no vaya a ser que lo consigamos y nos arrepintamos de haberlo obtenido. Mi propuesta de solución, a través de esta enmienda, propone un planteamiento del problema tal y como es, quizá hasta más grave de lo que las cifras que les he dado. Tener claro el objetivo de reducir el tráfico de vehículos privados o de transporte regular de uso especial, ayudar a la descarbonización de las calles más frecuentadas por estos autobuses, descongestionar el tráfico en horas de mucha utilización de nuestras calzadas. Tenemos muy claro que este es el camino. Por esta razón, mi propuesta es la de dialogar con las instituciones que gestionan también la movilidad del territorio, con los colectivos afectados, con las empresas e instituciones que albergan a colectivos que utilizan estos servicios, aportando medidas de ajuste donde el transporte público de la ciudad, el regular de uso público, pueda absorber con calidad el crecimiento de esa demanda. Avanzar, seguro, en aquello que podemos absorber sin demorar los traslados y sin encarecer sustancialmente estos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, orain elkarrekin Podemos taldearen txanda. Fernández jaunak du hitza. Bai, mila esker. Bueno, en primer lugar, hablaba de la señora Gutiérrez de cuestiones erróneas, apreciaciones erróneas. Pero yo creo que las apreciaciones erróneas son las que usted realiza. Y me voy a ir directamente al grano. Es cierto que hay que trabajar en la disminución del vehículo privado, si eso nadie lo pone en duda. Pero no es igual de cierto
que la ubicación de la estación de autobuses, cuando se inauguró la estación de autobuses, donde se inauguró, uno de los motivos era para eliminar las paradas interurbanas de estos autobuses. No se dijo que era para que no pasaran por toda la ciudad estos autobuses. ¿Acaso, más recientemente, cuando se decidió ampliar la extensión del tranvía a la zona sur de Vitoria-Gasteiz, uno de los motivos no fue para trasladar a las personas que estudiaban en la UPV? Y es que encima, aparte de estas inversiones tan importantes, este año esperamos la llegada de otro vehículo de alta capacidad, como es el bus eléctrico inteligente. El bus eléctrico inteligente, que creo que compartimos, por lo menos la mayor parte de esta corporación, que es un medio de transporte avanzado, de alta capacidad y que intenta avanzar en la movilidad sostenible. Pero claro, de nada sirve hacer este tipo de actuaciones si no se toman decisiones tan importantes como la que hoy se plantea desde la moción original de Euskal Herria Bildu y que no habíamos enmendado porque en la moción original entendíamos, que es la eliminación de esas paradas interurbanas, que es algo que hemos venido defendiendo este grupo desde el Carrequín desde la legislatura pasada, desde que tenemos representación en este ayuntamiento. Porque ya tenemos todos los mimbres, porque tenemos esa estación de autobuses que se dijo que, entre otros motivos, era para eliminar las paradas interurbanas. Segundo, porque se amplió el tranvía, un vehículo de movilidad sostenible de alta capacidad para la extensión al sur. Y tercer motivo, por la implementación del BEI. Pero es que voy a ir más allá. Es que si estas líneas de autobuses fueran tan solo para que las personas que estudian en la UPV fueran a estudiar, pues todavía tendría más sentido lo que ustedes comentan, en este caso más al señor Ruiz Escudero. Pero no hay ninguna discrecionalidad. Cualquier persona puede bajarse en cualquier zona de la ciudad. Eso es un hecho. Y habrá que tomar alguna decisión. Usted, señor Ruiz Escudero, nos pedía paciencia. Es que llevamos, ¿cuánto? 6 años de paciencia. 6 años en los que no se ha trabajado, no se ha hecho prácticamente nada en este sentido. Y ahora tenemos la oportunidad. Y tenemos la oportunidad de mandar también ese mensaje, claro, pero de mandarlo de verdad. Y aquí sí que me voy a referir al grupo proponente, lo que hemos comentado. Para nosotras, esa autoenmienda que hoy se ha presentado, que básicamente lo que dice es reorganizar el tráfico, reducir el tráfico y las paradas. Claro, esta autoenmienda hubiera tenido más sentido hace 6 años. Pero es que en estos momentos estamos en otra situación. Nosotras no podemos apoyar ninguna medida que no vaya encaminada a la eliminación. Entendemos por qué la presentan. Pero, lógicamente, para nosotras, en estos momentos, es importantísimo mandar un mensaje claro, pero mandar el mensaje claro no es este mensaje. Para nosotras, mandar el mensaje claro es una posición clara de eliminación de las paradas interurbanas. Porque, al final, ya tenemos y vamos a tener medios de movilidad sostenible de alta capacidad para absorber este tránsito de personas, porque si no, se va a producir o se seguirá produciendo una competencia desleal en los medios de transporte público, tanto los municipales, como es el de Tuvisa, en este caso el BEI y otras líneas, como también con Euskotren. Y tercer lugar, porque ayudaremos a disminuir el tráfico en el anillo interior, en la zona interior de Vitoria-Gasteiz. Ese es nuestro posicionamiento. Por lo tanto, nosotros, con todo nuestro pesar, vamos a abstenernos. Lo he comentado desde el principio, no habíamos ni siquiera presentado ninguna enmienda porque íbamos en consonancia con la moción original. Nos apena esta autoenmienda que se ha presentado. Nosotros nos vamos a abstener y vamos a votar en contra de la enmienda del equipo de gobierno. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda. Torritza jaunak du hitza. Gracias de nuevo. Bien. Bueno, en primer lugar decir que me parece que es un debate que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo aquí en el Ayuntamiento y que desde luego es oportuno
que hablemos de este asunto y creo que debemos de seguir hablando en el futuro al margen de lo que pueda salir como resultado de esta moción. Yo personalmente, la verdad es que no tengo una opinión formada del conjunto, como tan claro, por ejemplo, lo tiene quien me ha antecedido en el uso de la palabra. Y en mi grupo, que hemos hablado, hemos debatido de este asunto, pues igualmente. Son diferentes líneas, todas no son iguales, cada una responde a una casuística y creo que, por lo tanto, no hay una medida que sea la mejor y que valga para todas. Desde luego no es lo mismo el transporte que hace la Diputación Foral de Álava entre los pueblos que el transporte escolar, que el transporte universitario o el de las líneas interurbanas, que fundamentalmente son pues la línea esta de la Unión que une Bilbao con Vitoria y también con Pamplona, creo. Claro, los argumentos que dictan desde el Carrequín, pues es verdad que los argumentos que pone encima de la mesa los hemos hablado en el ayuntamiento, pero si uno lo mira con cierta perspectiva también cree que no es lo más sostenible, que si viene un autobús con 60 personas y las 60 van al mismo sitio, pues no obedece ni a la lógica ni a la sostenibilidad que les paremos en un sitio para que luego tengan que coger otro medio de transporte y total llevarles al mismo sitio. No sé, parece algo absurdo, pero tampoco es razonable que las líneas estas de la Unión pues estén parando cada 100 metros y que tengan no sé cuántas paradas en la ciudad y creo que tenemos que resolver, hablar de este asunto y buscar una solución que compartiendo, yo creo que como compartimos en la corporación cuáles son los objetivos, pues demos una solución que sea la mejor posible. Yo sí que agradezco la flexibilidad que ha tenido EH Bildu a la hora de autoenmendar la propuesta que había hecho, intentando buscar el acuerdo. Me apena, sinceramente, que no hayamos sido capaces de buscar un texto que nos sintamos todos cómodos y que nos dé las bases para trabajar, lo cual creo que no va a ser excusa para que lo hagamos en el futuro. Dicho eso, consecuentemente votaremos a favor de la propuesta de esta moción. No vamos a votar a favor de la enmienda a la totalidad que han hecho Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Lo primero porque parten de un error. Dicen trabajar en el marco del plan de movilidad. Si no tenemos plan de movilidad, primero habrá que tener plan de movilidad para trabajar en ese marco. Tenemos un avance que, reitero una vez más, que a ver cuándo le pega un impulso, un empujón para que tengamos plan de movilidad, porque ahora mismo no tenemos. Y después creo que en el segundo punto intentan desviar la atención con esto del sistema homogéneo de tarifas, pensando más en la unificar tarifas de Tuvisa con el tranvía y estas cosas, que creo que no es el objeto de esta moción, aunque sin duda también es un debate interesante. Esos son los motivos por los que votaremos en contra de la totalidad y votaremos a favor de Bildu. No creo que sea necesario por mi parte un segundo turno. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Iturricha. Turno de réplica, grupo proponente. Villalba Andrea. Bueno, la señora Gutiérrez hablaba de la necesidad de dar una alternativa óptima desde el transporte público al volumen de tráfico, ¿no? Y yo le quiero decir que eso lo compartimos y que eso es precisamente lo que pretendemos también, porque todo suma al volumen de tráfico. Todos los autobuses que tenemos cruzando la ciudad en el eje norte-sur suman también al volumen de tráfico. Y esto no es una cuestión que digamos solo nosotras desde H. Bildu, esto es una demanda histórica que tienen los conductores y conductoras de Tuvisa, por ejemplo, ¿no? Que reclaman que afecta negativamente a la velocidad comercial de Tuvisa que tengamos esa serie de autobuses cruzando
en la ciudad en el eje norte-sur, porque a veces ocupan sus paradas, porque podemos ver como casi tenemos una segunda estación de autobuses en la zona de universidades, donde tenemos un montón, en determinados horarios, un montón de autobuses apilados ahí a la espera que no les corresponden precisamente estar ahí. Y todo eso suma al volumen de tráfico. Y hay que reconocerlo y hay que buscarle una solución, ¿no? Nosotras, quiero dejarlo bien claro, que somos defensoras de la parada única para la línea Gasteiz-Bilbao. Lo decíamos así en nuestra moción, lo hemos dicho en la Comisión de Movilidad y Espacio Público, lo hemos dicho en diferentes ocasiones y lo seguimos manteniendo. Y es un mensaje que queremos dejar claro. El señor Fernández decía que entendería esta enmienda que hemos traído, que por cierto quiero decir que el texto in voce que hemos propuesto es un texto propuesto en los debates que hemos tenido previos a este pleno con el concejal de movilidad, y si lo hemos traído es porque pensábamos que ahí podía haber un punto en común, ¿no? Pero al señor Fernández le quiero decir, él hablaba de que esto quizás hace 6 años pues hubiera tenido sentido. Lo que no tiene sentido es que nos vamos a quedar ahora como hace 6 años, como estábamos ahora, porque si no buscamos un acuerdo nos quedamos igual, es decir, estamos trasladando un mensaje de que no vamos a avanzar en la resolución de este problema. Y esto es a nosotras lo que nos apena. Y por eso, aun siendo defensoras de la parada única, que hemos presentado una redacción más flexible, porque pensábamos que sí hay una mayoría en este pleno que está por asumir que hay un problema y que quiere avanzar para buscar una solución a ese problema. Y queríamos poner el foco ahí, sin renunciar a la parada única. No renunciamos a eso, lo seguimos defendiendo. Pero en estos momentos quisiéramos sumar en eso precisamente, en que asumamos que hay un problema y que queremos avanzar para solucionarlo conjuntamente. Y por eso hemos traído esta redacción más flexible. Y realmente nos entristece mucho pues, ver que este Pleno es incapaz de pronunciarse hoy en una dirección que entendemos que tiene un apoyo mayoritario. Con las posiciones de algunos grupos pues, no lo conseguimos. Lo que quiero decir es que, bueno, que para nosotras la movilidad sostenible es fundamental, que vamos a seguir trabajando para que en esta ciudad haya un orden modal que priorice a las personas peatonas, a la movilidad sostenible y al transporte público, y que vamos a analizar el transporte público sin esconder los problemas que tenemos en el transporte público y, sobre todo, buscando soluciones. Hablaban de la necesidad de dialogar con otras instituciones y, bueno, quiero decir que la enmienda que presentábamos ahora entendíamos que iba en ese sentido, de dialogar con nuestras instituciones y de buscar soluciones. Y realmente, pues bueno, nos apena que no seamos capaces de avanzar en ese sentido, de mostrar que tenemos ese apoyo mayoritario para mejorar el transporte público en nuestra ciudad. Y que hoy no seamos capaces de salir de aquí con un acuerdo, pues realmente nos entristece. Mila esker. Mila esker zuri, orain Gutierrez Andrearen txanda da, Alderdi Sozialistaren izenean. Digo porque parece que el problema es la línea Vitoria-Bilbao, que pues bueno, tiene sus recorridos, tiene sus paradas intermedias por Vitoria. Yo quiero contarles algo más. La Diputación Foral de Álava en la pasada legislatura desarrolló su plan de movilidad sostenible. En estos momentos cuenta con 19 líneas que transcurren por el territorio. La mayoría tienen origen y destino en Vitoria-Gasteiz y la mayoría de ellas tienen paradas intermedias, concretamente en la estación de autobuses, en Portal de Castilla, tiene 2 paradas en la avenida Gasteiz, en el Alas Boulevard, en la Universidad y en Portal de Gamar, dependiendo de por dónde entren, en unas o en otras. Y tengo que decir que cuando se puso en marcha el plan de movilidad de la Diputación Foral de Álava, muchas de las líneas no contemplaban estas paradas intermedias, sino que fueron solicitadas precisamente por los ayuntamientos del territorio, por los propios usuarios, y muchas de ellas fueron apoyadas y también solicitadas, curiosamente, en las Juntas Generales por los mismos grupos que hoy están aquí. Esto es así. También se va a plantear la eliminación de estas paradas intermedias de estas líneas que son transporte público foral,
Un transporte público que tengo que decir que da servicio a un territorio en el que una buena parte de las necesidades de la ciudadanía que reside no en Vitoria, sino en el resto del territorio, se solventan en Vitoria-Gasteiz, como son las necesidades en materia de educación, sanitaria, laboral, incluso de ocio y tiempo libre, y muchas de esas necesidades, además, están condicionadas por horarios muy concretos. ¿Alguien se ha planteado el impacto que este tipo de medidas podría tener en el transporte público foral, en un transporte público con unos resultados excelentes, creciendo el número de usuarios de año en año? ¿Alguien se ha planteado la posibilidad de que medidas de este tenor podrían desincentivar el uso del transporte público foral a favor del transporte privado? Yo entiendo que nadie persigue ese y que ese no es el objetivo. Pero tengo también que recordar que el transporte público foral, en este caso el Alavés, pero también algún otro que da servicio en Vitoria, aunque no sea dependiente de la Diputación Foral de Álava, es uno de los sustratos en los que se basa la lucha contra la despoblación de las zonas rurales del territorio. ¿Vale? Digo, luego en juntas generales, digo que es donde se suelen tratar este tipo de temas, cada vez que se habla del despoblamiento de la zona rural en el territorio nos mesamos los cabellos por cómo va la situación. Bueno, pues el dar un buen servicio en materia de transporte público es uno de los pilares precisamente para evitar, no el único, pero uno de los pilares precisamente para evitar ese despoblamiento de la zona rural. Vuelvo a decir, plantear una especie de competencia entre transportes públicos, desde nuestro punto de vista, es un error. Yo no he hablado del privado, del transporte privado, digo, de otros medios de transporte colectivos, pero que no son públicos. Yo me refiero única y exclusivamente al público. Y vuelvo a decir, lo que debe de haber es coordinación, es colaboración, es cooperación e integración. Y todo ello para facilitar y animar a la ciudadanía a usar el transporte público, sea cual sea, en detrimento del uso del vehículo privado. Y ese análisis, porque creo que es un análisis que está pendiente, seguimos diciendo que debe darse en el marco de la revisión que se está produciendo del Plan de Movilidad Sostenible, incluyendo dentro de ese análisis al otro operador público que también actúa en Vitoria-Gasteiz, que es el transporte público foral. Eskerrik asko, Gutierrez Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Ruiz Escudero jauna. Mila esker, alkate jauna. Durante mi primera intervención he querido dejar claro que el objetivo de mi departamento de movilidad es dar uso correcto a las diferentes instalaciones e infraestructuras de las que se ha ido nutriendo esta ciudad para alcanzar el objetivo de movilidad sostenible. Pero no vayamos de forma ciega a alcanzar este objetivo y una vez alcanzado nos arrepintamos de haberlo conseguido, como he comentado. Estamos hablando concretamente de todo el transporte público que en autobús que se mueve por esta ciudad, donde concretamente a lo que nos estamos refiriendo en este momento es al 33%, el otro 66% ya está totalmente absorbido en la estación de autobuses. Y desde luego que en el plan, en la estrategia que planteamos, en el trabajo que estamos realizando ya con los equipos técnicos con la Diputación Foral de Araba, es en la localización de aquellas paradas que tenemos por la ciudad y que evidentemente podemos ir evitándola, pero de una forma organizada. Señora Villalba comentaba la importancia de incrementar la frecuencia, la rapidez en Tuvisa. El BEI lo va a hacer. El BEI es el elemento que nos permitirá que los recorridos que ahora mismo se hacen en la línea 2 se reduzcan en un 25%. Me parece que es importantísimo. Así que eso sí que lo conseguimos con esto. El objetivo estratégico que nos debe llevar a conseguir un transporte público eficiente y universal nos llevó en su momento a hacer una apuesta. Voy a recordar brevemente. Construir unas nuevas cocheras de Tuvisa, iniciada la fase 1, que albergará las unidades del BEI, como todos conocemos. Extender el tranvía al sur de la ciudad, que ya está finalizado. Implantar la línea del BEI, que estará en funcionamiento durante este ejercicio, durante el 2021. Definir e implantar la nueva línea del tranvía a Salburua, obra en ejecución y previsto su entrada en funcionamiento en el 2022. Y definir e implantar la nueva línea de tranvía a Zabalgana,
en proceso de definición del proyecto. A estos 5 puntos añadamos la reordenación de la oferta de las líneas del autobús urbano, mejorar la intermodalidad entre líneas y la revisión del servicio de BUCS. Y lo mismo que comentaba sobre la importancia imprescindible de la ayuda financiera de otras instituciones, es también necesario el contacto y diálogo con otros colectivos y empresas o instituciones. Esto lo tenemos que hacer y lo podemos abordar, debemos abordarlo solamente de esta manera. Planificar y coordinar los cambios necesarios en materia de movilidad sin romper nada de lo alcanzado ni malograr el futuro que perseguimos y, como veo, ya hemos soñado. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Elkarrekin Podemos taldeak ez du parte hartuko, Alderdi Popularrak ere ez, beraz amaitutzat ematen dugu, eztabaida hau. Printzipioz, osoko zuzenketa bozkatuko dugu, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkezten duena, eta gero EH Bilduk aurkezten duen inbotze hori. Ondo dago, ez, idazkari nagusia? Bai, egoki deritzugu lehendakari jauna kontuan izanik EH Bilduk aurkeztutako mozioak aurrekoa ordezten duela, eta behintzat beraz uste du urrenkera hori egokia dela. Bale, oso ondo. Beraz, bozkatuko dugu, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkezten duten osoko zuzenketa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, ez da onartzen Alderdi Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen kontrako botoarekin, ondori naiz, berdad? Eta orain bozkatuko dugu EH Bilduk aurkeztu duen inbotze zuzenketa hori. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz ez da onartzen, EH Bildu eta Alderdi Popularren aldeko botoarekin, EAJ eta Alderdi Sozialista kontrako botoarekin, eta Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin. Beraz, hurrengo puntora joango gara, eta kasu honetan Alderdi Popularrak aurkezten duen mozio bat da. Bai, Garnika jauna, zurea da hitza. Hola, buenos días a todos. Hoy traemos una moción porque la pandemia nos ha cambiado. Hemos visto, cuando hemos tenido que estar en nuestras casas, hemos cambiado y hemos visto cuáles son nuestras necesidades y qué nos faltaba en nuestras viviendas. Y Vitoria siempre hemos tenido y hemos echado de menos, pero muchas veces por las circunstancias del tiempo o porque optábamos a otro tipo de viviendas dando prioridad a los interiores en vez de a los exteriores, Vitoria, si nos damos un paseo por todos los barrios de la ciudad, hay muy pocas terrazas y balcones en nuestros barrios de la ciudad. Y al estar tanto en nuestras casas, pues hemos visto esas limitaciones y ahora las preferencias de los vitorianos han cambiado y ahora se le da más importancia a tener esa terraza o ese balcón en nuestras viviendas. Y por eso traemos hoy esta moción, que nos parece además que esta moción es más allá de una moción porque planteamos una modificación del plan general para que así todas las viviendas de nuestra ciudad puedan tener terrazas y balcones y así todos los vitorianos van a poder disfrutar de lo que hasta ahora han echado mucho de menos, que es estas terrazas y balcones en la ciudad. Y nosotros traemos hoy aquí un ambicioso plan de ciudad para que así podamos trasladar esta cuestión, podamos trasladar que haya terrazas y balcones en todas las viviendas de la ciudad y en todos los barrios de la ciudad.
y es una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida de muchas personas, de muchos vitorianos, y al mismo tiempo para reactivar la economía, crear empleo, generar actividad económica y generar también ilusión. Porque esta moción que traemos lo que queremos es que sea viable. Lo hemos testado con muchos sectores de la ciudad, con los arquitectos, con los ingenieros de cálculos de estructuras, y lo ven factible, lo ven posible y lo ven necesario. Muchas veces cuando nos planteamos esta cuestión, pero sí es muy complicado en muchos debates que hacemos, pero sí es difícil. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tienen terrazas y balcones? Es posible, es factible, y además lo que nos dicen los ingenieros de cálculos de estructuras, que en edificios de madera puede ser complicado, pero en edificios de hormigón es factible y se puede hacer. Por eso traemos esta moción, para generar una mayor calidad de vida a todos los vitorianos. Y en esta calidad de vida lo que queremos hacer es que puedan tener terrazas en las viviendas hasta un 10% de la superficie construida. Queremos limitarle hasta este 10% porque nos parece que es lo necesario y lo factible. Por lo tanto, en las nuevas viviendas lo que queremos es que todas las promociones que se hagan nuevas, de vivienda nueva en esta ciudad, hasta el 10% de esa superficie lleven terraza y trastero con esa superficie. Los antiguos. Nos parece muy importante en las rehabilitaciones que se hagan en la ciudad que ya esas rehabilitaciones puedan optar a terrazas y edificios, aunque no lo tuvieran desde el principio, en las envolventes energéticas y también en los edificios antiguos, y aquí lo que tendríamos que hacer es que concurran distintos requisitos. Aval técnico es necesario con garantía estructural, que se pueda, la estructura del edificio lo permita. Autorización municipal. Criterios estéticos claros y comunes. Respeto a las distancias. Acuerdos unánimes de los vecinos. Proyecto y ejecución de cada comunidad y estudio y aval técnico. Y aquí lo que haríamos es la excepción de los edificios catalogados y especialmente protegidos. Por eso hoy traemos esta moción, que además se ha aprobado en el Ayuntamiento de San Sebastián y están empezando ya a surgir opiniones en otros ayuntamientos, y lo que nosotros queremos es que Vitoria sea un referente. Queremos que ese plan ambicioso nos sirva para estar a la cabeza y lideremos una transformación de la ciudad. Nos parece necesario, nos parece oportuno. Tenemos que responder a las exigencias de los vitorianos y es lo que ven ahora una oportunidad y una necesidad. Hasta ahora tenemos el aval técnico, pero hoy lo que queremos tener es el aval político. Hoy lo que queremos es que haya un acuerdo entre los distintos grupos políticos para que muchas veces desde la oposición se pueda criticar cuando las cosas no se hacen bien, pero también desde la oposición queremos y podemos transformar la ciudad. Y hoy es lo que traemos. Queremos que haya un acuerdo político, que se vea que es posible que lleguemos a acuerdos y que se puede impulsar una modificación del plan general desde la oposición, y es por eso donde nosotros vemos esa utilidad. Queremos también responder a las necesidades, queremos generar una mejor calidad de vida, queremos mejorar la actividad en la ciudad. Ahora, cuando vemos en esta pandemia, lo que queremos es que los gremios que en estos momentos tienen problemas de trabajo también
podamos darles una mayor actividad. Tenemos que generar actividad y también tenemos que generar empleo. Por eso, con esta moción conseguimos todas estas cuestiones, mejorar la calidad de vida, mejorar la actividad en la ciudad y incentivar la generación de empleo. Por eso hoy traemos a aprobar que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a impulsar la construcción de terrazas y balcones en todos los barrios de la ciudad, iniciando para ello una modificación del Plan General para autorizar que hasta un 10% de la superficie construida por vivienda pueda destinarse a balcón o a terraza, sin que compute edificabilidad. Y el segundo punto, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria insta al Gobierno municipal a blindar en esta modificación urbanística la construcción de terrazas y balcones en edificaciones de nueva construcción en la ciudad y a permitirlo en edificaciones antiguas en las que, de acuerdo a los requisitos que se aprueben en la norma, se pueda realizar con garantía estructural, autorización municipal, estudio y aval técnico arquitectónico y urbanístico, criterios estéticos claros y comunes respecto a distancias mínimas entre edificios, un acuerdo unánime y proyectos de ejecución unitarios en cada comunidad de propietarios y con la excepción de edificios catalogados y especialmente protegidos. Como he dicho, es una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida de muchos vitorianos y, al mismo tiempo, para reactivar la economía, crear empleo, generar actividad política, actividad económica y también actividad política. Yo creo que hoy nos tienen que ver que nos movemos de nuestro espacio de confort. Esta es una modificación valiente, va a ser una modificación del Plan General que tiene que transformar la ciudad y por eso queremos que todos los partidos políticos estén en este acuerdo. Muchas gracias. Eskerrik asko, Garnika jauna, orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Fernández jaunak du hitza, nahi duzunean. Mira, esker. Bueno, estamos ante, y no lo voy a negar, una moción interesante, lo decía el señor Garnica, por toda la idiosincrasia en la que nos hemos vivido este año, especialmente con el tema del confinamiento, y donde se han agravado, se han agravado las desigualdades en cuanto a vivienda que hay en nuestro municipio, dependiendo del tamaño de la vivienda, dependiendo de los miembros que viven en esa vivienda y dependiendo, en este caso, de si se cuenta con terraza o no se cuenta con terraza. Y es una moción, como antes he comentado, interesante, pero también, y aludiendo un poco a lo que decía el señor Iturricha en el anterior debate, a nosotras todavía nos generan ciertas dudas con respecto a este cambio urbanístico. No tenemos prácticamente dudas en este cambio urbanístico que va en beneficio de las terrazas en los edificios de nueva construcción, pero sí tenemos dudas en los edificios más antiguos de la ciudad. Sí que es cierto que, hablando con el señor Garnica y como se ha expuesto aquí, algunas de esas dudas parece que están resueltas, como es el tema de edificios de especial conservación o zonas donde la conservación de las fachadas tiene que ser más importante, como puede ser, por poner un ejemplo, el casco viejo, donde vemos dificultoso que se pueda implementar este tipo de medidas. Pero también es cierto que ahora mismo lo que está sobre la mesa es el inicio de un trabajo para un cambio urbanístico. Por lo tanto, nosotros tenemos esas dudas. También tenemos las dudas de si vamos a propiciar un cambio urbanístico que vaya a mejorar la igualdad, que antes he dicho, de vivienda, o vamos a ayudar a agravar los problemas de desigualdades. Y voy a comentar, si hay dos edificios de igual estructura y en un edificio
prácticamente la mayor parte de los convivientes tienen la oportunidad económica y social de poder hacer esa obra, van a poder afrontarla, pero si en el edificio de al lado no cuentan con ese apoyo económico, no cuentan con una capacidad económica para afrontar, no se va a producir, lo que va a agravar esas desigualdades en una misma zona. Por lo tanto, insisto, para nosotras es una moción interesante a estudiar, un cambio interesante a estudiar, pero estamos en la fase inicial. Nos ha generado bastantes dudas, lo hemos cotejado también con personas expertas en urbanismo que nos han dado diferentes puntos de vista y en este momento creemos lo más adecuado y viendo que no hay ninguna enmienda, entendemos que va a haber un apoyo mayoritario, pero en este caso nosotros vamos a abstenernos para facilitar que se pueda poner en marcha este inicio urbanístico, sin detrimento de decir que este sentido del voto, la abstención, no será o no tiene por qué ser el sentido del voto cuando llegue más cerrado ese cambio urbanístico. Y yo creo que he dejado clara la posición de mi grupo, nos vamos a abstener para facilitar y ya veremos cuando llegue todo más cerrado y las restricciones y también, lógicamente, si esto va a venir acompañado con apoyo económico o no para también trabajar en esa igualdad de oportunidades en todo el municipio, decidiremos nuestro sentido del voto final. Mila esker. Eskerrik asko zuri, orain Bilduren txanda. Arriola Andreak du hitza. Bai, egunon guztioi. Ha empezado el señor Garnica y me hacía una reflexión diciendo que en la pandemia, ¿no?, cuando todos estábamos dentro de nuestras casas. Y yo me he quedado también con esa frase porque todos no estábamos en nuestras casas, ¿no? Si hay algo que también la pandemia y sobre todo la época del confinamiento más dura demostró, es que no todo el mundo tiene casas. Y no me refiero solo a los que viven en la calle, ¿no?, a los sin techo. Les recuerdo que 2 pabellones, luego un tercero fue necesario, ¿no?, atender a más de 50 personas que viven su día a día en la calle. Pero hoy, en estos momentos también, se está produciendo o se va a producir un desahucio de familias que tampoco tienen casa. Se va a producir en estos momentos y son familias que han acudido en busca de una solución habitacional también a los servicios sociales, a donde fuera necesario, porque hay mucha gente sin casas. Con lo cual, sé que no es lo que se planteaba aquí, pero creo que es necesario hacer una reflexión que si algo ha quedado en evidencia también en la pandemia es la necesidad de que tratemos el tema de la vivienda en toda su complejidad y fundamentalmente siendo conscientes de todo el que no tiene una vivienda. Incluso es más, en estos momentos en que esta moción la tendría que haber defendido mi compañero, el señor Félix González, que en estos momentos está confinado. Pues no todo el mundo se puede confinar tampoco en las condiciones que establece Osakidetza, en las condiciones de que esté en una habitación aislado del resto, tenga el cuarto de baño aislado del resto, porque mucha gente se ve obligada a convivir en unas condiciones que para nada se parecen, para nada, a las que otros tenemos el auténtico lujo, pero es que tendría que ser un derecho de vivir. Entonces, se están produciendo desahucios, hay gente que vive en la calle, el confinamiento no se puede hacer. Creo que esa tiene que ser la primera reflexión y la prioridad en la actuación de cualquier institución. Sin embargo, también es cierto, por eso, que la pandemia ha demostrado a los que sí teníamos esas viviendas y esa primavera pasada, lo que nos ha mostrado es que hay, o ha trastocado las preferencias también de una parte de la ciudadanía respecto a las preferencias sobre las terrazas en las viviendas donde residimos. De hecho, sí que es cierto, y aquí se recordaba, cómo en nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, antes era conocida como la ciudad de los miradores. ¿Y qué es un mirador? ¿No? Una terraza cerrada. Y además, desde luego, todos los miradores del ensanche tienen mucha razón de ser. Somos una ciudad fundamentalmente fría en invierno y la verdad es que a lo largo del tiempo la necesidad de los miradores respondían, pues como los diseños de las ciudades medievales, a un ahorro energético, ¿no?, y a una necesidad también de diseñar las edificaciones para responder a lo que teníamos en ese momento. En estos momentos sí es cierto que en el mercado inmobiliario la tendencia de solicitar terrazas es una tendencia al alza.
Tampoco sabemos si es coyuntural y efímera o si se va a consolidar, pero es cierto. Pero también al margen de preferencias que se establezcan en el momento y desde un punto de vista sociourbanístico, también parece que se está imponiendo la opinión técnica de los beneficios de que las viviendas de nueva construcción dispongan de terrazas, lo que creemos, ¿no?, que vamos a ver recogido próximamente en un decreto del Gobierno vasco sobre normas de edificación. Y también es cierto que en nuestra ciudad hay un número muy importante de viviendas sin terraza, que no solo responde ya a si el que compra la casa lo desea o no, sino que tiene que ver con las distintas maneras que a lo largo de los años se planteaba desde la edificación y también con distintas maneras de las que se ha podido hacer un aprovechamiento de la edificabilidad urbanística por parte de los diferentes promotores y constructores. Por eso, desde Euskal Herria Bildu sí que queremos ser cautelosos cuando se plantea una modificación del Plan General de carácter general. Estructural, por tanto, y que afectaría a todo el patrimonio edificado del municipio. Un carácter general, que es cierto, que ustedes plantean algunas salvedades del casco medieval, edificios protegidos o catalogados, como no podría ser de otra manera, pero creemos que seguramente, a pesar del esfuerzo que le han dedicado, las salvedades que usted plantean puedan ser insuficientes. Probablemente, y estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en muchas edificaciones del ensanche, plantean una modificación del plan general que además dejaría en una situación de permanente provisionalidad urbanística la ciudad edificada, que dábamos por consolidada, pero en lugar de estar consolidada estaría otra vez, ¿no?, en esa provisionalidad. Aparte, también la complejidad técnica que ha tratado de recoger en su moción respecto a mantener las garantías arquitectónicas, estructura, pero que creo que a nadie se nos escapa que eso necesita un mayor desarrollo, una mayor concreción y además incluso la discusión técnica no es baladí en este caso. Otra de las dudas que tenemos, sin duda alguna, tiene que ver con que hacen un planteamiento que sin duda alguna da más al que más tiene y da menos al que menos tiene. Porque eso de dar hasta un 10% a las mayores viviendas, creo que a nadie se le escapa que las viviendas de 200 metros cuadrados obtendrían 20 metros cuadrados más, mientras que toda esas pequeñas edificaciones típicas de Adurza, Judizmendi, Zaramagarit, Navarra, de 50 a 60 metros cuadrados, recibirían 5 o 6 metros cuadrados, ¿no? Con lo cual estarían planteando dar más al que más tiene y menos al que menos tiene, con lo cual también nos plantea alguna duda. En definitiva, nosotros no podemos votar a favor de la moción, pero sí entendemos y sí queremos además poner en valor el interés de la cuestión. Por lo que nosotros, esa abstención quiere decir que si se plantease un desarrollo de esta propuesta, una modificación, algo más que tenga en cuenta toda la complejidad, que busque además resolver esos problemas de dar más al que más tiene, pues nosotros la estudiaríamos. Le queremos agradecer, de hecho, que haya traído la propuesta, nos parece que es interesante reflexionar sobre ella, pero desde luego, tal cual y como la proponen, nosotros no podemos estar a favor, agradecemos que se haya traído y por eso vamos a abstenernos. Y si eso se acaba, pues como comentaba también el señor Fernández, se acaba transformando, plasmando en algo más desarrollado, pues sin duda alguna contará con nuestro estudio y nos pronunciaremos sobre ella en función de cómo se sustancie. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Garrido Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Salazar jauna. Bai, eskerrik asko. Que toda la ciudadanía tenga unas condiciones dignas de habitabilidad es un pilar angular para las y los socialistas y es una seña de identidad para nosotros y nosotras. Por ello, nuestra labor desde las instituciones es muy importante. La política con mayúsculas, la utilidad de la política y puesta en valor, se hace a través de la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Que la vivienda es en su conjunto y concretamente también el espacio exterior de la vivienda, como son los balcones y terrazas, que son elementos fundamentales en la dignidad de las personas, es claro para el equipo de gobierno municipal. Por ello, daremos todos los pasos necesarios para su desarrollo y mejora. Nos alegramos que el PP apoye esta medida hoy, aunque muchas veces se excluya de estos debates de dignidad de la vivienda y no apoye muchas medidas públicas en este aspecto. Les agradezco el gesto, nunca es tarde en una cuestión tan importante.
En este aspecto, el Partido Socialista tiene un largo recorrido de trabajo, incluido en el tema que hoy debatimos aquí. En los próximos meses se aprobará, a instancias del Departamento Vasco de Vivienda del socialista Iñaki Arriola, el decreto de habitabilidad. El mismo favorecerá la construcción de terrazas y balcones en los nuevos edificios y busca potenciar que suceda lo mismo en los edificios ya construidos. Se trata de una norma, de la primera norma, una norma pionera, en el ámbito autonómico de Euskadi, que regula de forma exclusiva las condiciones mínimas de habitabilidad en su totalidad. El proyecto de decreto prevé la creación de viviendas más versátiles y flexibles que se adapten a las circunstancias de sus habitantes con el paso del tiempo, así como las necesidades y formas de vida actuales. Este decreto nos marca la senda para mejorar y aumentar los estándares de la vivienda en Euskadi. Y una de sus principales novedades es la construcción de terrazas y balcones. Es que la construcción de terrazas y balcones va a dejar de computar en términos de edificabilidad, lo que favorecerá la inclusión y los nuevos proyectos. Además, el proyecto de decreto se ha anticipado a la realidad del COVID, porque estaba redactado con anterioridad, pero nuestra experiencia reciente ha puesto de manifiesto las limitaciones de nuestras actuales viviendas para situaciones complejas y difíciles o para temas funcionales como el teletrabajo. Por lo tanto, es obvio que la moción que aquí tratamos sigue la senda marcada por el Gobierno vasco y que nosotros mismos, como equipo de Gobierno municipal, nos marcamos. Se han de respetar varios condicionantes que se han planteado y condicionantes técnicos y también ciertas cautelas que también me parece importante que hayan puesto sobre la mesa tanto el Carrequín como EH Bildu. Pero propiciar la mejora de la calidad de vida es nuestra meta en este ayuntamiento. Y además, si puede ir de la mano de la generación de actividad económica local y empleo de calidad, mejor que mejor. Mila esker. Eskerrik asko, Salazar jauna, orain lehenengo txanda bukatzeko, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Oregi Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Y buenos días de nuevo a todos y a todas. Bien, todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han identificado esta moción como interesante y yo también comparto esa lectura. Creo que estamos ante una moción interesante y, por tanto, creo que corresponde felicitar al señor Garnica por ponernos encima de la mesa esta cuestión, que también, como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, nos lleva al inicio de un trabajo, de modificación, de plan general, donde podamos poner todas esas cautelas y todas esas cuestiones que se han ido poniendo encima de la mesa a lo largo de las posiciones, del posicionamiento de los diferentes grupos y que espero que nos lleve a un documento que pueda aprobarse con el mayor respaldo posible, incluso por unanimidad en la comisión y posteriormente en este pleno, de esa modificación que llevemos a cabo y que desde ya me comprometo desde el departamento a iniciar los trabajos. Se ha comentado aquí también. Esta es una ciudad de miradores, es una ciudad que se caracteriza por esos miradores, y esos miradores son algo más que balcones cerrados, ¿no?, o que terrazas cerradas, son colectores solares. Efectivamente, también la señora Larrión lo ha comentado, las condiciones térmicas, las condiciones climáticas de esta ciudad pues llevaron históricamente a la conformación de esos miradores, que eran elementos codiciados y muy interesantes también para el comportamiento térmico de los edificios. A nosotros, analizando esta moción que nos presenta el señor Garnica, bueno, pues hay varios aspectos, ¿no? Por una parte está ese uso de las viviendas, esa posibilidad de dar un uso a las viviendas que se ha puesto de manifiesto con esta pandemia, y también las cuestiones energéticas y las cuestiones de comportamiento energético de las viviendas, porque, bueno, lo hemos hablado en la moción anterior, todas esas cuestiones energéticas también son absolutamente prioritarias para todos y todas, ¿no? En la época pre-COVID, hay que decir que en esta ciudad las terrazas no eran tan codiciadas, aunque es verdad que iba en aumento, y también hemos asistido a muchas situaciones de cierre de terrazas o de balcones sin las correspondientes cautelas que había que haber tenido. Pero realmente ahora lo que tenemos encima de la mesa es que las personas y las familias quieren esas terrazas y esto parece que va en aumento. La ciudad nunca está terminada,
La ciudad es viva y la ciudad, todos los tejidos urbanos requieren que estemos muy atentos a cuáles son las necesidades de las sociedades que las habitan para poder ir amoldándonos y recolocando nuestras normativas para que acompañen a esas necesidades sociales. El plan general que tenemos vigente, ya este plan, que es de principios de los 2000, del año 2000, con su refundido en el 2003, ya introdujo unas cuestiones, ya introdujo esta senda inicialmente, incipientemente. Ya en aquel momento había una preocupación sobre las cuestiones energéticas en aquel momento. Y en su definición de lo que son las superficies edificables, de cómo hay que contar las superficies edificables en la ciudad, en el artículo 5.1.17 del Plan General, pues ya se dice que hay que contar, que sí hay que contar en esa superficie edificable los miradores cerrados, pero, sin embargo, las terrazas, cuando están cubiertas, si no están cubiertas no computan, pero cuando están cubiertas computan al 50%. Pero hay más, también se excluían del cómputo, ya lo tenemos así en el Plan General, en las obras de rehabilitación, balcones, terrazas, galerías de distribución, aunque estén cerradas, que den soluciones comunes a toda la fachada y que supongan una mejora de eficiencia energética dentro de todas las cuestiones que hemos ido comentando, ¿no? Y en ese caso, en las rehabilitaciones, cuando se incorporaban miradores o balcones o terrazas, no se incrementa la edificabilidad. Esto ya lo tenemos en el Plan General. Por tanto, creo que son cuestiones en las que ya se había iniciado una senda hace muchos años. Es cierto que por alguna razón no está generando ese efecto de una manera clara en la ciudad y, por tanto, creo que es muy oportuno que nos pongamos a trabajar sobre esta cuestión. También otra de las cuestiones que el Plan General nos plantea es que en las viviendas de nueva planta, en todas las ordenanzas asimilables a la OR2, 3, 4 y 5, o sea que son prácticamente todas las de la ciudad en bloques, todo aquello que no supere el 6% de la superficie construida de la planta, en galerías, miradores, balcones y terrazas, no computa. Por tanto, creo que tenemos una senda iniciada. El señor Garnica nos propone que profundicemos en esa senda, que incorporemos pues hasta un 10%, que se hagan esos análisis. Además, creo que ya plantea en su moción, en el segundo punto, todas las cautelas que nos ha indicado en cuanto a acuerdos, análisis, cálculos, obviamente, y con todo eso pues creemos que hay materia suficiente para trabajar en esa labor técnica de modificación y, por tanto, vamos a dar nuestro apoyo a esta moción y, como decía, nuestro compromiso a poner en marcha el trabajo técnico en el departamento. Nada más. Eskerrik asko, Oregi Andrea. Orain, turno de réplica, grupo proponente, señor Garnica. Bueno, pues yo quiero empezar mi segundo turno dando las gracias y además con esa satisfacción de ver que podemos impulsar la transformación de la ciudad también desde la oposición, contando con el Gobierno. Pues eso es satisfacción. Estamos trabajando además por mejorar la calidad de vida de los vitorianos. Estamos también trabajando para activar la ciudad, para generar empleo, y por ello hoy es una moción que era necesaria y que hoy es un momento histórico que desde la oposición se pueda traer una moción que además impulse la modificación del Plan General. Cuando nos hablan tanto el representante de Podemos y de Bildu, yo hoy agradezco que se vea que hemos traído un debate que era necesario y que era positivo. Y cuando se comenta que no se quede nadie fuera, a mí me parece y nos parece
necesario. Por eso titulábamos que todas las viviendas tuvieran terrazas y balcones, porque queremos que se extienda a toda la ciudad, a todos los barrios y a todas las viviendas. Las viviendas nuevas va a ser posible porque vamos a fomentar que se puedan construir y, por lo tanto, que puedan llevar hasta ese 10% terrazas de un espacio ya importante. Las nuevas rehabilitaciones y las envolventes de los edificios va a ser posible porque además van a contar las mayorías y por lo tanto va a ser muy factible. Y lo que tenemos que trabajar todos también es que todas las viviendas antiguas, con las limitaciones que hoy hemos expuesto, que entre todos lo podamos hacer posible, con las ayudas necesarias, con las bonificaciones, viendo cuáles son todas las necesidades vivienda a vivienda y barrio a barrio. Tenemos que conseguirlo. Yo creo que hoy, como ha comentado la señora Oregui, es el inicio de una modificación y en esa modificación tenemos que trabajar todos y tenemos que hacer posible que podamos aprobar esta modificación de transformación de la ciudad de manera unitaria. Yo creo que eso sería muy importante para este ayuntamiento porque además trasladaríamos a todos los vitorianos que es posible que todas las viviendas puedan tener terraza en nuestra ciudad. Y por eso hoy es un cambio y cuando nos dicen hasta dónde pueden llegar, nosotros también nos hemos basado, porque queríamos traer aquí una modificación que fuera factible desde el Partido Popular, que esa modificación estuviera también, aparte de trabajada en nuestro ayuntamiento, que también tuviéramos esas referencias de aprobaciones y que técnicamente es viable. Se ha aprobado también en San Sebastián y también hemos traído por eso distintos parámetros que hacían posible esta transformación. No queremos que hoy quede en una moción, sino que queremos que sea esa modificación del Plan General que transforme la ciudad y que transforme también todos los barrios de la ciudad, que haya una mejor calidad de vida y que además los vecinos de Vitoria vean que es posible. Y eso es lo que tenemos que trasladar desde el Ayuntamiento y es lo que queremos trasladar desde el Partido Popular. Hoy hemos hecho una cuestión importante, seguiremos trabajando de manera conjunta en esta modificación y, por lo tanto, hoy es un momento histórico porque desde la oposición podemos iniciar una modificación urbanística y también es un momento histórico porque nos hemos puesto de acuerdo para transformar la ciudad. Por lo tanto, yo quiero acabar esta exposición dando las gracias de verdad porque para nosotros, para el Partido Popular, hoy es una moción y es un día importante. Gracias. Eskerrik asko, Garnika jauna, ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat, ez du parte hartuko, Fernández jaunak Elkarrekin Podemos taldearen izenean, Larrion Andreak ere, Salazar jaunak ere, Oregi Andreak ere, beraz, bai, bozkatzera goaz, kasu honetan Alderdi Popularrak aurkeztu den mozio hau. Aldeko botoak, abstentzioak, beraz, onartzen da Euskal Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popular taldeen aldeko botoarekin eta EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeen abstentzioarekin. Hurrengo puntura goaz, kasu honetan ez baldin badago aldaketarik, Elkarrekin taldeak bertan bera uzten du hurrengo mozioa. Bai, ez? Eta ez dugu eztabaidatuko eta 11. puntuari dagokionez ez dagoenez Armentia jauna, etxean dagoelako konfinaturik, EH Bilduk ere bertan bera uzten du mozio hau hurrengo plenora arte, ez? Ez baldin badago aldaketarik horrela da. Osake, pasatuko gara zuzenean 12. puntura, EH Bilduk aurkezten duen mozio hau eztabaidatzeko. Kutxabankeko bulegoetan lehiatiako arretari eustea eskatzeko. Bai, edozein ateletan egin dezakezu. Lopez da Berasturi, Andrea.
Bai, eskerrik asko alkate jauna eta egunon, eguerdeon guztioi. Egia esan da mozioak aurkezten dituzunean eta horrenbesteko zuzenketak eta debatea inkluso plenoaren aurretik sortatzen denean, egia da uste dugula, nolabaiteko garrantzia eman diogula gai honi eta poztekoa da dudarik gabe, ¿no? La sensación es cuando presentas una moción y aparecen enmiendas, en los medios de comunicación se hace eco de la moción y de las posiciones diferentes de los grupos, pues al final es una señal del interés que ha surgido precisamente por esto, es reflejo de todo. Y yo creo que es reflejo además de que los grupos municipales hemos sido conscientes y hemos querido traer a este pleno en forma de moción, en forma de enmienda, pues una preocupación insistente en Gasteiz provocada por la decisión de Kutxabank de dejar de prestar servicio y atención de ventanilla en una cuarta parte de sus oficinas en Gasteiz. Decía que los medios de comunicación también han sido reflejo de esta situación, ¿no? De este cierre de ventanilla de 6 de las oficinas de Kutxabank, esta preocupación que ha generado este cierre. Ayer podíamos escuchar en medios de comunicación que ya se han recogido numerosas firmas, por ejemplo, por el cierre de este servicio de ventanilla en la oficina de Kutxabank en Zaramaga. Los días anteriores podíamos conocer las quejas y, sobre todo, creo que la preocupación de vecinas de Adurza que habían visto cómo se quedaban sin su servicio de ventanilla en la oficina de Kutxabank de Adurza, con su oficina de referencia, ¿no? Porque esas personas decían, y seguro que ustedes lo han escuchado, que se quedaban sin poder sacar dinero porque no sabían sacar con una tarjeta, y creo que eso es algo muy habitual en una gran parte de la sociedad, pues se quedaban sin poder sacar el dinero para las compras o para los gastos cotidianos, ¿no? En su oficina de Kutxabank, en la oficina que habías ido toda la vida, antes como caja de ahorro y después como entidad bancaria. También creemos que esta decisión afecta a las personas más vulnerables, a quienes menos recursos tienen. Y no hay que olvidar que hay también servicios financieros ante los cuales, por su importancia, incluso por su complejidad, pues muchas personas necesitan atención absolutamente directa. Y sí, hablamos de Kutxabank porque eso es lo que ha pasado. Esta moción no viene, que podía haber venido en otra ocasión, en otro momento, podía haber venido por una preocupación general de los servicios que dan todas las entidades financieras, pero no viene por eso. Viene por una situación en concreto y ha sido el cierre del servicio de ventanilla de 6 de las oficinas de Kutxabank, de 6 de las oficinas que Kutxabank tiene en Gasteiz, una cuarta parte de las oficinas. Esta moción viene de eso, habla de eso. Podíamos, ya les digo, podíamos hablar de otras muchísimas cosas y estaríamos, además, de acuerdo en que es un debate interesante que al final afecta a la ciudadanía, pero estamos hablando del cierre del servicio por parte de Kutxabank. Por eso hemos traído esta moción y por eso se están recogiendo, como decíamos, las firmas, por ejemplo, en el barrio de Zaramaga de Gasteiz. Y claro que no queremos olvidar la especial vinculación que tiene esta entidad bancaria, Kutxabank, con el Ayuntamiento de Gasteiz y también con la Diputación Foral de Álava, seguro. Fueron, al fin y al cabo, estas dos entidades fueron entidades fundadoras en la creación de las cajas de ahorro. Y saben también que desde el Ayuntamiento de Gasteiz se nombra al representante para el patronato de Kutxabank. Por eso, Euskal Herria Bildu, queriendo garantizar un servicio cercano para toda la ciudadanía, pero especialmente queriendo garantizarlo para nuestros mayores y para las personas más vulnerables de la sociedad, pues hemos presentado esta moción apostando por un servicio próximo que se le presupone a una entidad financiera producto de las antiguas cajas de ahorros. Ustedes saben qué puntos hemos pedido en la moción, no me voy a alargar en ese sentido. Yo creo que aquí lo importante es que tenemos un problema, como decíamos, un problema localizado que se ha generado en los últimos días, semanas, marca tú,
y que es verdad que la sociedad gasteiztarra lo está sufriendo en este momento, nuestros mayores lo están sufriendo, hemos podido oír incluso sus quejas y de una forma muy habitual, y la sociedad al final sale perjudicada por este cierre que se ha dado. Tenemos que darle solución, creo que hay un interés en este pleno por darle solución. Tenemos ejemplos como los de Donosti, en que con el cierre de una sola oficina, el Pleno, por unanimidad, decidió hacer un llamamiento a Kutxabank para que este tema se solucionara, con las diferencias que pueda haber en uno y otro lugar, porque suponemos que Kutxabank, como decíamos, es una entidad cercana, con un servicio próximo y teniendo en cuenta que es una entidad financiera producto de las antiguas cajas de ahorros. Como decíamos, existe un problema. Tenemos legitimidad absoluta para darle responsabilidad, por una parte, para solucionar un problema que tiene la ciudadanía. Tenemos legitimidad, además, para exigir a nuestro representante en la fundación que defienda la posición de este ayuntamiento y, de esta manera, conseguiremos dar respuesta a esas personas que en este momento están recogiendo firmas porque son las grandes perjudicadas de este cierre de oficinas por parte de Kutxabank. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, López de Aberasturi Andrea. Orain, Alderdi Popularraren txanda da, zuzenketa aurkeztu duelako. Beraz, Garnika jauna, zurea da hitza. Bueno, pues seguimos con el tono positivo. Vamos a intentar hoy que podamos llegar a acuerdos en esta moción y que salga adelante. A nosotros hoy, cuando vemos en esta moción las diversas enmiendas también a la moción, estamos hablando de lo mismo. Entonces, hoy creo que debemos llegar a un acuerdo. A nosotros sí nos parece bien, y por eso lo hemos planteado en la enmienda, que no solo se hable de Kutxabank, que ahora hablaré de Kutxabank, sino que también se intente que todas las oficinas bancarias sigan consolidando sus ventanillas y dando sus servicios que son necesarios a todas las personas y, sobre todo, cuando hablamos de ventanilla, hablamos también de servicios a los mayores, que igual son los que pueden tener mayores problemas para poder llevar a cabo sus actividades diarias, en este caso en los bancos, en las entidades bancarias. Por eso es importante abrirlo a todas las entidades bancarias. Cuando hablamos de Kutxabank, no me voy a ir muy atrás ni vamos a hablar de la fusión, aunque igual deberíamos, pero lo que vemos es que Kutxabank va perdiendo arraigo en Vitoria y en Álava. Y creo que tenemos que incentivar y tenemos que hacer que cada vez tengan más arraigo y se involucren, si cabe, más en nuestra ciudad. Que eso es lo que también deberemos y pediremos a Kutxabank, que se integren más, que tengan más arraigo, que le den mucha importancia porque nacieron aquí. Y por eso tienen que involucrarse en nuestro territorio, en nuestra ciudad. Cuando hablamos de cómo podemos hacer llegar a Kutxabank, claro, está bien que hablemos, que designemos a nuestro representante en la Fundación, está bien para que pueda tener un debate. Pero si de verdad queremos que llegue a Kutxabank, lo tenemos que hacer como lo hemos propuesto. Para que de verdad se trate en el Consejo de Kutxabank, lo que tendremos que hacer es notificar a los representantes que tiene la Fundación Vital en el Consejo de Administración de Kutxabank, que es donde se toman los acuerdos y donde se pueden tratar asuntos de importancia. Lo otro, pues está bien, pero es un canto un poco a decir algo porque nos queda bien, pero si de verdad queremos cambiar las cosas, si de verdad queremos que haya un debate serio en el Consejo de Kutxabank, lo tienen que hacer los consejeros que están designados por la Fundación Vital. Por eso metemos el tercer punto, porque si no queremos hablar de Kutxabank,
pues entonces nos quedamos en otras cuestiones como hace el PNV. Pero nos parece bien también lo que ha planteado el PNV en el primer punto, de que afecte a todas las entidades. Es igual al que hemos hecho nosotros o parecido. Y no tenemos ningún problema para apoyarles ese punto porque nos parece que es necesario. Todas las entidades bancarias. Y el segundo, que pueda ser designado la Fundación al representante, bien. Pero el tercero, que hemos pedido nosotros, nos parece necesario para, como he dicho, haya un debate serio y riguroso en el Consejo de Kutxabank. Para llegar a un acuerdo, nosotros vamos a plantear distintas alternativas. Nosotros podemos aprobar ese primer punto del Partido Nacionalista, votar también el primer punto de Bildu y hasta el segundo, y que se apruebe el nuestro, que es también cómo hacer llegar, por lo tanto, y cómo se puede acordar que se sigan manteniendo las ventanillas en Kutxabank. Pero ¿dónde se puede crear ese debate? ¿Dónde se puede tomar esa decisión? En el Consejo de Kutxabank. Si no, no lo estaremos haciendo bien. Entonces, por llegar a un acuerdo, nosotros podemos, en este caso, trasladar nuestra primera enmienda de sustitución, seguir con la enmienda de sustitución, y nuestro segundo punto de sustitución, modificarlo en adición. De esta manera, podrá adicionarse a la moción y que se pueda votar. Y, en todo caso, a nosotros nos parece bien votar, votaremos los nuestros, y aunque decaigan, votaremos la primera partida, vamos a decir, del PNV y del Partido Socialista, porque nos parece bien que se abra a todas las entidades bancarias. Votaremos la de Bildu y la adición, que a nosotros nos parece importante, porque si queremos cambiar las cosas y que no se cierren ventanillas, esa decisión se tiene que tomar en el Consejo de Kutxabank. Eskerrik asko, Garnika jauna. Orain, Alderdi Sozialistaren txanda. Bere zuzenketa aurkezteko ere bai. Rodríguez jauna. Gracias, alcalde. Yo creo que, en síntesis, el objeto y el fondo de la moción y lo que queremos conseguir para con la ciudadanía, yo creo que todos compartimos el fondo. Hay una serie de matices en los que podemos discrepar, pero yo creo que sería interesante que de este pleno salga un acuerdo por unanimidad de los grupos. Igual sí sería recomendable, en aras a poder llegar a un acuerdo, no sé qué le parece al resto de grupos, posponer la votación de este punto por si podemos alcanzar alguna clase de acuerdos en el transcurso de este pleno. Dicho lo cual, como responsable de la transformación digital de nuestro ayuntamiento, he venido afirmando en muchas ocasiones que los nativos digitales están acostumbrados a interactuar con las administraciones, entidades bancarias y otras entidades o particulares a través de medios electrónicos. Y también están acostumbrados al uso de esos canales quienes, no siendo nativos digitales, han aprendido a utilizar esos canales electrónicos. Pero es que hay una parte de la ciudadanía que no se encuentra cómoda en esos canales o no posee los conocimientos o la tecnología necesaria para utilizar con fluidez esos canales. Y es esa ciudadanía a la que es necesario seguir atendiendo de forma presencial, lo que no es impedimento para que en algunos casos podamos ir educándoles en el uso de los canales electrónicos. Y desde luego, como representantes de más de 250.000 vitorianos y vitorianas, nos corresponde defender el interés general y las demandas del conjunto de la ciudadanía, no solo de los clientes de una entidad bancaria determinada, y creo que compartimos este parecer todos los grupos de este pleno. Si bien todos hemos podido ver que, consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, el uso de las TIC, la apuesta por lo digital, ha cobrado una relevancia que nadie podía esperar, eso no puede ser el pretexto para no seguir garantizando los canales de atención tradicionales, el presencial y el telefónico. Y ya afirmé en el último pleno, y hablo de brecha digital porque es algo que creo que está íntimamente relacionado con el fondo de esta cuestión, que esta brecha se va reduciendo paulatinamente y se ha acelerado por una cuestión de necesidad, pero también ha provocado que para algunos vitorianos y para algunas vitorianas sea más notoria y más palpable que nunca.
Y sí, se ha reducido en número la sociedad que no está conectada, pero al cobrar más relevancia que nunca en la vida cotidiana lo telemático, las diferencias entre la sociedad conectada y la que no lo está son más grandes. Personas con pocos recursos que no tienen medios para conectarse a Internet y poder hacer trámites telemáticos, personas mayores que, aun disponiendo de los medios, no tienen las capacidades digitales necesarias, o incluso personas que no se sienten cómodas utilizando un simple cajero, y muchos de los aquí presentes seguramente tengamos familiares mayores que están en esa situación. Y cuando hablamos de brecha digital, en el pasado pleno afirmé que como gestores públicos nos corresponde dar los pasos necesarios para que la sociedad no vaya, tecnológicamente hablando, a velocidades distintas, porque eso significa que hay desigualdad. Como he dicho al principio, hay vitorianos y vitorianas que no se sienten cómodos en la era digital o no poseen los conocimientos o la tecnología necesaria para utilizar con fluidez los canales telemáticos. Y creo que, como he dicho también antes, que es de recibo no solo defender el interés de los usuarios de una entidad bancaria determinada, sino de todos y todas las vitorianos. Por eso lo que planteamos en nuestra enmienda es que este Pleno solicite a las entidades bancarias presentes en el municipio a que posibilite el servicio de ventanilla en sus oficinas en franjas horarias diarias para una adecuada atención a los clientes, y que el acuerdo se traslade a todas las entidades bancarias y a los representantes de nuestro ayuntamiento en los órganos de la Fundación Vital. Ya para terminar, se ha hecho referencia a la moción que se aprobó en Donosti, y la enmienda que hemos presentado va más allá de lo que se aprobó en el Ayuntamiento de Donosti por unanimidad de todos los grupos. En Donosti decía: el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta a Kutxabank a mantener abierta la oficina de Bidebieta con los horarios y las prestaciones que venía ofreciendo habitualmente hasta ahora, o si ello no fuera posible, abrirla unos días a la semana. Creo que aquí meternos en el Consejo de Administración de Kutxabank, cuando la relación que el Ayuntamiento tiene es con el representante que tenemos en el seno de la propia Fundación, y si es verdad que la propia Fundación tiene unos representantes en el Consejo de Kutxabank, pero nosotros no tenemos una vinculación directa con el Consejo. Tenemos ese representante en la Fundación Vital, que luego la propia Fundación tiene sus representantes. Por tanto, yo creo que meternos a hablar del Consejo de Administración de Kutxabank yo no le veo demasiado sentido, máxime cuando en el Pleno del Ayuntamiento de Donosti, aprobado también por el Grupo Popular, se instaba a Kutxabank a mantener esa oficina concreta de Bidebieta abierta. Creo que esa línea roja que traza el Partido Popular sería una pena que nos impidiese alcanzar un acuerdo por unanimidad en este Pleno del Ayuntamiento de Vitoria. Gracias. Eskerrik asko, Rodríguez jauna. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Fernández de Landa. Jauna, zurea da hitza. Asko, alkate jauna, egun on guztioi. Bueno, yo tenía un discurso maravilloso sobre este asunto, pero ha quedado bastante claro que las posturas de todos pues son las mismas. Es innegable que no podemos dejar a nadie atrás. Todos tenemos derecho a recibir un servicio como es este, un servicio esencial desde nuestro punto de vista. Y hay personas que tienen una cierta vulnerabilidad y una cierta edad, pues que por los motivos, por la nueva tecnología, las nuevas tecnologías, pues no pueden hacer. Este problema, además, pues amenaza con agravarse como consecuencia también de la concentración bancaria, y a esto se le suma la digitalización de todos los procedimientos bancarios. Digitalización galopante que requiere una rápida adaptación a unos recursos tecnológicos y a unos conocimientos a los que, como digo, una parte de la población pues no llega. No tener acceso a estos servicios de una manera factible para un sector determinado supone relegar a una parte de la población, y esto no deja de ser una forma de exclusión. Yo creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo. Tal como ha dicho mi compañero el señor Rodríguez, creo que tenemos que intentar llegar a un acuerdo porque la base está clara y está marcada. Pero también tengo que decir que en relación a lo que ha dicho la señora López de Aberasturi, este es el problema, pero su orientación de este problema es una parte chiquitita del problema. Lo ha reducido a una serie de oficinas en Kutxabank. Y esto, y lo vamos a seguir viendo, es un problema global. Es decir, el mundo ha cambiado, hay unas nuevas tecnologías que se imponen y hay una parte de la sociedad que no se adapta, que no se puede adaptar, y no los podemos dejar atrás. En este caso la banca, pero toda la banca. En Vitoria no solo hay el problema con Kutxabank,
ni en Vitoria, ni en Euskadi, ni en otras poblaciones. Se crean nuevas organizaciones bancarias que ya ni tienen oficinas. Hombre, evidentemente ellas seguramente no captarán a las personas mayores, pero no tienen una cierta corresponsabilidad en dar ese servicio que está basado en los mismos servicios que ellos prestan. Hay bancos en Vitoria que ya solo tienen muy poquitas oficinas, siguen teniendo los clientes que tenían antes y muchos son mayores, o solo las han reducido al centro. Kutxabank, sí, bueno, Kutxabank, efectivamente, pues mucho se puede decir de Kutxabank. Estamos aludiendo o estamos apelando a la sensibilidad social de los bancos con este asunto y lo nominalizamos en Kutxabank. Kutxabank, que para ser rigurosos, si apelamos a esta responsabilidad social, es una entidad que de largo tiene, digamos, una conciencia social demostrable con su obra social. Es de todo el Estado la entidad bancaria que más porcentaje de beneficios invierte en su obra social. Los siguientes son La Caixa y Unicaja, que no llegan ni al 50%. Y el resto del elenco bancario del Estado es, bueno, pues por decirlo suave, su representación es simbólica. Y esto, como digo, por decirlo suave, porque es prácticamente inexistente. Kutxabank dedica en el territorio histórico de Álava a la obra social 11 millones, dedicó en el 2019. En el año 2020, con este ayuntamiento, promovió 187 programas y colaboraciones con este ayuntamiento por un valor de 1.300.000 euros. Yo creo que para ser justos, por supuesto que Kutxabank tenemos que hacer que mantenga su servicio a las personas mayores y que presten este servicio. Pero para ser justos, esto es un problema global, es de todos los bancos. Porque ahora estamos aludiendo a Kutxabank y mañana, ¿qué vamos a aludir al siguiente que salga? Creo que esto es una solución global. Y hay que afrontarla así. Claro, con respecto a esto de aludir, bueno, pues este pleno está en el derecho de aludir a quien quiera, pero si vamos a aludir al Consejo de Administración de Kutxabank, pues aludimos a todos los demás consejos de administración exactamente por el mismo motivo. Efectivamente, tenemos un representante de este ayuntamiento en la Fundación Vital y como tal, pues hay que exponer este asunto. De hecho, es plenamente consciente de este asunto y que defienda estos intereses como tal desde la Fundación. Pero precisamente su labor en la Fundación, es lo que quiero poner en valor, está siendo encomiable por estos datos que he dado. Espero que lleguemos a ese acuerdo. Repito mi mensaje, hay que seguir avanzando en el progreso y la digitalización de la sociedad, también de la banca, pero no tenemos que dejar a nadie atrás. Toda la banca que opera en nuestra ciudad tiene que respetar esta premisa y salvaguardar el acceso a toda la población a los servicios esenciales que presta. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández de Landa jauna, orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Ruiz Andrea, nahi duzunean. Bueno, pues a mí me pasa un poco como al compañero... Coincido muy poco con César, con el compañero Ruiz Fernández de Landa, perdón. Ya le estaba poniendo un apellido nuevo. No suele pasar que en el Pleno algo que tengamos todos tan claro que tiene que ser de una manera, más o menos todos pensemos lo mismo, no podamos llegar a ningún acuerdo. Yo creo que del mismo modo que el señor Rodríguez nos instaba o se autoinstaba a llegar a un acuerdo entre todas las partes, creo que es importante que en este caso lo podamos hacer. Yo había preparado un montón de cosas, la verdad es que las voy a decir porque ya que las tengo preparadas pues las diré. Sí que es cierto que ahora conocemos a Kutxabank como Kutxabank, pero todavía hay gente como yo que nos resistimos y le llamamos la Caja Vital. Ha pasado más de 10 años y no es que estemos muy desfasados porque realmente cuando la Caja de Ahorros se fusionó para hacer la Caja Vital, ya han pasado más de 30 años y mi abuela sigue llamándole la Caja de Ahorros.
Ha pasado mucho tiempo y sí que es cierto que el concepto de caja que tenemos todavía persiste en nosotros. Creo que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que todavía creemos en esa caja de ahorros de hace 30 años en la que la Diputación Foral y el Ayuntamiento fueron partes de las entidades que fundaron estas cajas. Y creo que ese es un punto que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de entender esta forma de instar a la Caja Vital o a la Kutxabank en mantener estos servicios, en estos servicios que son además de interés general y que tienen un beneficio social. Pero yo creo que si bien hay que entender que la Caja hace su labor como entidad bancaria, muchas de las personas que entendíamos ese concepto de caja también apelamos a ellas y somos sus clientes porque entendemos que hay un beneficio social que repercute directamente en la ciudadanía y en nuestra ciudad. Entonces, entendemos que está bien instar en general a todas las entidades a que mantengan este tipo de servicios, porque todavía hay muchas personas, como se ha dicho, que que no se sienten cómodas utilizando un cajero, pagando con tarjeta, que no tienen los medios para poder operar telemáticamente, pero sí que también entendemos que hay que hacer un llamamiento especial a Kutxabank por esta razón, porque nuestra Diputación Foral y nuestro Ayuntamiento fueron partes de las entidades que fundaron estas cajas. Y la verdad es que no me voy a extender mucho más. A mí me gustaría que pudiésemos llegar todos a un acuerdo, poder llegar a un consenso. Creo que en cuestiones así es importante que podamos llegar a acuerdos. Y de alguna manera nosotros sí que desde el principio habíamos apelado a apoyar a la moción original, pero estaremos de acuerdo en poder llegar a un acuerdo o que lleguen las partes que han enmendado a un acuerdo y apoyaremos en pro de la ciudadanía, que así bien lo merece, que todos estos servicios se sigan manteniendo a pesar de que la vida vaya cambiando. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz. Eskerrik asko. Bai, bigarren txandari hasiera emango diogu. Bai. López Abasturi Anderaren txanda da, Bilduren izenean. Eskerrik asko alkate jauna, oso laburra egingo dut, y porque, por supuesto, que vamos a intentar acordar. De hecho, creo que lo llevamos intentando, ha sido una mañana intensa. Hay que hacer un intento más, yo creo que es necesario, porque creo que sabemos que existe un problema y que al final la perjudicada es la ciudadanía. Me he quedado sin escuchar el maravilloso discurso que había preparado el señor Fernández Landa, que seguro que me lo cuenta luego, pero sí es verdad que decía usted, señor Fernández Landa, y eso sí que se lo voy a decir, que esta moción abordaba una parte chiquitita del problema. Ya es mucho, ¿eh? Quiero decir, en este momento existe ese problema. En este momento hay ciudadanos y ciudadanas de Gasteiz recogiendo firmas. En este momento hay ciudadanos y ciudadanas de Gasteiz, nuestros mayores sobre todo, que se están de verdad quejando día a día y denunciando que se han quedado sin su servicio en la oficina de Kutxabank, en su oficina de referencia. Ese es el problema. El problema es que Kutxabank ha cerrado el servicio de ventanilla en 6 oficinas. Ese es el problema que nosotros, como grupo proponente, señor Fernández Landa, a eso me refiero, hemos traído a esta moción. Por supuesto que hay muchísimos más problemas, pero vamos a dar solución a esa parte chiquitita también que decía usted, que es la que en este momento está afectando a la ciudadanía con ese cierre del servicio de ventanilla. Ustedes también tienen oportunidad de presentar diferentes iniciativas con ese panorama que usted decía que afecta a diferentes entidades financieras, y nosotros gustosamente además entraremos en ese debate. Y sinceramente no me vale el que hable usted de la obra social de Kutxabank, que todo lo que invierte y demás, cuando en este momento tenemos la oportunidad de darle
digamos, darle una solución a un problema que ha generado Kutxabank y, de alguna manera, intentamos hacerlo más global para no meter el dedo directamente precisamente en la institución o en la entidad bancaria en la que podemos de alguna manera influir, porque somos precisamente quienes, desde el Ayuntamiento de Gasteiz, nombramos a un representante para la Fundación Vital. Y que yo sepa, antes lo decía, creo que tenemos la legitimidad de ser una de las entidades financieras, junto a la Diputación Foral de Álava, además de las cajas de ahorros, con esa legitimidad, porque estamos de acuerdo en que el problema existe porque se han cerrado 6 de los servicios de ventanillas, de 6, en este caso, sucursales de Kutxabank. 6 barrios que se han quedado precisamente sin su oficina de referencia. Y, por supuesto, como les decía, intentaremos llegar a un acuerdo como hemos intentado durante toda la mañana. Siempre se puede hacer un poquito más y, si no, por lo menos creo que en algo nos vamos a quedar seguros, en que el diagnóstico es común, que existe un problema por este cierre de este servicio. Eso es algo que por lo menos ya nos llevamos. Eskerrik asko, López de Abrestero Andrea, Alderdi Popularraren aldetik, Garnica jauna, zurea da hitza. Bueno, yo en esta cuestión también vamos a intentar llegar a un acuerdo, si es lo que queremos llegar. Lo que pasa es que aquí sale el representante del PNV y se pone una pegatina de la Fundación, que la Fundación también somos nosotros, somos todos, que hablamos de Kutxabank. Y yo creo que no quieren que hablemos de Kutxabank, es una cosa muy extraña. El que ha cerrado ahora las ventanillas en las oficinas un 24% ha sido Kutxabank. Pues vamos a tener un debate con Kutxabank. Lo hemos abierto nosotros también a otras entidades de crédito. Bien, pero no sé por qué tiene tanto miedo que en Kutxabank se hable de si se cierran o no ventanillas en Kutxabank. Es un poco extraño. Entonces, nosotros hoy llegaremos a un acuerdo. Pero lo que nos parece y es necesario es que se recoja Kutxabank. Y nosotros también, desde el Partido Popular, haremos todo lo posible para que en el seno del Consejo de Kutxabank se hable de Kutxabank y se hable de cerrar o no ventanillas en Vitoria. Se nos habla de San Sebastián. Hoy estamos en Vitoria. Pero aún así haremos todo lo posible para llegar a un acuerdo. Si es unánime, mejor. Pero tiene que quedar reflejado que no se cierren ventanillas en Vitoria y que no sea Kutxabank el que las cierre. Y haremos todo lo posible para que este debate sea posible en el Consejo de Kutxabank. Porque si no lo limitamos ahora, cada vez irá más y tendremos un problema sobre todo con los mayores. Y desde la Fundación sí que se están haciendo muchas cuestiones, pero esto también de ayudar a los mayores también es una función social y por eso las ventanillas no es solo un servicio que dan o no dan los bancos, sino que es también una función social que tenemos que apoyar que se siga desarrollando en Vitoria-Gasteiz. Eskerrik asko, Garnica jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Rodríguez jaunak du hitza. No, yo desde luego comparto lo que dice el señor Garnica de que el Consejo de Administración de la entidad bancaria es el máximo órgano decisorio y por tanto es quien tiene que tomar la decisión. Pero el Ayuntamiento tiene un representante en la Fundación y por otra parte la Fundación tiene sus propios representantes en el Consejo de Administración de la entidad, pero no hay una vinculación entre el Ayuntamiento y el representante que tiene la Fundación en el Consejo de Administración de Kutxabank. De ahí nuestra postura, nuestro parecer y nuestra posición de no introducir al Consejo de Administración. ¿Podemos decirle a nuestro representante en la Fundación que lo traslade?
Sí, y estamos dispuestos a incluir ese aspecto. ¿Podemos decirle a los representantes de la Fundación en el Consejo de Kutxabank que lo traslade? Pues luego que nosotros no podemos. Sí podemos decírselo, pero la petición que le hagamos no va a tener eficacia alguna porque la vinculación entre el Ayuntamiento y los representantes de la Fundación en el Consejo de Administración de Kutxabank no es ninguna. Pero si el Partido Popular lo que quiere es que aparezca expresamente Kutxabank, yo creo que podríamos llegar a algún acuerdo y que en el primer punto de esta moción que se pueda hacer referencia, además de a todas las entidades bancarias de la ciudad, también explícitamente a Kutxabank. O sea que yo creo que el margen para el acuerdo yo creo que puede ser amplio y confío en que así sea. Gracias. Eskerrik asko Oregi jauna. Orain, bai, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Nahi duzunean, Fernández de Landa jauna. Eskerrik asko. Bueno, yo, estése tranquila, señora López de Aberasturi, que le voy a pasar el discurso que tenía preparado. No se preocupe, que se lo paso para que lo vea y lo lea y lo examine. A ver, dice usted que una parte chiquitita del problema es mucho. No, y más en estos asuntos absolutamente globalizados. Una parte chiquitita del problema es una parte chiquitita del problema. Es poquito. Este es un problemón de los gordos, Es la digitalización que se nos viene encima como una pisonadora. Y precisamente, y no solo en el aspecto bancario, sino en otros muchos aspectos, las personas que no tengan acceso a esos medios digitales o no tengan la capacidad de asimilar a la misma velocidad que viene, porque capacidad pues seguramente tengamos todos y con el suficiente tiempo, pero es que es tan rápido, van a tener un serio problema, Y esto es un problema pequeñito, y fíjese, nosotros lo que queremos es orientarlo de una manera grande. Pues sí, pues podemos abrir 4 oficinas más de Kutxabank, si yo no tengo ningún problema, O sea, que dejen las mismas oficinas, no tenemos ningún problema y, por supuesto, queremos que no cierren oficinas. Pero claro, que no las cierre Kutxabank y que las cierren todos los demás y que se sectorice la banca de manera que ciertos bancos den un servicio a una serie de personas o a otra más capacitada, es lo que todavía va a aunar más el problema. Si esta solución no es generalizada, es cuando no se va a conseguir nada. El problema es mucho más grande. Hay que orientar esto de una manera global. Se está apelando a la sensibilidad social de los bancos. No estamos exigiendo nada, no hay un ordenamiento jurídico como tienen que actuar. Ya en su día, después de la anterior crisis financiera, efectivamente se obligó, hubo una ordenación para que hubiera unas cuentas básicas para toda la población. Ahora nosotros desde aquí lo que hacemos es apelar a la buena voluntad. Y a esto es a lo que le voy, señor Guernica. Yo no me tengo la pegatina de Kutxabank, yo pongo las cosas en valor, analizo todo el elenco y veo lo que hay. Y Kutxabank hoy es el día que en Vitoria es el que más ventanillas tiene. O sea, estamos cargando contra Kutxabank, pero es el que más ventanillas tiene. Y vuelvo a repetir lo mismo, no es suficientemente conocido. Es decir, el retorno que nos hace la Fundación Vital de los beneficios de Kutxabank es, comparativamente hablando con el resto de las entidades del Estado, abrumador. Es abrumador. Por supuesto que quiero que sigan abiertas las ventanillas de Kutxabank y que den servicio a nuestra ciudadanía de Vitoria. Las de Kutxabank y las de todos. Pero creo que tenemos que poner en su justa medida a todos, porque aquí hay unos que cargan la lana y otros que, bueno, pues eso, que se llevan el asunto al esto. Yo no tengo ningún miedo, dice usted que tengo miedo al cierre de ventanillas, que tenemos miedo. No, ninguno, que es que queremos que sigan abiertas las ventanillas, se lo digo y se lo repito, no tenemos miedo ni a Kutxabank ni a nadie. Y si tenemos que apelar a todos los servicios, a los consejos de administración y a donde haga falta para que el problema se solucione globalmente. Insisto, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Creo que todos estamos diciendo básicamente lo mismo, incidiendo unos en unas cosas más y otros en otras. Nada más. Gracias. Eskerrik asko, Fernández de Landa jauna. Orain, Elkarrekin Podemos taldearen txanda da, baina ez du parte hartuko. Beraz, ez baldin badago interbentzio gehiagorik, eta nola eskatu den hemen ere
atzeratzea puntu honen bozketa, hala egingo dugu, eta bai, proposatzaileak ere, talde proposatzaileak ere onartzen du atzerate hori. Beraz, urrengo puntura pasatuko gara, hau adosten den bitartean, eta kasu honetan, Alderdi Popularrak aurkezten duen mozio bat dugu, 13. puntu honetan, Gasteizko mendiak parke natural izendatzeari buruzkoa dana. Iturritza jauna. Gracias una vez más. Bien, hemos escuchado con cierta preocupación, con algo de desconfianza, las últimas declaraciones de varios líderes del Partido Nacionalista Vasco, entre ellas usted, señora Oregui, que sinceramente cuando dejó abierta la vía judicial, sus palabras creo que no fueron afortunadas. También por parte del presidente de su partido en Álava y de la propia consejera Tapia. Y al final se hace un poco un resumen de esas declaraciones. Parece que nos ha caído nos ha caído del cielo como una especie de suerte administrativa, y se habla de la licencia y la legalidad, pero en todo momento están evitando ustedes un pronunciamiento claro y firme si están a favor o no a favor de esas extracciones de gas en los Montes de Vitoria. Y yo, sinceramente, he hecho en falta, más allá de un pronunciamiento jurídico, un posicionamiento político claro, porque a tenor de sus declaraciones pues parece que insisten en el empeño de sacar gas de los Montes de Vitoria y la amenaza, por lo tanto, continúa. Una amenaza que, como ya he tenido ocasión de expresar varias veces, pues va en contra del compromiso de Vitoria-Gasteiz con el desarrollo sostenible, con nuestra trayectoria en lo que son las normas medioambientales y en lo que es nuestro modelo, que es inspirador, aunque parece un poco cursi la palabra, pero en definitiva, donde muchas ciudades se fijan ver cómo hacemos las cosas para esas medidas, poderlas llevar a cabo en sus municipios. Y luego es muy importante el tener en cuenta cuál es la voluntad de este Pleno, y es que este Pleno mayoritariamente ha rechazado este proyecto. Nosotros, cuando hemos debatido sobre este asunto, ya dijimos que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestra mano para salvaguardar y proteger el entorno de los Montes de Vitoria. Y no es un debate nuevo, es un debate antiguo, pero como se hizo en otros lugares, en Valderejo, en Izqui o en el Gorbella, nosotros proponemos que los Montes de Vitoria sean declarados parque natural. Como digo, esto no es nuevo y además, hemos tenido en esta trayectoria que tiene Vitoria de tener la suerte de que este pronunciamiento ya contó, y no hace mucho, en el año 2012, con la unanimidad de todos los grupos políticos. Y por eso, ante este riesgo real y cierto que tenemos ahora encima de la mesa, nos parece más oportuno que nunca traer de nuevo este debate. Es una oportunidad en que reiniciemos ese debate y declarar al parque natural declarar como parque natural a los Montes de Vitoria. Nosotros, desde el Partido Popular, queremos que los Montes de Vitoria sean declarados de una vez por todas parque natural y así dotarles de la máxima protección medioambiental. Como digo, está en riesgo nuestra señal de identidad que hemos labrado a lo largo de los años y no podemos echar por tierra este trabajo de todos y un trabajo continuado y de tanto tiempo que hemos empeñado los vitorianos. Por eso se hace urgente, se hace necesaria esa máxima protección a los Montes de Vitoria, porque realmente tenemos una amenaza medioambiental, que es la del empeño del Partido Nacionalista de buscar gas en este entorno. Bien, después ha presentado Bildu, una moción de adición hablando de los concejos. Por supuesto, desde nuestro grupo respetamos la gestión de los concejos. Creo que se puede salvaguardar
esa gestión perfectamente. De hecho, estamos porque hay que favorecer la actividad agrícola y ganadera del entorno rural de los Montes de Vitoria y creo que eso es compatible con prohibir expresamente la extracción de gas en los Montes de Vitoria, así como protegerlo también de otras amenazas que han ido y viniendo a lo largo del tiempo, como pueda ser la expansión urbanística, el cableado de alta tensión o los parques eólicos, etcétera. Sin duda es un entorno que a lo largo de la historia ha sufrido muchas amenazas y creo que la protección máxima de parque natural salvaguardaría de esta amenaza que tenemos hoy encima de la mesa y de otras que pudieran venir en el futuro. Gracias. Eskerrik asko eta orain Bilduren txanda da. Bai. Zurea da hitza. Eskerrik asko. Hoy el Grupo PP nos trae una moción para que los Montes de Vitoria sean declarados parque natural. Una cuestión que no es nueva, que se ha tratado en este Pleno en varias ocasiones y que, sin embargo, sigue siendo necesario plantear porque, a pesar de que este Pleno se ha posicionado a favor de esta declaración en anteriores ocasiones, todavía no se ha conseguido. En el año 2005, el CEA propuso la declaración de los Montes de Vitoria como parque natural. Lo propuso por su alto valor ambiental y ecológico y como una forma de proteger la zona frente a posibles amenazas ambientales, como podía ser entonces la presión urbanística. El CEA lo propuso porque estaba firmemente convencido de que era necesario mantener los procesos y funciones ecológicas de la zona. Entonces, el Ayuntamiento recogió el guante tendido por el CEA y se presentó como promotor de la iniciativa. Se comenzó a elaborar el consiguiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales como requisito indispensable para su declaración, pero el Gobierno vasco, años después, cerró esta posibilidad. Hoy por hoy, los valores ecológicos y ambientales de la zona siguen vigentes, pero también siguen vigentes las amenazas que sobre esta zona se ciernen. A la presión urbanística de entonces se le suma ahora la amenaza de la exploración y la explotación de gas. Esto demuestra que las amenazas sobre esta zona son múltiples y que es necesario protegerla. Por eso creemos que hay que impulsar nuevamente la declaración de parque natural. Si este espacio hubiera tenido esta figura de protección, seguramente la declaración de impacto ambiental del proyecto de exploración de Armentia 2 hubiera sido diferente y no nos encontraríamos en este momento con esta amenaza en nuestro territorio. A menudo hablamos del anillo verde como la joya de la corona de la Green Capital, pero este distintivo tendría que ser compartido con los Montes de Vitoria. A escasos metros del núcleo urbano nos encontramos con un increíble pulmón verde, con una masa forestal autóctona excelente, con un espacio envidiable para la flora y la fauna. Nosotras, en numerosas ocasiones, hemos hablado de la importancia de trabajar desde lo local en la conservación de la biodiversidad. La declaración de parque natural es una buena herramienta para ello y por eso EH Bildu se ha mostrado desde el inicio favorable a la declaración de los Montes de Vitoria como parque natural. Poder vertebrar un espacio verde configurado por el Anillo Verde y el Parque Natural de los Montes de Vitoria nos ayudaría a consolidar corredores ecológicos y supondría una interesante iniciativa para la conservación de la biodiversidad de nuestro municipio. Nosotras queremos el parque natural no como turismo o como imagen, queremos el parque natural como figura de protección, para asegurar que los Montes de Vitoria puedan seguir siendo lo que son, para evitar las amenazas como la explotación y la exploración de gas. Nos parece importante resaltar que si los Montes de Vitoria son lo que son, es gracias al trabajo que han hecho durante décadas a aquellos que gestionan este territorio, que son los concejos de la zona. A ellos agradecerles que los Montes de Vitoria son como son. Y precisamente por eso nos parece importante reconocerles ese trabajo que han hecho. Y por eso hemos traído una enmienda de adición que lo que pretende es reconocer ese trabajo y que pide que se asegure que en el proceso de declaración del parque natural se tenga en cuenta las entidades locales menores de la zona, incluyendo sus opiniones y aportaciones. Sí quisiera acabar haciendo una mención sobre la enmienda que ha presentado el Gobierno. El Gobierno nos habla de promover la máxima protección y conservación de los Montes de Vitoria. Estamos de acuerdo, por eso estamos hablando de la declaración de parque natural.
Lo que estamos hablando es que sea real una figura de protección, no de plantearlo de manera abstracta. Y el Gobierno también nos habla de tener en cuenta su diversidad biológica, el uso agroganadero y la idiosincrasia de la zona rural. Y por eso nosotras hemos presentado esta enmienda de adición. Lo que queremos decirles es que ustedes lo que plantean es algo en abstracto para no ir al centro del debate, que es si estamos a favor o no de la declaración del Parque Natural de los Montes de Vitoria, si estamos a favor o no de tener figuras de protección que nos ayuden a evadir amenazas como la exploración y explotación de gas. Eso es lo que queremos nosotras. Por eso queremos la declaración del Parque Natural de los Montes de Vitoria y como queremos que se tenga en cuenta la idiosincrasia de la zona rural, hemos presentado esa enmienda de adición. Mila esker. Eskerrik asko, Villalba Andrea, eta orain sozialistaren txanda da. Kantoren Andrea, da zure hitza. Buenos días. La verdad es que cuando leí la moción sobre los parques de sobre los montes de Vitoria, sobre la declaración de parque natural, me vino a la cabeza un debate reciente que tuvimos, que tuvimos la legislatura pasada también sobre la misma cuestión. Lo que pasa es que creo que este debate tiene su eje, o al menos así es como lo han planteado tanto desde el Grupo Popular como desde Euskal Herria Bildu, la cuestión del pozo de Armentia, ¿no? Ustedes dicen que hay que declarar parque natural para evitar estos sondeos, para evitar estas extracciones de gas, estas exploraciones de gas. Y a nosotros los socialistas nos parece que ese debate no se está abordando de una forma seria en estos términos, porque el parque natural abarca muchísimo más que una prohibición de exploración o de explotación de estos sondeos. Y queremos instar a este Pleno, porque ya ha salido aprobado por Pleno que Vitoria-Gasteiz no quiere ese pozo, pero no solo eso, sino que nuestro Plan General de Ordenación Urbana ya impide que se realicen ese tipo de sondeos y de explotaciones y precisamente por eso se ha denegado la licencia que pidió SESA, con lo cual no entiendo yo muy bien que es una especie de doble o triple protección o es traer este debate aquí otra vez de nuevo, de una manera un poco diferente, ¿no? A nosotros no nos parece que esto sea lo apropiado para tratar esta cuestión, que no solo implica a la zona del Pozo de Armentia 2, sino que tendría una afección muchísimo mayor y creemos que el debate se tiene que hacer desde otras perspectivas. Pero me gustaría indicarles y me gustaría explicarles y me gustaría que me entendieran. Para proteger la zona Vitoria-Gasteiz, Euskadi, España, de la exploración y la explotación de hidrocarburos, hay que aprobar la ley que está registrada en el Congreso de los Diputados. No traer declaración para hacer parque natural y todo España parque natural. Es que, vamos a ver, si lo que queremos es un debate sobre si debería ser parque natural los Montes de Vitoria, tenemos ese debate, pero si queremos un debate sobre la explotación y la exploración de hidrocarburos, tenemos ese otro debate. Me mezclan las dos cosas y no nos parece a nosotros que eso sea una... Vamos, nosotros no estamos de acuerdo con tener ese debate en esos términos, ¿no? Nosotros tenemos una posición muy clara y es, para evitar la exploración y la explotación de hidrocarburos en el subsuelo, hay que aprobar una ley a nivel nacional que así lo prohíba. Y eso es lo que estamos trabajando y eso es en lo que está trabajando el Partido Socialista. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, Kanto Andrea, orain, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernández de Landa Andrea, zurea da hitza. Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. En la primera Comisión de Territorio y Acción por el Clima, yo recordé que Vitoria era más que una ciudad y que tenía 63 concejos, 63 administraciones públicas. Recuerdo que el señor Iturricha se molestó replicando que no era necesario recordarlo, ya que todos lo sabían. Además, él había sido concejal de zona rural. A la vista de lo escuchado aquí hoy, está claro que a muchos de los presentes se les ha olvidado y no conoce la realidad de los concejos.
Y voy a empezar recordándoles que los concejos se rigen por una norma foral que reconoce su carácter de entidad local territorial y establece un marco jurídico de potestades y competencias. Entre otras, la potestad de defensa de los bienes y derechos del concejo en juicio y fuera de él, la policía de caminos rurales, montes, fuentes y de los demás bienes de uso público propios del concejo, la administración, conservación y regulación de su patrimonio, incluido el forestal, que se regula con la norma foral de montes. También cabe recordar la extensa normativa existente que protege y regula el espacio del que hablamos. En materia de aguas, la Ley de Aguas, cuya vigilancia realiza URA, que limita las zonas de servidumbre, cauces, márgenes y cerramientos. La Directiva Europea Marco del Agua, la Ley de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, el PTS de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la CAP, la norma foral de montes, que regula los montes, roturos y suertes foguerales, la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, la Ley General de Protección de Medio Ambiente, que aborda la especial casuística de los montes de Álava, que en su totalidad prácticamente son montes públicos y que pertenecen a los pueblos, y en la que se recogen los derechos y deberes de los titulares y la gestión de sus aprovechamientos. El catálogo de los montes de utilidad pública, el PORF, el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de Montes de Vitoria, la norma foral que regula el uso y conservación de caminos rurales, ya que todos los caminos rurales están inscritos en el registro de Diputación, el Plan General de Ordenación Urbana, la norma foral que regula los cotos de caza, la Ley de Caza del País Vasco, la norma foral de itinerarios verdes, la CEC de Montes de Vitoria, en la que los concejos fueron incorporados al grupo de trabajo y en la que no ha habido ningún problema, sino todo lo contrario. Y eso ha sido un claro ejemplo de trabajo entre administraciones. La PAC, que regula la actividad agrícola y ganadera. Además de toda esta normativa existente, y seguro que me dejo alguna, también quiero recordarles que las excelentes condiciones en las que se encuentran los montes se deben a la gestión que de este recurso natural han realizado los concejos y sus habitantes a lo largo de la historia. Y haciendo un pequeño ejercicio de memoria que a la señora Villalba se ha saltado con mucha alegría y pienso que ha sido desde el desconocimiento, le recordaré que en 2006 se anuncia la primera propuesta de declaración de parque natural con la negativa de los concejos de Vitoria y también la negativa de Arraia Maestu, que se niega a formar parte del mismo. El Servicio de Montes de Diputación ya manifiesta su preocupación ante lo que supondría una mayor afluencia a los núcleos cercanos y a los montes públicos incluidos en el parque. En 2012 se plantea la aprobación inicial del POR, sin consultarle a los concejos y con una celeridad escandalosa, y además sin una propuesta clara de límites. En julio de 2012 se envían a Gobierno vasco las 62 alegaciones a la propuesta de POR aprobadas y presentadas por los 39 concejos afectados. En este documento de alegaciones enviado dicen, y voy a citar textualmente su respuesta, legalmente se podrán aprobar inicialmente el POR de Parque Natural de Montes de Vitoria, pero esta imposición nunca resultará cuando los habitantes de la zona rural no han sido escuchados ni han formado parte del proceso, ni integrados en esta figura impuesta. Hay que recordar su enfado y manifiesta oposición porque en el patronato del hipotético parque los concejos tendrían una presencia simbólica. Las actividades ganaderas, los aprovechamientos forestales, los pastos, los roturos, las suertes foguerales, los aprovechamientos melíferos y maderables se someterían a la aprobación del órgano gestor y, a consecuencia de ello, se generarían unas pérdidas de renta y de derechos e intereses patrimoniales a consecuencia de las limitaciones del POR y del PRUG. Por lo tanto, el ejercicio de las atribuciones de los concejos en esas materias competentes quedaría totalmente anulado, ya que sería el órgano gestor quien aprobase o no lo dictado por los concejos. En 2013, el Gobierno vasco solicita a los concejos que hagan una representación gráfica de los terrenos a excluir. Y vuelvo a citar su respuesta. Los concejos solicitan su exclusión en todo su ámbito concejil, incluidos los caminos rurales, las divisas, los aprovechamientos de suelo y vuelo, los edificios de su titularidad, los roturos, los terrenos de monte agrícolas y sus núcleos de población. Cabe recordar que hay una serie de núcleos de población dentro del parque que tendrían unas afecciones gravísimas. En 2016, los concejos afectados solicitan formalmente a Gobierno vasco que impulse los trámites necesarios para finalizar esta propuesta de parque natural y otros procesos de declaración de espacios naturales para el mismo emplazamiento. Y manifiestan, y vuelvo a citar textualmente, que una vez finalizado este proceso, los concejos, junto con otras administraciones interesadas, promoverán abrir foros de encuentro y debate sobre otras figuras de conservación y protección alternativas y acordes con la realidad del municipio de Vitoria-Gasteiz.
Quiero también recordarles que todas estas negativas y declaraciones se hicieron mediante un proceso de debate y reunión en cada uno de los concejos afectados, siendo todas ellas aprobadas por asambleas concejiles y bajo acuerdos de concejo, como así se recoge por el fiel de fechos en sus actas concejiles. Creo que a la vista de esto sería razonable y justo aceptar las decisiones de estas juntas administrativas públicas, quienes tienen la titularidad y derechos de estos montes, y empezar a co-crear con ellos sobre esa propuesta que hacen. Es decir, abrir un foro de encuentro y debate sobre qué figuras de máxima protección y conservación alternativas y acordes con esa zona se pueden plantear y con esa realidad de la zona rural del municipio de Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias. Eskerrik asko, Fernández de Landa Andrea, orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Fernández jauna. Bien, yo creo que como se ha comentado en este debate, ha sido varias veces el que, valga redundancia, este debate se ha traído a este pleno. Si no me equivoco, la última fue iniciativa de este grupo en la legislatura pasada, en abril del 2018. Y se aprobó una moción de apoyo a la declaración del área de los Montes de Vitoria como espacio natural protegido y a la reactivación del proceso que por aquel entonces se anunció en el Gobierno vasco. Por desgracia, casi 3 años después, 2 años y medio después, seguimos igual, seguimos con este proceso parado y que lleva desde el 2013. Y entre los argumentos a favor de la reactivación del proceso se encuentra la obligación de cumplir con el mandato parlamentario para proteger el área natural de los Montes de Vitoria, la no existencia de razones ambientales para desistir del procedimiento de protección, porque hay que recordar que es una zona con elevados valores ambientales y con un potencial natural en buen estado de conservación. Criterios exigidos por la Ley Vasca de Conservación de la Naturaleza para su inclusión como espacio natural protegido. Entendemos que esta institución, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como impulsor inicial de este proyecto, debe mostrar su respaldo firme y unánime a este proyecto. Hay que recordar que estamos en un municipio European Green Capital y que no podemos quedarnos a un lado. La parálisis debe acabar y debemos poner toda nuestra parte para que los Montes de Vitoria sean un espacio conservado y protegido de futuras amenazas y las amenazas que actualmente existen y que se han puesto en manifiesto. Pero también hay que recordar el gran valor ambiental y cultural de la zona, que cuenta con 51 especies amenazadas, 15 comunidades vegetales de gran rareza y singularidad, 14 yacimientos arqueológicos o 19 edificios religiosos, un gran patrimonio natural y cultural que hay que preservar. La zona de especial conservación declarada actualmente en los Montes Altos no es suficiente para proteger los valores naturales del espacio. Así lo establecen los informes científicos que avalan este proceso. Repito, así lo establecen los informes científicos que avalan este proceso. La protección del espacio debe ser consensuada, sí, siempre teniendo en claro qué valores se quieren proteger y cuál es el objeto de dicha protección. Debemos ir todas a una para que las futuras generaciones puedan seguir viviendo, trabajando y disfrutando de este espacio privilegiado. Es un proyecto de municipio, pero también de país. Y también aquí se ha puesto de manifiesto sobre la importancia de los concejos, especialmente lo ha puesto de manifiesto la señora Fernández de Landa. Yo creo que es una oportunidad, y esto tiene que ser una oportunidad, y en eso creo que debemos estar todas de acuerdo. Una oportunidad para que puedan participar, sí, pero también una oportunidad para que puedan preservar sus costumbres, sí. Y es importante que mandemos un mensaje unánime de que esta es una oportunidad muy importante para los propios concejos. Que no lo vean como una amenaza. Que no lo vean como una amenaza. Tenemos ejemplos. Tenemos ejemplo de Izqui, tenemos ejemplo de Valderejo. Ejemplos importantes, ¿no?, en lo que han podido ayudar a la zona rural este tipo de declaraciones y de protecciones. Por lo tanto, caminemos hacia ella. Hoy creo que no va a haber un apoyo unánime. Nosotras vamos a votar a favor de la moción original del Partido Popular y, lógicamente, también a la edición de Euskal Herria Bildu. Hoy no hemos querido presentar una enmienda en este sentido. Podíamos haberla presentado, pero a nosotras nos da igual quién lleve la firma,
Hace 2 años y medio trajimos esta moción y salió adelante. Esta vez la apoyaremos a que lleven otras firmas porque lo importante, insisto, es que los Montes de Vitoria sean declarados como espacio natural protegido. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna, bigarren txanda hasiko gara. Alderdi Popularraren izenean Iturritza jaunak parte hartuko du. Gracias de nuevo. Bueno, pues creo que hoy los vitorianos tenemos que estar contentos porque el Pleno se posicione a favor de proteger este espacio que son los Montes de Vitoria. Y ahora solo espero que por parte del Gobierno, que tiene la máxima responsabilidad, pero que parece que no está por la labor, respete esta voluntad municipal y que ponga todo lo que esté en su mano para poder hacerlo. Quiero hacer simplemente, porque los argumentos para la moción ya los he expuesto en mi primera intervención, hacer alguna disertación sobre los posicionamientos del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco en esta moción. Decía la representante del PSOE que no es serio, que este no es el debate, que ya hay una ley en el Congreso. Pues sí, es cierto, pero a la vista está que hay leyes que parece que van por la vía rápida e incluso saltándose todos los trámites que parecen aconsejables en leyes importantes que se están debatiendo, y hay otras que, pues que no sé si van unas en el AVE y otras en el topo, pero que van a distinto ritmo. Entonces, esta parece que es una de ellas. Y aparte no creo que tengamos que conformarnos con una actitud pasiva, sino que tenemos que ser proactivos, activos y compartiendo el objetivo, como parece que lo compartimos a tenor de la moción del gas que hablamos aquí en el último pleno. Pues la verdad es que me apena que no hayan manifestado el voto favorable. Creo que no es incompatible el explorar todas las herramientas que tenemos para proteger este ámbito, con que aparte haya una ley nacional que vaya a prohibir este tipo de extracciones, pero no olvide que he hecho referencia a que no solo se trata de proteger del gas, que también, y por eso la oportunidad de esta moción, porque es la amenaza actual, sino que hay otras amenazas que también han estado presentes y que nadie nos dice que no puedan estar presentes, como las que le he referido antes. Bueno, me ha sorprendido el que hayan para este asunto, pero están en su legitimidad de hacerlo, a usted, señora Fernández de Landa, como representante, como portavoz o concejala de la zona rural del municipio, y que no sea la señora Oregui como Acción por el Clima, porque creo que este asunto va más con eso, y que lo de los concejos no deja de ser, creo, una excusa para apartarnos del meollo de la cuestión, que es declarar esto parque natural. Yo solo le quiero decir que la amenaza para los concejos no es el parque natural, la amenaza para los concejos son sus políticas. Esa es la realmente amenaza. Entonces, pues, que salga usted a defender solamente ese aspecto, cuando he dicho además en mi intervención que ante todo hay que respetar la gestión de los concejos, pues simplemente me parece una excusa, y es perfectamente compatible respetar la gestión de los concejos y sus competencias y favorecer la agricultura y la ganadería y todos los derechos que ellos tienen con la protección de este asunto, y no utilizar eso como simple excusa para no hablar de lo realmente importante, que es las herramientas que tenemos para proteger este espacio, y creo que tenemos que hacer todo lo posible para hacerlo. Y hoy es la amenaza del gas, que es una amenaza cierta, pero mañana pueden ser otras. Es un deseo anhelado por los vitorianos desde hace mucho tiempo, expresado varias veces en este pleno, el que sea declarada parque natural, y creo que este debate que hemos tenido y que seguimos teniendo con la extracción del gas es una oportunidad inmejorable para retomar ese expediente
y de una vez por todas proteger este espacio y que podamos dormir los vitorianos tranquilos sin esta amenaza o futuras amenazas que puedan venir. Gracias. Eskerrik asko, Iturritza jauna. Orain EH Bilduren txanda. Villalba Andrea. Bueno, yo creo que hoy las representantes del Gobierno, tanto la señora Canto como la señora Fernández de Landa, han venido con el discurso preparado, pero no nos han escuchado. Porque, señora Canto, yo he hablado de todos los valores ambientales y ecológicos de la zona. Yo he hablado de biodiversidad, de conservación, he hablado de flora y fauna, he hablado de corredores ecológicos, he hablado de todos esos valores que tiene los montes de Vitoria. Pero, claro, he hablado también de las amenazas. Y una de las amenazas es la exploración y la explotación de gas. ¿Y cómo no vamos a hablar de las amenazas cuando estamos hablando de una figura de protección como el Parque Natural? Porque, de hecho, en el propio embrión de esta idea, el CEA hablaba de amenazas y planteaba la declaración de Parque Natural como una forma de hacer frente a las amenazas de entonces, que era la amenaza urbanística. Claro que hay que hablar de eso también. Por otra parte, a la señora Fernández de Landa decirle que no he tenido un ejercicio de amnesia selectiva ni una falta de conocimiento de cómo ha sido el proceso. Y también decirle que creo, insisto, en que creo que no nos ha escuchado. Y no sé también si se ha detenido a leer nuestra enmienda de edición, porque precisamente nosotras hablamos de los concejos en nuestra enmienda de adición. Hablamos de tenerles en cuenta, de respetar sus opiniones, de respetar sus necesidades. Y yo en mi primera intervención he hablado de agradecer a la zona rural y de agradecer a los concejos de la zona que los montes de Vitoria sean hoy lo que son, porque son los entes gestores de la zona, son los concejos lo que nos han permitido tener unos montes tal cual los tenemos ahora. O sea, lo que pasa es que nosotras estamos diciendo y somos conscientes de todas las reticencias que hubo en la zona rural en ese momento y precisamente estamos hablando de tenerles en cuenta para poder hacer frente a esas reticencias, de tenerles en cuenta en el proceso de declaración del Parque Natural, porque creemos que es posible trabajar conjuntamente y porque creemos que efectivamente esto puede traer también beneficios a la zona rural y se puede respetar las necesidades y la idiosincrasia de la zona rural. Así lo queremos hacer, así queremos tener un parque natural. Y también le quiero decir, lo ha dicho el señor Iturritza y yo se lo quiero repetir, la mayor amenaza que tiene en este momento la zona rural es la exploración y la explotación de gas. Y, sin embargo, no le oigo a usted hablar de esa amenaza. Me gustaría que se posicionase también sobre esa amenaza y que nos diga, desde el punto de vista de la zona rural, desde los concejos implicados, qué podría suponer ese ejercicio de exploración y explotación de gas para esas zonas. Sin embargo, de eso no habla. ¿Qué es mayor amenaza? ¿Un sondeo de gas o la declaración de parque natural en las condiciones que nosotros lo hemos comentado, que sea teniendo en cuenta la zona rural? Porque si usted se fija en la Ley de Conservación de la Naturaleza, que es la que nos marca cómo tenemos que hacer el proceso de declaración del parque natural, nos habla del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, nos habla del PRUG y nos habla de la forma de funcionamiento del patronato. Pero nos dice, también deja puertas abiertas en ese sentido. Nos dice que el patronato elaborará su reglamento de funcionamiento interno, con lo cual tengamos en cuenta la zona rural ahí. Lo que pasa es que ahí hay que hacer un ejercicio de cogobernanza y de cogestión a la que ustedes no están acostumbradas. Y nosotras decimos que es posible. Y nosotras decimos que es posible y que queremos que la declaración de parque natural sea precisamente a favor de la zona rural y teniendo en cuenta la zona rural, y para frenar las amenazas que hay sobre la zona rural, como es la explotación y la exploración de gas. Mila esker. Mila esker, señora Villalba. Le voy a responder para que quede muy claro. Mientras yo sea alcalde de esta ciudad, este Gobierno se va a posicionar en contra de cualquier posibilidad de explorar o explotar gas en nuestro municipio.
Por tanto, creo que quede muy claro que mientras yo sea alcalde, este Gobierno y este Ayuntamiento se posicionará en contra de esas amenazas que usted manifestaba. Vamos a seguir con el debate. Ahora le corresponde al Partido Socialista. Señora Canto, tiene usted la palabra cuando quiera. Bueno, señor Iturricha, yo le quiero decir que si en algún momento he dicho que no me parece serio, me disculpo porque no es la palabra adecuada. A mí, a nosotros, a nuestro grupo, serio, por supuesto. Lo que no nos parece es que sea la forma, ¿no? Podríamos decirlo así, de plantear este debate, ¿no? Para que no haya exploración y explotación de gas, declaramos parque natural toda la zona. Hombre, yo creo que el argumento, en mi opinión, los argumentos tienen que ser un poco menos peregrinos o tal vez más centrados en el objeto de debate. La enmienda que nosotros presentamos, tanto el Grupo Nacionalista como el grupo al que represento, el Partido Socialista, pide que se ejecute la máxima protección posible, teniendo en cuenta la biodiversidad, la idiosincrasia de la zona rural y las competencias o las cuestiones agroganaderas. Yo creo que no es nada descabellado, ¿no?, de pedir que se establezcan unos marcos de protección teniendo en cuenta esas cuestiones tan particulares. Evidentemente, sin irme por las ramas o sin hacer nada ambiguo, es simplemente la cuestión de, bueno, son unas zonas que tienen que tener una especial protección, simplemente que se tengan en cuenta estas cuestiones diferenciales respecto al resto de zonas. Ya he sido también muy clara en mi primera intervención. Cuando hablan de amenazas, la amenaza de la exploración y de la explotación, nuestro Plan General de Ordenación Urbana ya nos prevé de esas amenazas. Ya está prohibido, por eso mismo se ha rechazado la licencia que pidió SESA. Este Pleno también se ha pronunciado en un sentido similar y para nosotros, para el Grupo Socialista, la vía más rápida y más efectiva para que no se pueda ni explorar el subsuelo en busca de hidrocarburos ni explotar el mismo es la aprobación de la Ley de Cambio Climático, Energía, Transición Ecológica, que está presentada en el Congreso de los Diputados y que nuestra ministra, la señora Rivera, defiende. Nosotros entendemos que esa es la forma más efectiva y más rápida de evaporar de nuestro panorama estas amenazas y es por ello por lo que nosotros instamos a todos los grupos en contra de la exploración y la explotación de hidrocarburos a que apoyen esta ley en el Congreso de los Diputados. Eskerrik asko, Kanto Andrea. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Fernández de Landa Andrea, zurea da hitza. Bueno, primero agradecer al señor alcalde su contundente aclaración sobre nuestra postura en la exploración y explotación de gas. Yo no voy a entrar en el juego trilero del señor Iturricha y el PP, que con este tema han ido dando bandazos de un sitio a otro. Recuerdo a su compañero, el señor Maroto, en 2014, votando en el Pleno contra la ILP, contra el fracking, y firmar a su favor unos minutos después. Y ahora, pues así son ustedes, oportunistas que solo buscan generar preocupación y desconfianza y un cabreo monumental en los concejos. Concejos que, por cierto, están muy pendientes hoy de esta moción. Dice que los vitorianos pueden estar contentos. Se ve que las vitorianas y los habitantes de la zona rural no tienen que estar contentos. Señora Villalba, su enmienda de adición es puro postureo. Decirle al Gobierno vasco que escuche las opiniones de los concejos como si fuera gente que pasase por allí es preocupante y demuestra el grado de respeto y poco conocimiento que tiene sobre estas administraciones públicas, sus potestades y sus competencias. Los concejos, las vecinas y vecinos de los concejos, las asambleas vecinales, ¿no tienen derecho a decidir? ¿Dónde está el derecho a decidir de los concejos y sus habitantes? Explíquenmelo ustedes. Precisamente el Gobierno vasco ya hizo ese ejercicio. Hizo el ejercicio de respetar y reconocer las alegaciones de los concejos y por ello concluyó que no se podía imponer
una declaración de parque natural por encima de quienes tienen las potestades y las competencias. Señor Fernández, desde luego coincidimos con usted en que nos preocupa y nos ocupa la conservación y protección de este espacio natural. Los Montes de Vitoria forman parte de la historia y del paisaje de los concejos y es una fuente de ingresos y de recursos para su subsistencia. Y es por ello que son los primeros interesados en su conservación y en su protección. Valderejo era una zona degradada, era una zona que no había nada. Evidentemente, el Parque Natural lo ha revitalizado. El municipio de Vitoria y los concejos de Vitoria no tienen esa circunstancia, no tiene nada que ver con Valderejo. Por concluir, yo les voy a invitar a ustedes a que cuando acabemos este pleno les llamen a los agricultores de los pueblos y les cuenten que van a perder la rentabilidad de sus explotaciones debido a la pérdida de los roturos y que el relevo generacional en esa zona está condenado. También que aquellas inversiones que han hecho en los roturos en materia de regadío se exponen también a perderlas. También las fuentes de ingresos de los concejos derivadas de la pérdida de rentas. También la de los cotos de caza y, como consecuencia de la pérdida de la gestión de esos cotos, el aumento significativo de algunas especies que no tienen ya depredadores naturales con el aumento de la problemática que eso genera en los cultivos y en otros espacios. También les van a contar a los habitantes de los pueblos que están dentro de ese parque que sus crecimientos vegetativos están condenados y sentenciados y que si tienen la mala suerte de necesitar mejoras en los tejados de sus viviendas, que se vayan olvidando por la prohibición de hacerlo en ciertas épocas. También sus derechos de suertes foguerales, que suponen una merma en su economía. Y a los ganaderos, ustedes les cuentan que la pérdida de los aprovechamientos de pastos abocará a que tengan que tener el ganado estabulado, con lo que supone eso económicamente. También les expliquen cómo van a gestionar los caminos, esas vías pecuarias, quién va a pagar los desperfectos, quién tiene la prioridad en las mismas cuando no puedan pasar con la maquinaria agrícola porque se encuentren con los turistas, con las bicicletas o con otras cosas. ¿Qué va a pasar con los aparcamientos en los pueblos? Cuando toda la gente vaya de visita a ese parque natural, el espacio público de los concejos se va a convertir en un aparcamiento, claro. ¿Cómo les convencen de que proteger los montes va a ser promoviendo actividades recreativas? Yo quiero que les expliquen ustedes que tienen una escala de valores y que no entienden que los montes no existen sin los pueblos y los pueblos no existen sin los montes. Así que yo les propongo que seamos serios con los habitantes de la zona rural, con el sector primario, de quien tanto hablamos, pero no escuchamos, con el derecho a decidir de sus asambleas en el marco de sus competencias. Trabajemos de abajo hacia arriba, co-creemos con ellos. Yo les propongo que respetemos y que aceptemos la propuesta de los concejos de trabajar junto con ellos y otras administraciones interesadas en abrir foros de encuentro y de debate sobre qué figuras de conservación y protección se pueden adecuar más a ese espacio y que sean acordes, además, con la realidad de la zona rural del municipio de Vitoria. No quieran tanto a los concejos, señores, quiéranlos mejor. Seamos capaces entre todos de ponernos en su lugar, no en su sitio. Por lo tanto, yo les pido que respeten las competencias y las potestades de los concejos, que les escuchen, que escuchen sus alegaciones, que escuchen sus aportaciones, que las respeten y que trabajemos junto con ellos para poder buscar esas figuras que todos estamos hoy de acuerdo aquí, que sean de mayor protección y conservación. Muchas gracias. Eskerrik asko, Fernández de Landa Andrea. Orain eztabaida bukatzeko, Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Fernández jauna. Esker. Bueno, yo creo, señora Fernández de Landa, que aquí lo que no es justo es que usted se erija como la única voz de la zona rural en nuestro municipio. No es justo tampoco que usted nos achaque algunas cuestiones que la verdad es que nos han puesto sobre la mesa. Y espero que esa defensa de la zona rural que usted está realizando, también su partido lo realice, no solo aquí en este municipio, con amenazas, como la que se han expuesto aquí del gas, con amenazas en todo el territorio histórico de Álava, como la implantación de grandes molinos, parques eólicos, con un impacto ambiental importante en algunas zonas también de espacios naturales. Y también espero que, lógicamente, a nivel municipal, ustedes defiendan no de cambiar algunos terrenos urbanísticos de alto valor agrícola que tenemos esto en un municipio, que en vez de ir encaminados a la estrategia agroalimentaria, vayan a urbanizaciones o vayan a instalación
o construcción de campos de fútbol. Eso también lo espero, porque son también amenazas que ocurren en nuestro municipio, no solo en esa zona. A mí me apena, especialmente a la señora Fernández Landa, me apena porque creo que hoy el mensaje que usted ha lanzado no es el mensaje que deberíamos haber lanzado como institución. En vez de seguir incrementando esa sensación que tienen algunas personas que viven en los concejos, es de verse amenazada, es darle la vuelta y decir que es una oportunidad. Y es una oportunidad, insisto, para preservar sus costumbres. Y es que tenemos ejemplos en el territorio histórico de Álava. Lo he puesto sobre la mesa, unas cuestiones como en Izqui o en Valderejo, mal que le pese. Y es que, insisto, y mi grupo ni siquiera se ha centrado, porque ahora parece que está de actualidad la amenaza del gas, y creo que es gracias a la presión política y social se ha visto la importancia de tener una ordenanza municipal que impida ese tipo de estaciones. Pero es que, más allá de eso, se lo he relatado en mi primera intervención. Estamos hablando de que este espacio cuenta con 51 especies amenazadas, 51 especies amenazadas, 15 comunidades vegetales de gran rareza y singularidad, 14 yacimientos arqueológicos o 19 edificios religiosos, un gran patrimonio natural y cultural que hay que preservar. Y en eso, esa es la oportunidad que vemos, esa es la oportunidad de dejar a las siguientes generaciones de un espacio que puedan disfrutar en el buen sentido de la palabra. Y por eso estamos de acuerdo con declarar parque natural. Y por eso también estamos de acuerdo con la participación de los concejos. También para mostrarles que no estamos hablando de una amenaza a sus costumbres, sino de una oportunidad a sus costumbres. A nosotros nos apena que se haya roto el consenso de hace 2 años y medio, cuando trajimos este debate a este pleno, pero aún así la opinión mayoritaria se va a volver a ver en este pleno y se va a volver a ver que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la mayor parte del pleno del Ayuntamiento de Gasteiz, se muestra favorable a declarar los Montes de Vitoria como un espacio natural protegido. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna, eta gainontzekoei zuen parte hartzagatik. Orain bozkatuko dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa mozio honen inguruan. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen, EH Bildu, Alderdi Popular eta Elkarrekin Podemos taldeen kontrako botoarekin eta EAJ eta Alderdi Sozialista taldeen aldeko botoarekin. Orain, bozkatuko dugu EH Bildu Gasteiz udaltaldeak aurkeztu duen gehitzeko puntu hori, ez? Gehitzeko zuzenketa hori. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz onartuta geratzen da, EH Bildu Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta EAJ eta PS taldeen kontrako botoarekin. Eta orain ja, bozkatzen dugu mozio osoa, ez? Alderdi Popularrak aurkezten duena, gehi orain onartu egin dugun puntu hori. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz onartuta geratzen da, aurreko bozketaren emaitza berdinarekin. Orain ja badugu, aurreko puntuan eztabaidatu dugun mozioaren transakzio bat, zuzenketa bat, eta beraz bozkatzera goaz. Denok dakizue zein den zuzenketa hori, eta gainera alderdi politiko guztiek sinatzen dugu, osea, alde hortatik ere zorionak guztioi. Bozkatuko dugu. Barkatu, alkate jauna, barkatu. Igual aktan jasota gera dadin, komeniko litzateke irakurtzea edo. Ederki, irakurriko du ordu. Enmienda transada de los grupos EAJ-PNV, PSE, EH Bildu, PP y Elkarrekin a la moción del grupo de EH Bildu Gasteiz para solicitar el mantenimiento de la atención en ventanilla de las oficinas de Kutxabank. Punto 1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a Kutxabank y al resto de las entidades bancarias presentes en el municipio a que posibiliten el servicio de ventanilla en sus oficinas en franjas horarias diarias para una adecuada atención a los clientes. Punto 2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita al representante que el Ayuntamiento tiene designado en la Fundación Vital que traslade dicho requerimiento de continuidad en los distintos órganos de la Fundación. Y punto 3. El presente acuerdo se trasladará a todas las entidades bancarias
y a los representantes del Ayuntamiento en los órganos de la Fundación Vital. Bueno, beraz denok dakigu zein den edukia, eta orain bozkatzera goaz. Aldeko botoak, aho batez, onartzen da, eta beraz honekin amaitutzat ematen dugu puntu honen eztabaida. Bai, urrengora goaz, 14. hain zuzen ere, Elkarrekin Vitoria-Gasteiz taldearen mozio bat eztabaidatzeko, kasu honetan Gasteizen zuntz optikoaren bidezko konexioa izateko. Ruiz Andreak du hitza. Eskerrik asko. Bueno, la pandemia ha puesto en muchas cuestiones las costuras al aire. Una de ellas es la brecha digital. En muchos momentos, no solo en comisión, incluso en este pleno, hemos apelado a esta brecha intergeneracional, donde las personas más mayores o que menos han tenido que relacionarse con la tecnología carecían de un sistema o de elementos para poder relacionarse. En su día a día se valían de ayuda de otras personas o recurrían a métodos tradicionales para hacer cuestiones que ahora se pueden abordar desde Internet. También hemos hablado en numerosas ocasiones de la brecha digital por razones socioeconómicas. Familias que no tienen recursos necesarios para tener conexión de Internet en sus hogares o dispositivos para poder conectarse, para teletrabajar, para estudiar desde casa, pero también para mantener el contacto con nuestros seres queridos. Pero hay otra parte de la brecha digital que hay que tener en cuenta y que no tiene que ver ni con la primera ni con la segunda. Son las personas que, aun teniendo, no padeciendo la brecha digital y aun teniendo medios económicos y materiales, carecen de una línea de banda ancha que sea adecuada a nuestros tiempos. Esta es una cuestión que puede parecer lejana a nuestro municipio, una cuestión más de núcleos rurales y que, he de decir, desde la Diputación Foral se está atajando dando conectividad a todos los rincones del territorio. Parece, por tanto, que esta cuestión no nos atañe en Gasteiz. Nuestro grupo ha detectado zonas donde las vecinas no están de acuerdo. La conectividad a Internet de calidad no está garantizada para todas nuestras vecinas. Presentamos, por tanto, esta moción porque entendemos que es necesario caminar hacia una conexión digital como un derecho básico, más en pandemia, pero sobre todo para afrontar los retos que tenemos como sociedad y todos estos retos que se nos están poniendo por delante. En estos momentos la fibra óptica es más necesaria que nunca para poder estudiar, para trabajar y estar en contacto con el resto del mundo. En nuestra ciudad aún hay vecinas que no tienen acceso a ella por razones que no justifican en ningún caso la falta de un servicio que está consagrado por la Unión Europea como un derecho universal desde 2016. Intentar afrontar los retos del siglo XXI y poder conciliar nuestras vidas en plena pandemia con la tecnología obsoleta del siglo pasado no es posible. La conectividad mediante ADSL no cumple con unos mínimos requisitos para su uso diario ni en cuanto a velocidad ni en cuanto a calidad. Los cables mediante los que se transmite esta tecnología tienen más de 50 años y están deteriorados. Sufren constantes cortes. No contar con una línea con calidad suficiente hace que algunas familias tengan problemas para conciliar el estudio a distancia de sus hijos o el teletrabajo de ellos mismos. Y esto les complica las tareas. Y es que esta tecnología, el ADSL, no estaba pensada para tener, por ejemplo, videollamadas simultáneas desde 3 dispositivos al mismo tiempo. Las instituciones debemos de garantizar la igualdad de oportunidades y, en este sentido, es inadmisible que tengamos zonas de nuestra ciudad que estén conectadas a la banda ancha y otras que no. Barrios de primera y de segunda, lo que refiere a conectividad. Esta limitación puede influirnos incluso en acceso a cursos de que este mismo ayuntamiento propone, siendo tener banda ancha un requisito técnico para poder acceder a los mismos. Por eso lo que queremos es que se fije un plan para que este servicio llegue a toda la ciudadanía sin excepción. Las vecinas afectadas y las compañías insisten que las dificultades para acometer estas obras en ciertas calles, como por ejemplo la calle Diputación o la calle Zapatería, que carecen de fibra óptica, vienen dadas por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en cuanto a permisos.
En cambio, el Gobierno municipal sostiene que no existe ninguna calle en la ciudad en la que no se pueda introducir la fibra óptica y que son las teleoperadoras quienes tienen que ofrecer el servicio. Nosotros no vamos a entrar a hacer una valoración de esta cuestión. Lo que esperamos es que el Gobierno municipal se comprometa a favorecer que la banda ancha llegue a todos los rincones de nuestra ciudad y que fije un plan para que este servicio llegue a toda la ciudadanía y que si existe algún impedimento en la ordenanza municipal para que estas obras puedan ser acometidas por empresas suministradoras, lo solvente. Porque no puede ser que en el siglo XXI haya vecinas en Vitoria-Gasteiz que no tengan acceso a un servicio básico para cuestiones como el teletrabajo, el teleestudio o las relaciones interpersonales. Realizamos una propuesta en nuestra moción con 2 puntos. Y hubo varias enmiendas a nuestra moción original. Hemos llegado a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y con el PSE para llegar a unos puntos encontrados en los que entendemos que se hace y se queda marcada cuál es nuestra posición en este tema. Y lo voy a pasar a leer porque quizás es más sencillo, luego lo repartiré. El primer punto consistiría básicamente en realizar un diagnóstico y un mapeo de la situación de la fibra óptica en nuestro municipio, que nos dará, como bien es el trabajo de un mapa, decirnos en dónde podemos conectarnos a la banda ancha o no, y así tendré esa información. Y el segundo punto, que tendría que ver con favorecer la puesta en marcha por parte de las empresas suministradoras de la instalación de la fibra óptica en todo el municipio, avanzando en la aminoración de la brecha digital. Le agradezco en este caso a los diferentes grupos que nos han mostrado su interés también por alcanzar un acuerdo. Ya lo habíamos alcanzado con estos grupos y bueno, creemos que es fundamental y primordial en estos momentos poder llegar a acuerdos en esta cuestión para poder avanzar en la aminoración, como decía, de la brecha digital en nuestra ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Ruiz Andrea, eta eskerrik asko ustegatik. Zuzenketa hori orain EH Bilduren txanda da. Bai, eskerrik asko eta egun on guztioi berriro. Zalantzari gabe, momentu honetan konexio digitalarena eta nola egiten dugun kalean ere dagoen debate bat da. Batez ere, askotan gu hona ekarri izan dugun bezala arrakala digitalari begira. Baina dena den, mozio honen abia puntua ez da hori, eta beraz lehenengo joango naiz mozio honen abia puntura, ez, gero ja nik uste dut jorratu behar duguna ere gehitzeko, horren inguruan komentarioak egiteko. Nik irakurri nuenean lehendabizi aldiz mozio hau, nik gauza batzuekin bai zalantza baino harridura puntutxo bat ere izan nuela ezin ukatu, ezta? Lehenengo eta behin planteatzen delako mapeo bat egitea eta nik uste dut momentu honetan nahiko identifikatuta dagoela non dauden arazo horiek. Eta askoz eraginkorragoa iruditzen zait identifikatuta baldin badago non, zuzenean aipatzea non dauden arazoak askoz denbora gehiago ere aurreztuko genuelako. Eta orokorrean detektatuta dauden onden, ez? Oso arrazoi ezberdinengatik, baina alde batetik badakigu alde zaharrean daudela, horrelako konektibitate arazoak eta evidentea da ere zergatik den, ez? Eta handik ere obrak egin behar direnean non kokatzen garen, eta gero bestetik ere, gure udalerrian, ez lehen aipatzen zen bezala inbeste nekazaritza eremuan, baita ere ipar-mendebaldeko nekazaritza eremuan hainbat arlotan ere arazo hori dago. Arazo hori han beste arrazoi batzuengatik da, ezta? Zonalde horretan guztio dakigun bezala badago aireportua, eta aireportuaren kasuan, aldaialden gertatzen den bezala ez abiadura handiko trenaren horrekuspenarekin, han badaude, han bat, kondizionante, oztopo bat direla, horra ere eramatea zuntz optikoa. Dena den, ere jakin badakigu, hori guztia identifikatuta dagoela, eta beraz ere, analizatzen dugunean, egoera orokorra, zut ezinbestekoa dela ere aipatzea, norena den ardura, ez?
kasu bakoitzean. Eta hori ere, hainbat arlotan gutxienez ipar-mendebaldeko nekazaritza eremuan identifikatuta dago guztiz, zeinek egin behar duen zer hori guztia konpontzeko. Gero badago beste kontu bat, eta hau da guztiz zentratuta dagoela zuntz optikoan. Eta nik behintzat ikuspuntu tekniko batetik, zuntz optikoa oso tresna ona da, oso, baina ez da tresna bakarra. Eta nire ustez, konektibitatea bada defendatu behar dugun gauza bakarra, eta nik behintzat ez nukela mugatuko bakarrik zuntz optikara. Horregatik guk ere planteatzen genuen, hori, mugatze hori ez izatea. Porque momentoren batean, hainbat lekutara ailegatzeko, beste bide batez, baldin badago erantzuna, pues zergatik ez. Horrek ez du esan nahi, zuntz optika ezetz, baizik eta esan nahi duena bada, bide gehiago daudenean, ez dezagun mugatu, gure burua horretara. Eta ikuspuntu horretatik beraz, zabaltzea. Pero sobre todo, también había una cuestión muy importante y era que ni la moción original ni la moción, bueno, del gobierno, digo porque se ha transado, hacía ninguna referencia a la brecha digital. Eso lo incorporábamos nosotros. Desde ahora, en lo que nos acaban de leer, porque yo todavía no tengo tampoco la moción, con lo cual no la tengo delante, no puedo ver, que por fin hayan decidido incorporar la cuestión de la brecha digital que aportábamos, pues es un paso adelante. Quedaba muy coja, la verdad es que la moción original, sin tener en cuenta lo necesario que es reflejar la situación que tenemos de brecha digital, porque también de poco serviría que en las zonas donde tenemos identificado, en esas zonas tan concretas donde está identificado que no se tiene acceso a banda ancha, pues se pueda poner la banda ancha, pero sigamos teniendo a gente que se sigue sin conectar en esas zonas o en las zonas en que están perfectamente dotadas de banda ancha, pero sin embargo tenemos a mucha gente o tenemos a un número importante de gente que nos preocupa, que no pueden acceder incluso a aquellos sitios donde existe esa banda ancha. Con lo cual, bueno, pues es de agradecer que se hayan dado cuenta de que les faltaba eso tan importante. Nosotros, ayer lo sabe, al grupo proponente nos pusimos en contacto porque dijimos, bueno, veíamos la posibilidad de entre todo lo que había aquí y con lo que creíamos que faltaba, que estábamos aportando nosotros, pues que se podía llegar a algo que creo que es, bueno, de mínimos y que se podía sacar adelante. Porque si hay algo que creo que es fundamental es que no se puede seguir dando respuestas de pasado al problema del futuro. Eta zalantzarik gabe, eta kasu honetan, konektibitatearen aldetik hori ezinbestekoa dela, ez? Beraz, bueno, pues onartu den puntuan, nahi baldin bada, lehenengo mapeo bat egin, pues bueno, dena den, nire kezka bai hemen adieraztea, horrek zenbat atzeratuko duen, ez? Benetan identifikatuko ditugun lekuetan aurrera eramatea egin behar diren aldaketak, eta bestetik, pues hori, izango dudanean ere mozioa, igual daukat beste komentarioen bat egiteko, orduan bigarrenerako utziko nuke, jake ez daukadanez aurrean, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Rodríguez jauna. Bueno, ya, buenas tardes. En los últimos plenos, la verdad que hemos tratado en diversas ocasiones este tema, el tema de la brecha digital, que yo creo que es un tema que ha quedado patente, que nos preocupa de sobremanera a todos los grupos presentes en este ayuntamiento. Y es que la brecha digital es aún una barrera que la causa, lo hablamos en el pasado pleno, la falta de competencias o la ausencia de una formación adecuada o de medios, pero también es la falta de acceso a una conexión a Internet suficiente, una conexión a banda ancha. Y los socialistas estamos comprometidos con la eliminación de esa barrera. Somos conscientes de que la conexión no es suficiente si es de baja capacidad. Y desde luego que no es admisible que la sociedad vaya a distintas velocidades dependiendo de cuál sea el municipio, el barrio o la calle en la que resida. Lo ha comentado el grupo proponente de la moción, la señora Ruiz de Noriega, una conexión a Internet insuficiente, el no acceso a la fibra óptica a la banda ancha repercute negativamente en la conciliación,
en el teletrabajo, incluso en la educación a distancia. Y además, el atractivo de nuestro casco medieval, tanto para las personas que residen en él o las personas que tienen pensado residir en él, como para el crecimiento de la actividad económica, pasa necesariamente por impulsar y facilitar el acceso a la fibra óptica. Por ello, hoy los socialistas nos sumamos a esta moción con la enmienda transada y desde el Grupo Socialista y como concejales de este equipo de Gobierno asumimos el compromiso de facilitar que todos los vitorianos y todas las vitorianas tengan acceso a la fibra óptica. Y con este objetivo vamos a realizar un diagnóstico y un mapeo de la situación de la fibra óptica en el municipio y vamos a favorecer la puesta en marcha por parte de las empresas suministradoras de la instalación de fibra óptica en todo el municipio, avanzando en la minoración de esa brecha digital. Y yo creo, para terminar, que es necesario seguir dando pasos para reducir esta brecha digital, bien sea causada por una falta de medios, de capacidades, de formación o de una conexión a Internet insuficiente, de una conexión que carezca de acceso a la fibra óptica. Y en eso es en lo que estamos los socialistas y en eso es en lo que está también este equipo de Gobierno y creo que en eso es en lo que estamos toda la corporación, todos los concejales, los 27 concejales y concejalas de este ayuntamiento. Gracias. Gracias a ti, señor Rodríguez. Turno del Grupo Nacionalista. Señor Ruiz Escudero. Mila esker, alkate jauna. La Dirección General de la Comisión Europea, encargada de la información estadística, define la brecha digital como la distinción entre aquellos que tienen acceso al mundo y aquellos que están excluidos de estos servicios, por lo tanto están a punto de salir del mundo. Contempla la participación de los ciudadanos y las empresas en la sociedad de la información, la cual depende de las tecnologías de la información y la comunicación, los TIC, es decir, la presencia de dispositivos electrónicos como ordenadores, conexiones a Internet. El término también incluye el acceso a las TIC, así como las habilidades relacionadas que se necesitan en la sociedad de la información. La brecha digital se puede clasificar de acuerdo con sus criterios de edad, educación, ingresos, grupos sociales, ubicación geográfica. La división entre norte y sur, en este caso, también está vigente como un norte con mayor número de países desarrollados y el sur con países en vías de desarrollo. También se señala como las ciudades son más favorecidas por el más rápido desarrollo de las infraestructuras necesarias para la instalación de la fibra óptica, a diferencia de las zonas rurales. Por destacar finalmente la muy importante diferenciación en el desarrollo de estas tecnologías entre personas en función de su edad. Aterrizando en nuestro territorio, Cáritas Vitoria ha constatado un nuevo factor de riesgo de exclusión social, la brecha digital. Las plataformas funcionan, todo parece que vaya bien, cuando en realidad hay mucha gente que está en situación de necesidad que no tiene herramientas para acceder a ninguna plataforma. Esto lo decía en diciembre del 2020, escasamente hace un mes. La Oficina del Ararteko, en un estudio donde liga el análisis entre participación ciudadana en la esfera social y pública a través de la TIC en Euskadi, informa de la relación vital entre una y otra, lanzando las siguientes preguntas. Analizar la brecha digital de participación nos obliga a abrirnos nuevos interrogantes. ¿Cree la gente que la incorporación de las TIC tiene algún efecto positivo sobre los procesos de participación? ¿Participa la población vasca en las esferas sociales y públicas? ¿Prefiere el canal digital o el presencial? ¿Cuál es su motivación cuando participa? El estudio es extenso, este no es el momento ni el lugar para hablar de todas ellas, pero no puedo pasar por alto algunos datos que considero importantes. Según los datos proporcionados por el Eustat, en todas las franjas de edad el interés por temas sociales y políticos es mayor entre aquellas personas que usan Internet. La participación de la mujer en la esfera política, por ejemplo, en las citas electorales en asociaciones, es mayor en función de su acceso a Internet. La percepción social, tanto en hombres como en mujeres, es mayor en función de su acceso a Internet. Las personas que utilizan Internet mejoran su percepción de la felicidad y la salud. El panorama que nos dibujan estos ejemplos nos tiene que llevar a reflexionar en el cómo podemos y debemos intervenir desde las instituciones en la solución de este más que evidente problema. También hay otros estudios que desglosan la brecha digital y los problemas de acceso, los problemas de uso y los problemas de la calidad del uso.
Por eso, por la variedad de aspectos que pueden incidir en este desequilibrio, las estrategias para disminuir esta brecha deben abarcarse de forma diferente a través de programas de alfabetización, estableciendo alianzas para un acceso más asequible, acceso gratuito a una serie de webs, llamados Free Basic, además del Startline, basado en el incremento de la velocidad de Internet. Hace menos de un año, y cuando estaba aún lejos el problema sanitario que hoy todavía arrastramos, la pregunta era si resistiría Internet a la cada vez mayor utilización que estaba soportando. Y la pregunta se lanzaba con la inquietante situación que vivía el mundo. Diciembre del 19, enero del 20, y la pregunta se lanzaba por eso. Y después nos llega el COVID. La digitalización a la fuerza se impuso casi 15 días después de lanzar esta pregunta. ¿Qué nos recomiendan los expertos? Una auditoría de nuestros objetivos, selección rigurosa de los medios que haya que poner en juego, igualdad, vigilar que nuestras acciones no generen más desigualdades, educar el capital humano, crear mercados que no estén fraccionados, incrementar la eficiencia de la administración electrónica, trabajar en la legislación de otras formas de trabajo y evitar la desconfianza de los ciudadanos en la innovación. Por lo tanto, abordar la brecha digital en este municipio no debe pasar solo por conocer el mapa de la fibra óptica actualmente instalada y aprovechar los datos que nos den para que abordemos el reto de conseguir un municipio digitalizado en un futuro no lejano. Este paso lo podemos dar hoy, pero tenemos que ser más ambiciosos en la propuesta y que el trabajo que debamos desarrollar. Vivimos en un municipio que arrastra los mismos problemas en la digitalización que tienen otros del entorno más cercano y más lejano. Vivimos en un municipio donde el peso en extensión de la zona rural es importante. A esto sumemos una descentralización administrativa peculiar, donde los restos de la digitalización deberían trazarse tanto por las juntas administrativas, el Ayuntamiento y la Diputación. Será el esfuerzo de las tres administraciones la que alumbre las soluciones y la aplicación de las fórmulas que den esta solución. Pero con esta medida solo daremos respuesta a un problema. Con esta medida solo habremos construido un camino para transitar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ruiz de Escudero jauna, orain Alderdi Popularraren txanda. Otxoa Deribe Andrea. Muchas gracias, señor alcalde. Pues poco más queda por añadir. Después de toda la argumentación que hemos escuchado, parece ser que esta argumentación además nos da una muy buena fotografía del panorama en el que nos encontramos y que todos estamos de acuerdo en la cuestión. Por tanto, y por no repetir conceptos, voy a ser muy breve, solamente me gustaría concretar que desde nuestro grupo, desde el Partido Popular, entendemos perfectamente la necesidad que yo llamaría vital que tenemos hoy en día de estar conectados. Y como ha comentado el señor Rodríguez, este tema lo hemos tratado varias veces en diferentes lugares y también aquí en el Pleno. Y, por tanto, no será para nadie una sorpresa que desde nuestro grupo vamos a votar a favor, porque siempre estamos a favor de solucionar el problema de la brecha digital y la conectividad, como lo hemos ido dejando claro en otras situaciones. Lo cierto es que, y también lo han comentado, la pandemia nos ha enseñado algo muy importante, y es que lo cotidiano, lo normal, no está garantizado. Y, por tanto, necesitamos medios a nuestro alcance para poder solucionar pues, la manera de relacionarse, la manera de entretenerse o cualquier otro sistema que hoy en día muchos de ellos se pueden arreglar o simplemente pasan por los sistemas digitales. Pero no solamente la pandemia. Hoy en día y antes de la pandemia, si se nos caía la red, todos somos conscientes del gran problema que suponía, porque nos quedábamos vendidos, porque no teníamos posibilidad de acceso pues, a la información, al conocimiento, que la mayor parte de él hoy en día está volcado en sistemas digitales. La realidad de Vitoria es que hoy en día la línea de alta velocidad no llega a todo el mundo. Y como nos gusta mucho decir aquí en el Ayuntamiento, no debemos dejar a nadie atrás. Y eso quiere decir que no debe de haber ciudadanos de primera y de segunda, que todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Por eso estamos todos de acuerdo en la necesidad de ese mapeo de situación y diagnóstico.
desde nuestro grupo íbamos a solicitar que los demás, tanto el proponente como el Gobierno, hiciesen una enmienda transaccional que ya se ha hecho, de tal forma que es evidente que, como he dicho anteriormente, vamos a votar a favor. Y, bueno, para ser la última y la última moción del Pleno, pues es una maravilla que volvamos a estar de acuerdo. Eskerrik asko, Txaderio Andrea. Ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat. Bai. Beraz, Podemos, bai, taldearen txanda da. Ruiz Andrea. Bueno, antes de nada, agradecer a todos los grupos que apoyarán la enmienda transaccional. Sí que me gustaría concretar algunas cuestiones. Si nuestro grupo ha traído hoy al Pleno esta moción es porque, obviamente, la brecha digital es un problema que nos preocupa. Y además es que entendemos que cualquier cuestión que tenga que ver con la implantación de la banda ancha sirve específicamente para paliar esta cuestión. Estamos hablando de una necesidad y estamos hablando también de un derecho que, ya hemos dicho, es universal. Por aquello de volver a recalcar eso, que es, la brecha digital es la principal argumentación para que hayamos traído esta moción al Pleno. Sobre el tema del mapeo, estoy segura de que en este sentido el señor Ruiz Escudero podrá avanzarnos muchísimo más. Estoy segura de que, como bien dice la señora Larrión, hay zonas que ya están identificadas. Nosotros también las tenemos identificadas. La parte del casco viejo, de nuestra zona histórica, sabemos que tiene este problema. Pero bueno, no creo que sea una cuestión para no hacer este mapeo y conocer cuál es realmente la situación en lo que tiene que ver con la conectividad de nuestra ciudad, porque saber nos va también a ayudar a poder mejorar. Y en cuestiones también lo que es relativo a los pueblos de nuestro municipio. Nosotros en comisión ya llevamos hace tiempo una pregunta que la señora Fernández de Landa me contestó, en referencia sobre todo a estos pueblos aledaños al aeropuerto, y que preguntábamos a raíz de que había salido en prensa el programa de la Diputación Foral de Álava, de Álava Conectada. Estos municipios, que son aledaños al aeropuerto, en ese momento no contaban todavía con la banda ancha, pero a día de hoy, y la verdad es que ha costado, porque ha pasado más de un año desde aquella pregunta, yo puedo decir que se está solucionando y que ya hay pueblos en esa zona que cuentan con la banda ancha. No podría asegurar que sean todos, pero me consta que la banda ancha va llegando a todos esos pueblos gracias a ese programa también de la Diputación Foral. Y que, bueno, en general, que es un problema que nos preocupa y que obviamente es una cuestión que sirve no solo para garantizar la igualdad de oportunidades y también, como he dicho, la de garantizar este derecho universal que es el de la conectividad a la red en calidad y en cantidad. Muchas gracias. Eskerrik asko. Ruiz Andrea, orain EH Bilduren txanda. Larrion Andreak du hitza. Bai, eskerrik asko. Sí, yo he pedido el segundo turno porque me estoy encontrando aquí con algo que no me había encontrado nunca en este ayuntamiento. Y es, señora Ruiz, usted al inicio de su primera y segunda intervención ha hablado que les preocupa muchísimo la brecha digital, pero lo cierto es que en su moción no menciona la brecha digital ni una sola vez. Los puntos de acuerdo que usted planteaba originalmente eran, primero, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a realizar un diagnóstico y un mapeo de la situación de la fibra óptica en el municipio. Y dos, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a poner en marcha un plan
para la instalación de la fibra óptica en todo el municipio. Ni una sola mención. La enmienda que le planteaba el Gobierno, sobre el que me quiero centrar menos, tampoco hace ni una referencia, ni una. La que planteábamos nosotros dice, punto 1, el Pleno de Vitoria-Gasteiz llama al Gobierno municipal a que habilite, en colaboración con las empresas de telecomunicaciones, las adaptaciones necesarias para que una conexión de alta velocidad de Internet llegue a todo el municipio. Y la segunda, el Pleno de Vitoria-Gasteiz pide al Gobierno municipal que, en colaboración con las empresas de telecomunicaciones, analice las medidas necesarias para garantizar que toda la población de Vitoria-Gasteiz tiene la posibilidad de disfrutar de una conexión de alta velocidad a Internet como medio para evitar el aumento de la brecha digital. Yo, señora Ruiz, le llamé ayer un par de veces. Le dije además que veía la posibilidad de, entre todo lo que se planteaba aquí y lo que creíamos que le faltaba, hacer algo conjunto todos. Usted me dijo que no. Hoy se lo he vuelto a insistir que yo creo que había que incorporar la brecha digital. Se lo he dicho en el café, no me ha dicho nada. He salido a hablar aquí sin tener en las manos la enmienda transada. Su enmienda transada, y no digo nada con los demás, es una copia de lo que pusimos nosotros y le he ofrecido transar en ese sentido. A mí es la primera vez que me ocurre, pero ni aquí ni en el Parlamento, que las aportaciones de un grupo que se abre además a transar sean copiadas, no se le diga y se presente así. Y es lo que no entiendo. O sea, evidentemente se incorpora lo que hemos dicho nosotros, con lo cual no voy al fondo, No entiendo por qué esto no ha ocurrido nunca. Y creo que además, cuando se lo he mostrado ayer y hoy, la voluntad de transar. Y no me ha dicho nada. Yo creo que por el bien de todo, y esto ya no es la moción, creo que es la forma de tratar, ni ocurre nunca ni creo que sea bueno que ocurra. Quiero decir que cada uno puede defender legítimamente aquello en lo que cree, pero creo que hay que decir la verdad y creo que cuando alguien aporta, pues se lo dice, se reconoce y cuando se muestra la voluntad hay que acordar. La moción en sí, a mí es un tema que me preocupa, es un tema que quería acordar y no es la cuestión, pero creo que es positivo y siempre hay que dar ejemplo con lo que uno hace para llevar adelante, que hay que ser un poquito pues más, se llama, no sé, no la cortesía parlamentaria, pero creo que en el fondo es el respeto al trabajo que hace cada uno. Y creo que en este caso, señora Ruiz, yo le voy a afear que a pesar de la voluntad de hablar del tema, pues ustedes no han querido y de verdad le pediría que esto no se vuelva a repetir. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Larrion Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda da. Ez dakit parte hartuko duen, ez du parte hartuko. Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, ere ez, eta Alderdi Popularraren aldetik, ez da. Beraz, bozkatzera goaz, lehenengo eta behin, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemos taldeek aurkeztu duten transakzio zuzenketa hori. Vamos a proceder a la votación, por lo tanto, de la enmienda transada por los grupos PNV, PSE y Elkarrekin Podemos. ¿Votos a favor? Aldeko botoak. Aho batez, onartzen da. Urrengo puntura goaz, dekretuak direnak, alkatearen dekretuen eta zinegotzi ordezkarien ebazpenen zerrenda. Ez dakit honen inguruan, zarantzarik edo galderarik dagoen. Ez baldin badago ezer, urrengo puntura joango ginateke, 16. Galdezkeak, galderaren bat edo eskeren bat. Ez baldin badago, utziko dugu hemen, ez? Ohiko osoko bilkura. Eta orain, ospatuko dugu Anbizaren batzar nagusia, aparteko batzar nagusia. Bien, vamos a proceder, por lo tanto, terminado el pleno ordinario, a celebrar la Junta General Extraordinaria de Anvisa para la aprobación.
al año 2021. Beraz, lehenengo puntu bezala, daukagu aparteko bilkura honen premiari buruzko udal batzarraren jarrera isladatzea, beraz, bozkatu beharko dugu, osoko bilkuraren egitearena. Aldeko botoak, hau batez onartzen da. Eta bigarren puntu bezala dugu ogasun batzordetik, hasierako onespena ematea, Vitoria-Gasteizko udalaren 2021ko ekitaldiarako aurrekontu orokorrei. Bozeramaile batzardean geratu ginen bezala, lehenengo eztabaidatuko dugu osoko zuzenketa, EH Bilduk aurkezten duen osoko zuzenketa. Horretarako aurkezleak Bilduk izango du 10 minutuko denbora bere posizioa azaltzeko, eta gero gainontzeko taldeek parte hartuko dugu, txikinetatik handienetara, 5 minutu irabiliz. Bueno, bai, biak ondo egongo dira, baina tira, hor, prinsipio. Beraz, Larrion Andrea, bai. Bale, nahi duzunean. Bueno, egunon berriro guztioi, eta zalantzari gabe urtean zehar baldin badago gai guztiz garrantzitsua dena, bada aurrekontuak bertan beti islatzen direlako zeintzuk diren instituzio batek markatzen dituen helburuak, premiak eta lehentasunak. Eta horretarako guk pentsatzen dugu batez ere hain ezoikoa den urte batean, aurrekontu honek erantzun behar dion lehenengo galdera da gizartean ze egoerari erantzun behar dion proiektu honek. Y la verdad es que los datos a los que tiene que responder este proyecto de presupuesto son los siguientes. Teníamos un FOFEL previsto para el 2020 de 177 millones. Finalmente fueron 28,8 millones de euros menos, un 16,3%. Y la previsión para 2021 es de 163,15, es decir, un descenso del 8,42. Eso es lo que va a disminuir la previsión de recaudación para este año. El dato del ANVIDE, que es el que tenemos respecto a la situación de desempleo, en el saldo anual nos remarcaba que el peor comportamiento correspondía a Araba, con un aumento relativo del desempleo del 16,05, mayor que en Guipúzcoa del 13 y que Vizcaya del 12,23. La evolución para nuestra ciudad, para Vitoria-Gasteiz, ha sido que en estos momentos tenemos 16.820 desempleados. Y ese no es el único dato que refleja la situación. La RGI en nuestra ciudad ha aumentado de 6.622 demandantes en enero a 7.177, un aumento del 7,1%. El PIB de la Comunidad Autónoma de Euskadi ha retrocedido un 9,5% en el conjunto del año 2020. A su vez, el empleo del conjunto del año 2020, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha retrocedido un 8,1% con respecto al año anterior. Son los datos del Eustat de las cuentas trimestrales. Además, seguimos esperando el dato, que lo tendremos, del número de empresas de nuestra ciudad que ha cerrado. En Álava, 273 han sido. Hemos perdido también vecinos. Tenemos menos vecinos que el año pasado. Entendemos que estos son los datos que deberían de estar en la memoria de este presupuesto. No están. Y la situación que reflejan estos datos es que la Gasteiz de 2021 tendrá sus espacios públicos más vacíos, más calles desiertas, más comercios cerrados o menos personas en los lugares de trabajo. Mayor exclusión social, mayor precariedad en la vivienda, menos igualdad de oportunidades, mayor discriminación y desigualdades de género, de brecha digital o de contaminación. Esta sociedad gasteiztarra, frágil aún después de la crisis de 2008, difícilmente podrá hacer frente a las consecuencias de la crisis social y sanitaria causada por la COVID-19 sin unas políticas públicas que contribuyan a superar algunos de sus peores impactos, ni tampoco sin la implicación del tejido vecinal y comunitario. Lo primero se hace con unos presupuestos expansivos y lo segundo, creyendo en esta ciudad y en sus posibilidades. Esta enmienda a la totalidad la redactamos para el proyecto original de presupuestos y, desde luego, la mantenemos por el proyecto acordado entre el PNV, el PSE y Podemos, porque sigue sin ser expansivo, condición necesaria aunque no suficiente, y sigue sin responder a la realidad que hemos dado con los datos. Esta institución debe calibrar bien las necesidades de los diferentes colectivos para priorizar la construcción del bien común.
Del mismo modo, será primordial velar para que las voces de aquellos colectivos o grupos de individuos que no siempre tienen condiciones para organizarse políticamente, como son las personas sin hogar, los migrantes, especialmente las mujeres, los vendedores de la economía informal, personas con trabajos precarizados, sean tenidas en cuenta en la definición de las políticas pospandemia. Y las partidas destinadas a estos colectivos son precisamente las que este Gobierno siempre disminuyó en lo económico, pero sobre todo menosprecia porque son las que suele utilizar para el mercadeo barato. Esa es la situación a la que debe responder este presupuesto. Y desde luego hay dos opciones. Si no se conocen los datos, son incompetentes, y si conociéndolos los ignoran, son unos presupuestos irresponsables. Por eso, este es un mal presupuesto. Y es el presupuesto, como dice la memoria política, del todo pasará. Y no pasará. Podremos hacer que pase. Y no se puede hacer más con menos dinero, porque si se pudiera hacer más con menos, eso significaría que hasta ahora se ha timado a la ciudad, dándoles por los impuestos menos servicios e inversiones. Por lo tanto, o se les engaña antes o es falso que se pueda hacer más con menos. Además, por eso, el resto de instituciones así lo han analizado. Nadie está planteando responder a esta crisis con menos dinero, con menos inversiones, con menos propuestas, salvo ustedes. No se puede hacer más con menos. Se puede hacer más cosas con más dinero. Por eso todas las instituciones esperan como agua de mayo los fondos del Next Generation. Pues la ciudad también esperaba más, esperaba ese esfuerzo de esta institución. Espero zuen aurrekontu edakorrak. Hau da funtsezko kontzeptua 2021ko urterako aurrekontuen eztabaidarako. Aurrekontu edakor batzuk, aparteko aurrekontuak ezohiko egoera baterako. Gure hiria berroneratzeko lehen kontzeptu funtsezkoa bada, urtaranek mahai gainean jartzen ez duen lehendabiziko kontzeptua. 2020 urterako aurrekontuak zituen 393.000,7 milioi euroak. Eta hori da gainditu behar zen zifra. Hori zen lehendabiziko urratza. Edakorren guztiz aurkakoa da, berriz onartuko duzuen proiektu hau. Aurrekontu utzituak, murriztuak, mugatuak, uskurtuak. Geure hiriaren aukerak mugatzen dituzten aurrekontuak dira. Hiritar bakoitzak osasun, ekonomia eta gizarte krisi hirukoitz hau gainditzeko dituen aukerak murrizten dituzte. Aurrekontu murriztu hauek zertan oinarritzen dira? Oso ondo aipatzen da memoria politikoan. Esaten denean, también esto pasará. Efectivamente, esaten du el proyecto. Tenemos la certeza de que también esto pasará y tenemos el deseo de que sea en este año 2021 cuando la humanidad supere el reto que nos ha planteado el coronavirus. Horrek oso ondo islatzen du proiektu hau zer da. Pasibotasuna, proposamena falta, edo Unamunoren eurek asma dezatela gogorazten duen ekimena. Edozein erronkaren aurrean, pertsona batek bi galdera ditu beti. Lehendabizikoa da, ze gertatuko zait? Kanpoko elementuak gobernatzen dutelakoan. Edo EH Bilduk edo Europatik ere datorren galdera beste bada. Zer egingo dut? Zer egingo dugu? Hori ez da, zuek planteatu duzuena. Eta kontu batean behintzat, koherentzia baduzue. Aurrekontu proiektu osoan, erantzuten dio ze gertatuko zaidan pasibotasun horri. Eta gerikoa da egingo duenari buruzko argibideen falta. Urtaranek aukeratu du atzoko erantzunak ematea biharko galderei. Decíamos que el gobierno Urtaran ha elegido dar respuestas de ayer a las preguntas del mañana. Han disminuido los ingresos públicos en todas las instituciones, claro que sí, pero todas van a hacer el esfuerzo mediante el endeudamiento de hacer ese plus, esa inversión necesaria para la reactivación de la sociedad. Eso es cierto. Pero es cierto, como aquí tantas veces mencionamos, en sitios tan significativos como el propio Alemania, y lo hemos comentado muchas veces. Sabemos que la Constitución alemana impide endeudarse por encima del 0,35 del PIB. ¿Pero qué es lo que ha hecho este año Merkel? Decidir que este año sí se va o no se va a cumplir ese precepto de su Constitución. Y además, ¿cuál fue la frase que nos dijo? El nuevo endeudamiento es lo correcto. No se puede salir de la crisis ahorrando. Y eso es lo contrario a lo que plantea este Gobierno. En la memoria presupuestaria ustedes también hacían una referencia a que al COVID se ganará gracias a la vacuna. Claro que sí, y esa es la esperanza de todo el mundo. Pues de la misma manera que tenemos una vacuna sanitaria, lo que nosotros estamos planteando es que también necesitamos la vacuna económica y social. Unos presupuestos expansivos con proyectos de futuro serían la vacuna económica y social que este municipio necesita y merece.
Aurrekontu hauek albidetzen dute adineko pertsonak arreta sozialen zain egoten jarraitzea. Etxeko laguntza zerbitzuen geroz eta itxaron zerrenda luzeagoekin. Pandemiak hautzi ditu zaintza sistemaren jostura guztiak. Low cost zaintza ereduak ez du zaintzen, ez du babesten. Aurrekontu hauek mahai gainean jarriz duten zerto soziala ezinbestekoa dugu. Eta eskubidez ari gara, horri gehitu behar zaio ere bai enpleguarekin gertatzen dena, porque ustedes hacen lo mismo con el empleo, pero al aumento de desempleo que se ha producido en nuestro municipio, apenas hay una variación en el presupuesto. Y proviene absolutamente de la aportación del Lanbide. Toda viene de la aportación del Lanbide. El Ayuntamiento no está haciendo un esfuerzo tampoco en la cuestión tan importante como es la del empleo. Sube el desempleo, han cerrado comercios, hostelería, hemos tenido un apagón de la cultura. Y la respuesta del Gobierno municipal es que inventen otros, que venga Lanbide. Ese es su planteamiento. Este proyecto de presupuestos no responde a las necesidades expansivas ni es corresponsable con la ciudadanía. Necesitamos esa vacuna económica y social. Y muchas veces también les hemos dicho, a los presupuestos que presentaba otros años su Gobierno le faltaban fondos europeos. ¿Por qué? Porque les faltaba innovación. Por eso les faltaban fondos europeos. Pues este, que es el año de la reválida, y el año que ustedes han optado por esto también pasará, se ve reflejado también en la solicitud o en el proyecto Euskadi Next, Programa Vasco de Recuperación y Resiliencia, dónde estamos o dónde no estamos. Ni una sola propuesta en salud y cuidado de las personas, ni en aprendizaje a lo largo de la vida, ni en generación de energías renovables, ni en economía circular, ni el prometido proyecto de regeneración urbana. Se están dejando pasar los trenes de largo y la ciudad no se merece esto. Los presupuestos, el proyecto original y el proyecto que realmente acaban de acordar, no son expansivos porque son conformistas, irresponsables y no miran a futuro. Tienen las respuestas de ayer a las preguntas de mañana. Necesitamos que dejen de aferrarse a cuestiones del pasado para empezar a mirar al futuro. Tenemos informes que eso nos dicen y tenemos, desde luego, un déficit fundamental que les decimos muchas veces. Tenemos un alma verde y tenemos un alma industrial en esta ciudad. Pues el alma industrial no aparece en los presupuestos. Esta ciudad necesitaría tener un proyecto industrial avanzado, que desde luego plantease el empleo industrial como base para cualquier reconstrucción. Lo tenemos en otros ayuntamientos, como el de Frankfurt, que lo mencionamos muchas veces, pero aquí no existe. Aquí el proyecto industrial es asfaltar una calle. Pues eso es permitir que las cosas nos pasen, no hacer que cosas positivas pasen en la ciudad. Por eso presentábamos esta enmienda a la totalidad, porque desgraciadamente para la ciudad, estos no son los presupuestos que la ciudad necesita y merece. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Larrion Andrea. Orain, Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Bien, estamos ante el último tramo para la aprobación de los presupuestos. Y en primer lugar, ya que estamos debatiendo sobre la enmienda a la totalidad, lógicamente vamos a mostrar nuestro posicionamiento con respecto a la misma. Y yo, señora Larrion, y se lo he comentado tanto en comisiones como en otras veces, realmente creo que su grupo y mi grupo realizamos un análisis bastante parecido a la situación actual del municipio y así se ha visto evidenciado en este pleno. Pero creo que estamos tomando caminos diferentes. Está el camino del disenso y está el camino del consenso y de los acuerdos. Y en ese camino de los acuerdos, del consenso, y en esta época de pandemia, en esta crisis sanitaria, y con los retos que no nos podemos olvidar en la próxima década, y lo dice la comunidad científica, los retos ambientales y sociales que tenemos sobre la mesa, ya que estamos trabajando en una Green Capital, entendíamos que era importantísimo que en este 2021 Vitoria-Gasteiz contara con unos presupuestos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Así hemos trabajado por ello y así, lógicamente, hace 2 semanas ya anunciamos un acuerdo presupuestario con el Gobierno municipal. El sentido de nuestro voto ya es conocido, va a ser la abstención. Va a ser la abstención porque no son nuestros presupuestos, son los presupuestos del Partido Socialista Vasco y del Partido Socialista. Pero es evidente que se han incorporado todas las propuestas que hemos realizado, 34 enmiendas con un valor superior a los 3 millones de euros y que van a suponer un apoyo imprescindible a los sectores más afectados por la crisis sanitaria generada por la COVID-19.
Una de las cuestiones que hemos incidido y que, por lo tanto, por esa razón, por este acuerdo presupuestario, no podemos apoyar su enmienda a la totalidad, es la protección social, el bienestar social. Se va a ver fortalecido. Volvemos a poner los cuidados en el centro de las políticas de este ayuntamiento. Ya lo hicimos en el acuerdo presupuestario. Ya hemos incorporado algunas cuestiones que yo, insisto, creo que le preocupan, como es el tema de los cuidados, como son programas de lucha contra la brecha digital que hemos incorporado en este año, y como también es seguir trabajando en una atención a las personas mayores, mejorando el servicio de ayuda a domicilio. También hablamos del empleo, de la industria, pero es esa transición ecológica de nuestra industria. Tenemos que seguir trabajando por esa transición ecológica de nuestra industria, de hacer nuestra industria más competitiva y más sostenible con el medio ambiente. Sentar las bases de esos retos que tenemos en la próxima década. La educación, la situación de emergencia climática, la instalación de energía fotovoltaica en nuestros municipios, especialmente en los edificios municipales, para cumplir con la Ley de Sostenibilidad Energética. Y este año hemos puesto especial hincapié en un problema que hay en nuestra ciudad, en un problema muy grave que hay en nuestra ciudad, que es la defensa del derecho a una vivienda digna. En este sentido, hemos logrado que el Gobierno municipal se comprometa a aplicar en toda su extensión el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada recogida en la Ley de Vivienda del País Vasco. También se va a reforzar una cuestión como es el Observatorio Municipal de la Vivienda, puesta en marcha gracias a iniciativa de este grupo en el seno de Ensanche 21 el año pasado, que en las próximas semanas verá la luz y que va a ser una herramienta indispensable, muy fiel de la situación de la vivienda en nuestra ciudad y que nos va a servir para tomar medidas eficaces para mejorar el derecho a una vivienda digna en nuestra ciudad. También seguimos trabajando para que ningún desahucio se quede sin alternativa habitacional con la creación de un fondo económico extraordinario de lucha contra la exclusión residencial y la rehabilitación de viviendas para alquiler social. Ambas iniciativas que cuentan con encima un apoyo económico de más de 500.000 euros. Es la primera vez que existe un fondo económico extraordinario de lucha contra la exclusión residencial y ha sido, y hay que reconocerlo, gracias a este grupo, gracias al grupo del Carrequín. En definitiva, en estos momentos de pandemia, yo creo que la ciudadanía tiene un mensaje claro. Tiene un mensaje claro de que todos y todas debemos arrimar el hombro y, como representantes de la ciudadanía, ponernos de acuerdo para salir mejores de esta situación, de esta crisis sanitaria. Y este acuerdo responde a esa necesidad. Este acuerdo responde a esa necesidad. Hemos tomado los aprendizajes de esta crisis sanitaria, de esta pandemia, para marcar un rumbo claro hacia una Vitoria-Gasteiz más social, más verde y más feminista. Y en este 2021 volvemos a poner la mirada en las personas, priorizando la vivienda, el empleo, la protección social, las políticas feministas y la transición ecológica. Ese es nuestro faro, el faro que hemos tenido desde el Carrequín y el camino de los consensos que hemos tomado. Y de ahí la importancia de que Vitoria-Gasteiz tenga unos presupuestos de cara al 2021. Eskerrik asko zuri, Fernández jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda, Domaika Andrea. Bueno, pues este es un debate que ya hemos tenido en varias ocasiones. No les voy a sorprender, porque nosotros somos muy coherentes y muy previsibles. Cuando decimos algo, lo solemos mantener y, por lo tanto, nuestro discurso es conocido. Todos sabemos que llevamos más de un año viviendo una crisis sanitaria sin precedentes, que tiene sus vertientes de crisis económica y social, y creo que es una preocupación compartida de todos los miembros de esta corporación. Lo que pasa es que esa preocupación luego, más allá de los titulares, tiene que ir acompañada de acciones concretas, realidades y, sobre todo, realidades que contengan pues, compromisos presupuestarios para poderlos poner en marcha. Todos estábamos de acuerdo en que las prioridades son la salud, la economía, los servicios sociales. Pero luego no nos hemos puesto de acuerdo en la realidad de esas políticas concretas que, a juicio de nuestro grupo, el Grupo Popular, no aparecen en el presupuesto. Nosotros veníamos diciendo ya previamente al debate de presupuestos que el presupuesto de 2021 tenía que ser una oportunidad para la ciudad, una oportunidad para recuperar la economía, para recuperar la ilusión,
para apoyar a los sectores más castigados por la crisis. Y lo que hemos visto es que este presupuesto que presenta el Gobierno del señor Urtaran es un presupuesto absolutamente insuficiente y lo sigue siendo a pesar también del acuerdo con el Grupo Elkarrekin. Es insuficiente porque no da respuesta a las verdaderas prioridades de los vitorianos. Es insuficiente porque da la espalda a los sectores más castigados por la crisis, a la industria, al comercio, a la hostelería, al turismo. No hay políticas concretas que apoyen, que den liquidez al sistema, que acompañe a estos sectores más castigados por la crisis a poder recuperar la economía de nuestro municipio. Nosotros decíamos que queríamos y creíamos que es necesario que 2021 tuviese un presupuesto, pero no cualquier presupuesto. Por eso dijimos que era absolutamente insuficiente y que había que darle la vuelta para precisamente adaptarlo a las prioridades y necesidades de los vitorianos. Nosotros quisimos ser una fuerza política constructiva y por eso no presentamos enmienda de totalidad. Podíamos haberlo hecho, el año pasado lo hicimos y este año no lo hemos hecho, porque queríamos colaborar con el Gobierno para poner encima de la mesa aquellas medidas económicas para reactivar la ciudad. Y por eso nosotros, viendo que este presupuesto era el presupuesto de siempre, con las mismas partidas de siempre, entendíamos que tenía que tener medidas extraordinarias ante circunstancias extraordinarias. Y esas medidas extraordinarias no las hemos encontrado más allá de los titulares huecos de las ruedas de prensa. Por eso nosotros hicimos un esfuerzo de darle la vuelta a ese presupuesto, como anunciamos, y presentamos 70 enmiendas por un total de 21,4 millones de euros. Unas enmiendas dirigidas a la industria, que supone el 33% del PIB de la economía alavesa. Muchísimas familias dependen sus puestos de trabajo de la industria. Por eso planteábamos un plan de reactivación industrial y de mantenimiento del empleo industrial, precisamente con 2 millones de euros para apoyar a ese sector, para ser un aliado en la recuperación de ese empleo y del mantenimiento también de ese empleo que, como ustedes conocen, está con esas amenazas de ERTEs y despidos. Planteábamos también un plan de reactivación económica para los sectores más afectados por la crisis, el comercio, la hostelería, 5 millones de euros para poder poner encima de la mesa cheques rescate para apoyarles económicamente en estas circunstancias tan complejas que están atravesando ya demasiado tiempo. Planteábamos también un plan de rescate para el turismo, 1.600.000 euros. Hemos conocido como escasas fechas informaciones que nos alertaban de 200.000 turistas menos vinieron a Álava el año pasado como consecuencia de la crisis. 36% de hoteles cerrados porque no han podido abrir sus puertas para atender a esos turistas que no llegan a Vitoria. 1 millón de euros también para reactivar el centro de la ciudad, para reactivar Vitoria, ese centro que languidece y no hay propuestas concretas ni valientes para que el centro vuelva a ser un motor en la ciudad. Propuestas económicas también para ayudar y apoyar a uno de los colectivos más afectados por la crisis, las personas mayores. Nosotros venimos reclamando una estrategia de atención integral a las personas mayores, con más de 3 millones de euros encima de la mesa para apoyarles, para dar respuestas con servicios concretos que den respuesta precisamente a esa lista de espera disparada en la atención a las personas mayores dependientes con grado 1 en Vitoria-Gasteiz. Una lista que sigue creciendo y los recursos no se incrementan con las necesidades que tenemos y con esa previsión de crecimiento como consecuencia de ese envejecimiento que tenemos en nuestra población. Por eso nosotros planteábamos de una manera constructiva esas medidas económicas concretas, realistas, para dar respuesta a estos sectores a los que el señor Urtaran les está dando la espalda. ¿Quién puede creer que con 40.000 euros de una partida de apoyo a la industria se puede apoyar a la industria aeronáutica, del automóvil, a la industria auxiliar, que es el 33% del PIB? 40.000 euros de apoyo a la industria. Con eso nadie puede salir y decir que está apoyando al tejido económico industrial de nuestro territorio. 450.000 euros para apoyar al comercio y a la hostelería. Una única convocatoria a compartir entre dos sectores especialmente castigados por la crisis. Hoy estamos ante el tercer cierre del sector de la hostelería. ¿Alguien se cree que con 450.000 euros a compartir con el comercio se puede dar una respuesta al sector de la hostelería? Si con 500.000 el año pasado se colapsó la web en una sola noche y se agotaron las ayudas. Con esos mimbres, ¿cómo vamos a apoyar este presupuesto, señor Gurtubay? Es imposible. Y nosotros hemos intentado darle la vuelta a este presupuesto. Y ustedes han elegido socio. Y ustedes han elegido un socio que al final lo que genera es más inestabilidad y que no ha puesto soluciones concretas para dar respuesta a esa situación económica tan compleja y tan delicada que estamos teniendo en nuestro municipio.
En el peor momento de Vitoria, en la peor crisis, tenemos el peor presupuesto posible. Por eso nosotros no podemos votar a favor de este presupuesto, porque no da respuesta a las verdaderas prioridades de los vitorianos, porque no da respuesta a la crisis, porque da la espalda a los sectores más castigados por la crisis. Por eso nosotros hemos puesto propuestas económicas realistas, las propuestas que necesitan los vitorianos para recuperar la ilusión, para recuperar la economía. Pero ustedes han preferido abrazarse otra vez a los brazos de Podemos y plantear otra vez inestabilidad y no poner encima de la mesa medidas audaces que son las que necesitan los vitorianos para salir de esta crisis. Por todo ello, nosotros tenemos que votar en contra, no solo de la enmienda a totalidad, sino también del presupuesto, porque entendemos que no es el presupuesto que necesita Vitoria, que es el peor presupuesto posible, que ustedes han descartado un mejor presupuesto con las propuestas económicas y realistas del Grupo Popular, que hemos gestionado otras crisis y sabemos gestionar la economía, pero ustedes han preferido llegar a acuerdos con otra fuerza política que entendemos que no va a dar respuesta a las realidades de Vitoria y que este presupuesto, que empieza ya en su aprobación inicial, se va a quedar escaso y no va a dar respuesta a las verdaderas prioridades que tienen los vitorianos y a esa necesaria reactivación económica que no acompaña este presupuesto para Vitoria. Creo que hoy tenemos una mala noticia en este ayuntamiento porque este no es el presupuesto que necesitan los vitorianos. Eskerrik asko, Domaika Andrea, orain, Alderdi Sozialistaren txanda. Etxebarria Andrea. Bai, egun on, eskerrik asko, alkate. Bueno, nosotros, primero de todo, vamos a votar directamente en contra de la enmienda a la totalidad porque Vitoria-Gasteiz necesita un presupuesto. Ustedes, señores de Bildu, están intentando tumbar un presupuesto que ha sido fruto de un acuerdo entre 3 grupos políticos y que vamos a sacar adelante, porque tiene iniciativas que responden a las necesidades actuales. En este momento en el que la pandemia está ahogando la salud y la economía, estamos satisfechos de poder aprobar un presupuesto social que arropa a quienes peor lo están pasando y que protege los servicios públicos. Un presupuesto que efectivamente tiene 3 pilares: la salud, los servicios sociales y la promoción económica. Este es un presupuesto que llega además después de un año francamente duro y que por eso mismo es más necesario que nunca. En un momento como este, tan importante, hay que estar a la altura de las circunstancias y al servicio de la ciudadanía. Vitoria necesita estabilidad y confianza en sus instituciones, así que me van a permitir citarles 3 características, 3 criterios de este instrumento económico que aprobamos hoy. Por un lado, y muy importante, que es fruto del acuerdo entre 3 partidos que han sabido dejar de lado sus diferencias. Así que me gustaría, de esta manera también, una vez más, agradecer la postura del Carrequín, la disposición y la postura abierta que han tenido a aportar soluciones no solo este año, sino también el pasado año. Además, este es un presupuesto adaptado a la situación. Todos sabemos que el año pasado aprobamos unas cuentas que tuvimos que reformular a los 3 meses debido a la pandemia. Bueno, pues este año nos enfrentamos ya a la crisis desde el minuto 1 y por eso recurrimos a deuda, pero lo hacemos para elevar la inversión. Y en tercer lugar, algo fundamental. Ninguno de nosotros y de nosotras sabemos cómo saldremos de esta, pero todo el mundo sabe que nuestro grupo, el Partido Socialista, tendrá la mano tendida para ayudar a todas aquellas personas que se encuentren en una situación más desfavorable. Por eso incorporamos a este presupuesto el sello socialista. Este 2021 vamos a mantener e incluso reforzar los presupuestos de los departamentos de servicios sociales y de promoción económica. Y esto se va a traducir en una especial atención a los colectivos más vulnerables, como es el caso de nuestros mayores, personas que a lo largo de toda su vida han sabido estar a la altura, lo han dado todo por nosotros y que en este momento necesitan certezas y se las vamos a dar. Al mismo tiempo, vamos a seguir apoyando con más fuerza que nunca a todas aquellas
pymes, autónomos, comercio, hostelería y tantas personas que en sector económico lo están pasando mal. Por todo esto, el presupuesto de 2021 no es todo lo perfecto que nos gustaría tener, pero tiene muchas cosas buenas y responde a la situación actual, a esta situación tan drástica y tan extraordinaria. Después de este 2020 digno de olvidar, tan lleno de dolor, un acuerdo presupuestario es lo mínimo que merece Vitoria. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Etxebarria Andrea, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, Urtubai jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues si Dios quiere, y sobre todo si quieren los concejales de esta ciudad, hoy tendremos presupuesto, tendremos un buen presupuesto. Y yo creo que para empezar, lo más elegante es empezar con los agradecimientos, ¿no? Soy el concejal de Hacienda, me toca de alguna forma gestionar la elaboración y la aprobación y la negociación del presupuesto y creo que tengo que empezar agradeciendo las cosas. Primero quiero agradecer a los concejales del Partido Socialista. Ellos constituyen el área social de este Gobierno. Soy perfectamente consciente de las inquietudes sociales a las que tienen que responder, de que tienen que enfrentarse a un montón de gente que solicita colaboración. Sé la presión ciudadana, lo que significa en ese sentido, y me encantaría darles el doble del presupuesto del que tienen. Tienen un buen presupuesto, pero me encantaría darles el doble. Sé que no es posible y ellos son conscientes y en ese sentido les alabo y les agradezco la disciplina y la colaboración con este concejal de Hacienda. Hablando de disciplina, pues, ¿qué voy a decir de mi equipo de gobierno del Partido Nacionalista? No es que sean disciplinados, son espartanos. Y efectivamente el rey Leónidas estaría encantado de contar con gente como vosotros. Se puede ir así a cualquier guerra. Y al margen del Partido Nacionalista también quiero agradecer, como no, al grupo Elkarrekin Podemos, ¿no? Elkarrekin Podemos ha puesto sus condiciones para aprobar este presupuesto. Algunas condiciones en algún momento hicieron peligrar el acuerdo, lo cuestionaron absolutamente. Al final conseguimos superar los obstáculos y yo valoro muy seriamente, y no me voy a olvidar en todo el año, que Elkarrekin Podemos ha decidido arrimar el hombro en una situación especialmente complicada para esta ciudad, en una situación singular. Soy muy consciente de las diferencias políticas que hay entre Elkarrekin Podemos y, por ejemplo, el Partido Nacionalista. Hoy mismo se ha visto en el debate en diferentes mociones. Pero Elkarrekin Podemos, a pesar de las diferencias, ha decidido que este año toca arrimar el hombro, en una situación complicadísima. Yo, desde luego, se lo agradezco y espero que la ciudadanía sea también consciente de este gesto político significativo. Miren, es un buen presupuesto, pero sobre todo es que la alternativa, una prórroga presupuestaria, sería mucho peor. Es un muy buen presupuesto. Seamos todos sinceros cuando hablamos del presupuesto. El 85% del presupuesto es el sostén de los servicios públicos. Esté aquí quien esté, el 85% del presupuesto va a ir al sostén de los servicios públicos. Va a ir a los centros cívicos, a la limpieza, al servicio de atención domiciliaria, a las residencias, a las viviendas comunitarias, a la oferta deportiva a la ciudadanía, a la programación cultural, al mantenimiento de instalaciones municipales, al apoyo a las asociaciones de comerciantes, al servicio de policía o de bomberos, etcétera. El 85% del presupuesto son los servicios públicos y este presupuesto los mantiene y los refuerza. Otra virtualidad que tiene este presupuesto, nos aporta 18,5 millones de recursos extraordinarios. Sin este presupuesto no tendríamos 18,5 millones de euros que vamos a tener con este presupuesto. Vamos a conseguir, aparte de los 10,750,000 de deuda habitual de todos los años, 9,3 millones euros más aproximadamente de deuda que vamos a tener con la Diputación. Vamos a poder afrontar con una importante venta de patrimonio las inversiones que tenemos que hacer. Hablando de inversiones, este presupuesto es expansivo en inversiones. El año pasado tuvimos 24 millones y ahora tenemos 34 millones. Es un presupuesto expansivo en inversiones. Vamos a crear, vinculado a estos 34 millones, 521 empleos. Es un buen presupuesto. Y además, es un presupuesto que incorpora las 3 prioridades fundamentales en las que creo que coincidimos todos los grupos de este ayuntamiento. La salud es lo primero, el bienestar social y la promoción económica y el empleo. Este presupuesto va a hacer posible que culminemos el BEI, que sigamos con el tranvía Salburúa, que sigamos desarrollando las redes ciclistas, que tengamos una supermanzana, todo Zabalgana convertido en una supermanzana, que hagamos la obra de soterramiento de la Plaza Santa Bárbara.
La segunda fase del entorno del Memorial, el campo de los astrónomos y la reforma de la pista de atletismo de Mendizorroza. 4 obras del Gasteiz Obetus, inversiones en edificios municipales por 1.400.000 euros, el presellado de Gardelegui, Aramangelu Abechuco, ese proyecto tan importante para el barrio, y 1 millón de euros para rehabilitación. Y esto no podríamos hacerlo sin este presupuesto. Uno tiene la sensación, perdonen que sea en este caso un poco sincero, ¿no?, que en todo el proceso de elaboración y negociación presupuestaria, el Partido Nacionalista, el Partido Socialista, el Elkarrekin Podemos, hemos hecho el mejor presupuesto posible con las limitaciones que teníamos. Nos encantaría que nuestros recursos fueran ilimitados, pero son limitados. Y tenemos condicionantes y tenemos obligaciones contractuales que tenemos que mantener. Lo digo con toda la sinceridad. Me da la sensación de que la oposición, en este caso EH Bildu y el Partido Popular, no tienen limitaciones. Han hecho literalmente magia presupuestaria. Han repartido dinero que no tenemos, han dispuesto de partidas que no existen y en algunos casos proponían gastos en competencias que no tenemos. Con todo el respeto, las propuestas económicas de EH Bildu y el Partido Popular son un poco los presupuestos de Harry Potter. Hacen magia. Ustedes han hecho magia presupuestaria. Por ejemplo, y pongo un par de ejemplos en cada caso. EH Bildu plantea 16 millones más de gasto en sus enmiendas. Las financia con 16 millones que quita de la propuesta del equipo de gobierno. Y nos dice, generosamente, que estos recortes que os he hecho a vuestro presupuesto, si queréis revertirlos, endeudaros en 16 millones. Es sencillísimo, es magia. Propone, por ejemplo, EH Bildu que recortemos en el vestuario profesional de los bomberos 50.000 euros menos para el vestuario de los bomberos. Propone que nos ahorremos 430.000 euros en dinamización económica, que ahorremos 125.000 euros en el control semafórico de la ciudad. En inversiones en centros educativos y locales, que gastemos 220.000 euros menos. Que en limpieza y recogida de residuos nos ahorremos 1.400.000 euros menos. Y si el Gobierno municipal considera que no quiere admitir estos recortes, que se endeuden 16 millones. Qué fácil, ¿no? Más que fácil, es magia. Un poco los presupuestos de Harry Potter. El PP propone, por otro lado, por decir 2 ejemplos, ¿no?, que saquemos 3.400.000 euros de dividendos de Anvisa. A nosotros el interventor, que lo tengo aquí presente, nos ha dicho que de Anvisa podemos sacar aproximadamente 800.000 euros. Pues el PP se saca 3.400.000. Otra vez magia. El PP propone, por ejemplo, aparentemente no cuestiona que sigamos gastando en el BEI. Las partidas que tenemos al BEI no las cuestiona. Tenemos que seguir pagando nuestro 17% en esta obra. Pero propone que no adjudiquemos la unidad funcional de carga, sin la cual el BEI no funciona. Sí, luego dedican esos 5 millones a otras cosas. Pero claro, eso no es coherente. No podemos tener un BEI contratado y que no pueda funcionar porque no tiene la unidad funcional de carga. Claro, es muy sencillo. De hecho, es magia. Otra vez, los presupuestos de Harry Potter. Y podría seguir. De hecho, pueden leerse el informe del Servicio de Presupuestos del Departamento de Hacienda sobre las enmiendas de EH Bildu y del Partido Popular. Ahí tienen una serie de ejemplos que no voy a reiterar, ¿no? Yo creo que son unos presupuestos rigurosos. Para un tiempo excepcional, unos presupuestos excepcionales, con un nivel de endeudamiento medido, aceptable, con cabeza, cuyo objetivo es ayudar a la recuperación económica y social de Gasteiz. Pero más allá del presupuesto, a partir de que se apruebe este presupuesto, espero que hoy, habrá que ejecutar el presupuesto y seguiremos buscando acuerdos. Lógicamente, ya lo tenemos con el Elkarrekin Podemos, pero seguiremos buscando acuerdos con otros grupos políticos, porque también en la ejecución del presupuesto se pueden llegar a acuerdos. Miren, voy a darles un compromiso personal y un compromiso que sé que es del Partido Nacionalista y del Partido Socialista. Vamos a gestionar estos presupuestos, insisto, gestionar, una vez de su aprobación, gestionar su ejecución con corazón y con cariño, porque sabemos que en este tiempo difícil, para muchas personas, para muchos gasteiztarras, la vida es una herida abierta. Por favor, no la forcemos con la sal de nuestras disputas estériles. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Segundo turno, en este caso, les solicito que se ciñan a los 5 minutos todos los grupos políticos, en la medida en que se pueda. Señora Larrión Andrea zurea da hitza. Eskerrik asko.
Bueno, pues ya que, señor Gurtubay, claro que nosotros hacemos la propuesta, pero es que yo, ya que usted dice que nosotros hacemos la propuesta de Harry Potter, le diría que es para hacer frente a los presupuestos de Voldemort. Y creo que la cuestión es precisamente ver los antagonismos y transformarlos en algo que podría ser bastante más productivo, ¿no?, que un cuento o un entretenimiento para niños, porque no es la cuestión en estos momentos. Y es cierto, como decía la señora Echevarría, y eso es evidentemente así, que se va a sacar unos presupuestos hoy, sin ninguna duda, unos presupuestos que los van a sacar y que van a ser los presupuestos de 3 grupos políticos, es cierto, es así. O sea, hay pocas cosas que sean más irrebatibles. Son los presupuestos que al PNV, que al Partido Socialista y que al Elkarrekin Podemos les parece que son los adecuados y convenientes para la ciudad en estos momentos, sin ninguna duda. Pero la gran pregunta que plantea esta moción es la siguiente. Si el año pasado, que todo iba bien en la ciudad, o iba medianamente bien, tienen un presupuesto de 397 millones, se ha aumentado el paro. Evidentemente se ha envejecido. Están cerrando comercios. Volvemos a estar ahora en un cierre, como decía la señora Domaica. Si la situación objetivamente ha empeorado, ¿cómo les puede parecer buena idea? ¿Cómo? Tener menos dinero que el año pasado. Si es que es así de sencillo. Si en una situación relativamente buena se gastaba 397, ¿no?, y decía la señora Echevarría, son presupuestos sociales. ¿Cómo? ¿Cómo pueden ser unos presupuestos sociales? Unos presupuestos que tienen que responder a más necesidades con menos dinero. Por eso decíamos, y no se puede hacer más con menos. Porque si se pudiera hacer más con menos, hubieran sido ustedes culpables de no haberlo hecho hasta ahora. Y entonces habría que rendir cuentas de eso, que no es el caso. Es que en una situación de una ciudad que necesita más, le van a dar menos. Por eso decíamos algo tan sencillo que están diciendo todas, no todas, casi todas las instituciones europeas. Lo que está haciendo la Comisión Europea, lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo Pedro Sánchez, lo que está ocurriendo en Navarra, lo que está ocurriendo, condición necesaria, decíamos, en la Diputación de Álava, en el Gobierno vasco, casi todos responden a una situación de más necesidad con más dinero. Y ustedes no. Eso es lo que es tan simple, que es imposible que estos puedan estar satisfechos con esta situación, que eso es la parte fundamental, es así de simple, es así de simple. Señor Gurtubay, usted siempre hace una interpretación absolutamente patrimonialista del ayuntamiento. Porque, claro, dice, si tenemos los ingresos que tenemos del FOFEL, los ingresos que tenemos de los impuestos, de las tasas, todos se los gastan ustedes y luego dicen a los grupos, de aquí no podéis usar, vosotros buscáis nuevas fuentes de financiación. Bueno, podremos usar también esos fondos los demás, ¿no? Podremos usarlos. Y los usamos para hacer las propuestas. Con lo cual, de fantástico tiene poco, de patrimonialista su defensa tiene mucho. Pero le diríamos algo más. Sabe usted, lo sabe, como lo sé yo y como lo sabe el señor interventor que está allí, que este año podemos pedir a la Diputación, por el acuerdo que hay, hasta 28,8 millones, que es lo que se dejó de percibir de FOFEL del año pasado. Está establecido así, hasta 28,8. Y entonces, cuando le decimos que se puede endeudar más y que existe una posibilidad de hacer las cosas en la ciudad más sociales, dice que es de Harry Potter. Señor Gurtubay. Y luego nos dice que le encantaría darles más a la parte social del Gobierno. Le encantaría darles más, digo, la parte patrimonialista, pero que no puede. Pero que es que claro que se puede. Es que se puede, hasta 28,8. Que se puede hasta 28,8, fíjese usted, ni siquiera hemos planteado que se gaste los 28,8, pero hacíamos el siguiente, además también datos muy sencillos. Si en la pasada legislatura, en 4 años, se disminuyó las deudas en 17 millones, endeudarnos en 16 ante una situación extraordinaria, pues tampoco parece el acabose. Pero sobre todo, es que esto no se trata de si yo gasto 16 o 17. ¿Ha visto los datos de la ciudad? ¿Ve las necesidades de la ciudad? Porque en su discurso, usted no lo ha mencionado en ni un solo caso. No voy a hablar de los demás que sí han hecho menciones a esas nuevas necesidades. Usted no.
Bueno, esa es la cuestión, esa es la cuestión. Y nos decía el señor Fernández que hacemos un análisis parecido. Pues para hacer un análisis parecido llegamos a conclusiones muy diferentes. Algo falla, porque con un análisis parecido a usted le parece suficiente con gastar menos que el año pasado y le parece que con eso se responde a la ciudad, pues ojalá tenga razón, señor Fernández. Ojalá tenga razón, ojalá se pueda hacer efectivamente responder a más necesidades con menos dinero. Pero es que no es así. Y por eso nadie me lo está planteando así. Ningún gobierno lo está planteando así. ¿Lo están planteando ustedes así en Madrid? No, no. El Carrequín no lo plantea así, ni en la negociación con el Gobierno vasco lo ha planteado así. Porque no se puede. Porque hay cuestiones que son hasta, no de magia, sino cuestiones físicas, y es imposible. Hay limitaciones que es imposible doblegar simple y llanamente por desearlo. Y que se necesitan una serie de recursos materiales para hacer frente a necesidades materiales aumentadas. Claro que va a salir este acuerdo, vamos a tener los presupuesos que ustedes tres han pactado. De verdad que sería la mejor noticia que fueran suficientes. En ese sentido, de corazón, lo desearía que fuera así. Desgraciadamente, tengo la convicción de que no va a ser así, pero a lo largo de todo el año los datos demostrarán cuáles son las necesidades y espero que al menos ustedes muestren en esos momentos la flexibilidad suficiente para dotar las partidas económicas que van a ser necesarias ante las importantes necesidades que deviene este futuro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Larrion Andrea. Elkarrekin Podemos taldearen aldetik. Fernández jauna. Bien, como se ha hecho dos referencias, una por parte del Partido Popular y otra por Euskal Herria Bildu, quiero matizar algunas cuestiones. Bueno, la señora Domeyka, la representante del Partido Popular, hablaba de esa inestabilidad que propiciamos, pero yo creo que el mayor ejemplo de inestabilidad política que hay ahora mismo en el Estado es lo que ocurre en Madrid. En Madrid, municipio y comunidad. Por lo tanto, esa inestabilidad política y social que incluso en los presupuestos ustedes ahora mismo están, como partido político, están mirando más de reojo a la ultraderecha, creo que eso, en el acuerdo presupuestario en Madrid, es algo que sí que va a provocar inestabilidad política. Por lo tanto, no nos acusen a nosotros y a nosotras de esa inestabilidad política y miren a quienes o con quienes quieren llegar a acuerdos presupuestarios en todo el Estado. Dicho esto, lógicamente, también a la representante de Euskal Herria Bildu, que pone condicionantes que su partido no ha puesto ni en Nafarroa ni a llegar a acuerdos presupuestarios en el Estado y que creemos que encima son acuerdos, especialmente en el Estado, importantes, ¿no?, en esta época de pandemia. Como igual de importantes era, a pesar de nuestras diferencias y a pesar de los escollos que hemos tenido, el que hubiera presupuestos de cara al año que viene, el 2021. Y lo vamos a decir, creo que la ciudadanía mandaba un mensaje claro, y más en esta época de pandemia, un mensaje claro de seguir para adelante, de llegar a acuerdos para salir mejores de esta situación. Hemos incidido en revertir los recortes en las políticas de igualdad. Hemos avanzado con nuestras enmiendas en poner los cuidados en el centro de las políticas públicas de este ayuntamiento. Hemos avanzado en esa transición ecológica de nuestra industria para sentar las bases de lo que es el futuro de nuestra industria y los retos que tiene por delante en la próxima década. Hemos avanzado a través de nuestras enmiendas, vamos a avanzar en la implantación de la energía fotovoltaica en nuestro municipio. Y especialmente hemos avanzado para que en Vitoria-Gasteiz pues se siga avanzando en el acceso o el derecho a una vivienda digna. Son cuestiones que entendemos, y creo que todas estaremos de acuerdo, no son baladíes, son importantes. Y, por lo tanto, pues nosotros vamos a reiterar que vamos a poner la mirada en las personas, priorizando la vivienda, el empleo, la protección social, las políticas feministas y la transición ecológica, dejando absolutamente claro que estos no son nuestros presupuestos, son los presupuestos del equipo de gobierno y que por eso en el montante final nos vamos a abstener. Pero ahora mismo, cuando antes, señora Larrion, yo le hablaba de que tenemos caminos diferentes, aunque el análisis es parecido, ustedes
y a raíz de esta enmienda a la totalidad buscan el camino del disenso, nosotras vamos en el camino del consenso y de los acuerdos. Eskerrik asko, Fernández jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda. Domaika Andrea. Le decía al señor Fernández que no iba a intervenir, pero yo pensaba que el debate estaba claro, pero parece que esto de los socios se pega, y el otro día le decían al señor Gurtubay que no hacía más que provocar réplicas, y ahora el señor Fernández, igual que el señor Gurtubay, pues provoca que utilicemos el segundo turno. Y pues vamos a utilizarlo y vamos a dar réplica a esas afirmaciones tan gruesas, señor Fernández, que ha hecho usted en relación con nuestro grupo, que yo creo que no se cree ni usted. Pero claro, es que es muy difícil su situación, porque usted va a ser corresponsable de que haya medidas cero para la hostelería, para la industria, para el comercio, para el turismo. No hay ni una sola medida en el acuerdo presupuestario que ustedes han conseguido con el Gobierno, señor Hurtado. Les han salido muy baratos, 3 millones. ¿Y para qué esos millones? ¿Para reactivar nuestra ciudad? ¿Qué les dice hoy usted, señor Fernández, a la hostelería? Que luego ustedes vendrán con propuestas, se reunirán con los hosteleros, con los afectados por los EREs en la industria aeronáutica, vendrán las mociones al Pleno y ustedes serán los primeros que les apoyen. Pero es que ustedes son socios presupuestarios. Y las palabras, los titulares huecos están muy bien, pero cuando hay que tomar medidas y presupuestarlas, ustedes no han aportado al presupuesto. ¿Qué les dice usted a que, según el observatorio del SEA, 1 de cada 5 empresas prevé recortes de plantilla en 2021? Eso es una desgracia para la ciudad. ¿Qué medidas hay para las industrias de las empresas en el presupuesto del Gobierno de Urtaran y el señor Fernández? ¿Qué hay para que el 90% de las empresas dicen que retrasan su recuperación económica hasta el 2022? Esto lo dice el SEA, nos lo acaba de mandar a todos los concejales. Igual para intentar poner medidas encima de la mesa en este presupuesto que hoy aprobamos, un mal presupuesto y el peor presupuesto posible. ¿Qué les dicen ustedes a esas empresas de turismo que han visto que 200.000 turistas menos han venido a Vitoria este año? ¿Qué medidas hay encima de la mesa? ¿Qué medidas hay para esos hoteles cerrados? ¿Qué medidas hay para esos 16.822 parados que se van a encontrar que las partidas de empleo están congeladas, señor Urtaran? No han subido ni un euro las partidas para el mantenimiento de empleo. Las subidas gracias a la Lanbide, ni un euro de más en el presupuesto para el mantenimiento del empleo. Ese es el presupuesto. Y luego me dice el señor Gurtubay que nosotros hacemos también aquí magia porque decimos que los planes de rescate a la hostelería, comercio y turismo se financien con las obras del BEI, de las cocheras del BEI. Pues claro, es que el BEI viene a sustituir una línea 2 de Tuvisa que funciona y no es necesario poner en marcha el BEI, y menos en este momento con la que está cayendo. Esas cocheras no son necesarias y el BEI tampoco, que es un experimento que nos ha traído el Gobierno vasco, que nos trae falta de aparcamientos, tala de árboles, problemas de tráfico, para sustituir una línea 2 que ya existe, señor Gurtubay. Y, por lo tanto, nosotros, entre poner unas cocheras para dar servicio a una línea de 2 que ya funciona, existe y da satisfacción a los ciudadanos de Vitoria, decimos que esos 5 millones de las cocheras se utilicen para reactivar la economía y para cheques rescate para el comercio, turismo y la hostelería. Pues claro que sí, eso no es hacer magia, eso es tener prioridades y tener claro el diagnóstico y la prioridad de la ciudad en este momento. La prioridad de la ciudad en este momento no es gastarnos 5 millones en las cocheras del BEI, es apoyar a los sectores que están pasándolo muy mal, esa hostelería que está otra vez cerrada. Esa es la prioridad de la ciudad, apoyar a los que ustedes les están dando la espalda. Por eso este presupuesto, señor Urtaran, señora Echeverría y señor Fernández, es un mal presupuesto para Vitoria, porque han errado en el diagnóstico. En la teoría se lo saben muy bien, pero en la práctica, en las partidas, 0 propuestas para los sectores más castigados por la crisis y 0 propuestas para esas personas mayores, más de 300 personas mayores que están esperando un recurso para entrar en recursos de alojamiento y de atención diurna del ayuntamiento. Ese es el presupuesto que hoy nos venden, un mal presupuesto y el peor presupuesto posible para la peor crisis que está atravesando Vitoria. Eskerrik asko, Domaika Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda. Etxebarria Andrea. Eskerrik asko, alcalde. Bueno, hoy tocaba hablar sobre el presupuesto y este presupuesto
ha habido que negociarlo, que acordarlo con diferentes grupos. En este caso significa sobre todo marcar las líneas, marcar los criterios y creemos que cumple con ciertas medidas que voy a mencionar ahora, que es lo que exige la ciudadanía y lo que exige la pandemia. Este presupuesto va a ayudar a quienes más lo necesitan y refuerza nuestra sensibilidad social. Por eso es por lo que vamos a reforzar los servicios sociales y asegurando también la prestación de estos servicios públicos. Va a aportar mucha fuerza y va a apostar por el empleo. No solo incrementamos la partida en un 11,7% respecto al año pasado, sino que estos 7,6 millones que el Departamento de Promoción Económica destina a empleo supone más de la mitad del presupuesto de este Departamento de Promoción Económica. Además, vamos a impulsar la economía verde, la economía circular. Vamos a apostar por la inversión en la mejora de equipamientos y también vamos a mostrar nuestro firme apoyo al mantenimiento del sector cultural. Va a cumplir además con todos los compromisos adquiridos con la ciudadanía con el programa Obetus, además de aumentar el capítulo inversor, lo que va a impulsar la dinamización económica y el empleo. Recoge, además, muy importante, todas las diferentes sensibilidades, evitando propuestas excluyentes como había aportado el Partido Popular y Bildu. Hay algunas respuestas que les quería dar a todas las cuestiones que han mencionado tanto el Partido Popular y EH Bildu. Bueno, el Partido Popular, decirle que es que creo que cuando ustedes gobernaban ni soñaban con las cifras que nosotros tenemos, que vamos a dedicar a las políticas activas de empleo. Entonces, y además, en este caso me gustaría, tanto a ustedes, señores del PP, como al grupo EH Bildu, que plantean ustedes enmiendas que en vez de acercarnos, a veces nos alejan y proponen cargarse partidas que tienen que ver con la convivencia, con el feminismo o con los proyectos relacionados con el euskera, uno de nuestros idiomas. En definitiva, este acuerdo se ha impuesto de nuevo a la confrontación. El Gobierno municipal ha vuelto desde la minoría a conseguir un pacto entre varios de nosotros. Sabe superar su minoría y sabe perseguir el bien común. Estamos satisfechos porque damos un paso más en nuestro objetivo, que es no dejar a nadie atrás. Y, bueno, como se ha mencionado aquí, bueno, pues hay diferencias entre nuestros grupos, por supuesto, pero, bueno, sí que espero que a lo largo, hoy no ha podido ser, espero que a lo largo de estos meses, de estos años, se alcancen nuevos acuerdos. De hecho, sería bastante razonable que algunos grupos aquí con nosotros hoy, que han facilitado la aprobación de los presupuestos generales del Estado, facilitasen aquí también en Vitoria la aprobación conjunta de los presupuestos, pero parece ser que hoy ha sido difícil. Esperemos nuevos acuerdos de aquí en adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Etxebarria Andrea, eztabaida bukatzeko. Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Gurtubay jauna. Eskerrik asko, Aljete jauna. Bueno, vamos a intentar hacer una pequeña batallita, que era una guerra, contra las ideas simples, ¿no? Las que ha expuesto hoy aquí la señora Larrión. La idea simple de que un presupuesto tiene que ser expansivo, porque si no es expansivo no es bueno, porque lo dice Angela Merkel. A ver si le hace usted a Angela Merkel caso todas las veces, porque le ha hecho caso esta semana, pero no le hizo caso hace 8 semanas y no la va a hacer caso dentro de 3 semanas, no se preocupe. Mire, las ideas simples tienen un defecto, son falsas. Son falsas. Mire, las inversiones en un ayuntamiento se pagan con ingresos de capital y los gastos corrientes se pagan con ingresos corrientes. Entonces, si este equipo de gobierno, si este concejal de Hacienda hace lo que usted dice, para poder, como ha habido una bajada de ingresos corrientes, que eso no es culpa del ayuntamiento, ni siquiera de este concejal. Si hay una bajada de ingresos corrientes, para poder mantener los gastos corrientes tenemos que endeudarnos.
y endeudarnos en créditos corrientes. Créditos corrientes que hay que devolver en 2 años. Entonces, si nosotros hacemos lo que dice la señora Larrión, espero haber sido pedagógico, si hacemos lo que usted dice, pedimos 20 millones de euros para gasto corriente que tenemos que devolver en 2 años, y el año que viene tenemos 10 millones menos para gastar. Este año, perdón por la expresión, estaríamos muy bien, y el año que viene no podríamos pagar ni los sueldos. Señora Larrión, las ideas simples no las cuente aquí, las cuente en una taberna donde no sepa nadie lo que usted está diciendo. Endeudamiento. Hay que endeudarse. Nos hemos endeudado más que nunca. ¿Por qué? Porque es una situación excepcional. Pero incluso eso hay que hacerlo con cabeza, porque deudas de hoy son créditos que hay que pagar mañana. Se lo dije el otro día en comisión, lo voy a reiterar, en un acto absolutamente vergonzoso protagonizado por las juventudes de H. Bildu, creo que se llaman Ernai. Interrumpieron un acto público del ayuntamiento, insultaron gravemente al alcalde y le dijeron a usted, creo que le dijeron a todos, pero creo que se deberían dirigir a usted, la juventud no vamos a pagar esta crisis. Y H. Bildu insiste en que la juventud pague esta crisis, que nos endeudemos para que paguen ellos la crisis. Porque como nos endeudemos demasiado, y somos un ayuntamiento que tiene un buen nivel de endeudamiento, como nos endeudemos demasiado, la crisis la van a pagar los jóvenes. Por una vez, y sin que sirva de precedente, haga caso a esos jóvenes bastante maleducados, por cierto, que le dijeron que no quieren pagar la crisis. Este equipo de gobierno tiene claras las prioridades, las ha marcado, las ha presupuestado y las va a gestionar. Salud, bienestar social, producción económica y empleo. No se preocupen, vamos a tener toda la sensibilidad del mundo, la que aporta el Partido Socialista, la que aporta el Partido Nacionalista y la que aporta el Elkarrekin Podemos como socio presupuestario. Y en relación a los comentarios de, algunas apreciaciones o críticas legítimas que ha hecho la señora Domaica del Partido Popular, solamente 2. Yo creo que hay que prestigiar los acuerdos. Sé que es más difícil cuando uno no es parte de los acuerdos, pero los acuerdos son buenos en sí, señora Domaica. El acuerdo para este presupuesto es bueno en sí. No están ustedes en el acuerdo, pero quizás no han trabajado lo suficiente para llegar a un acuerdo. Lo digo sinceramente. Porque, claro, venir aquí diciendo que yo dedicaría 8 millones a no sé qué, yo dedicaría 20 millones a no sé qué, yo dedicaría no sé cuánto, pues son palabras. Son palabras que no van a ayudar nada a la sociedad, nada a los vitorianos. En cambio, los acuerdos concretos, quizás más modestos, pero concretos que incorpora este presupuesto, eso va a ayudar a gente de verdad, a gente con problemas de verdad. Le he dicho, y quiero reiterarme, sabemos que en este momento difícil, sabemos que para muchas personas de Vitoria-Gasteiz, para muchos gasteiztarras, la vida es una herida abierta. Y somos muy sensibles a su situación. Y vamos a ayudar con este presupuesto y, sobre todo, con la ejecución de este presupuesto, haciéndola con corazón, con cariño, acercándonos a los problemas, intentando incluso buscar más recursos a lo largo del año, que tampoco se acaba todo aquí. El presupuesto es un documento fundamental. Vamos a seguir buscando dinero, recursos, medios de ayudar a todo el que lo necesite. Vamos a ser una institución útil a los vitorianos. Nada más. Eskerrik asko, Ortubai jauna. Bien. Beraz, lehenengo puntu hau ja maitutzat ematen dugu, eta bozkatuko genuke, orain, EH Bilduk aurkezten duen osoko zuzenketa aurrekontuei. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, ez da onartzen EH Bilduren aldeko botoarekin eta gainontzeko alderdi politikoen kontrako botoarekin. Bien, bigarren puntura goaz, kasu honetan EH Bilduk ere erreserbatu egin ditu hainbat emendakin, eta hortako ere izango da aukera asaltzeko bere posizioa. Bitero Andrea, zurea da hitza. Sí, mila esker. Bueno, lo que sí que nos ha quedado claro después de este debate es que tenemos que buscar oportunidades. Y de eso se trataba, de buscar oportunidades para generar una Gasteiz mejor. Y no todo vale, por mucho que algunos se empeñen en decirnos que todo vale. Por eso es lo que planteamos. Y hoy, las señoras de Bildu, que no los señoros, como muchas veces se dedican a nombrarnos continuamente, vamos a seguir defendiendo nuestras enmiendas, porque creemos que son unas enmiendas que van a poder mejorar y generar una oportunidad. Nos han oído hablar previo a su presentación de su propuesta de presupuestos y durante este proceso. Teníamos 3 prioridades muy claras, que además ustedes también las compartían con nosotras, pero luego hemos visto que estos presupuestos no lo van a poder llevar a cabo. Y lo vamos a ir viendo, lo estamos viendo y lo vamos a ver a un futuro muy corto. Nuestro primer bloque de enmiendas lo estábamos planteando, bienestar. Y además lo decimos con las palabras bien amplias, lo que supone el bienestar.
Hay que cuidar la salud, sí, pero también el bienestar de todas las personas. Por ello, planteábamos un incremento de 4,5 millones para cuidar el bienestar de las personas, algo que es tan necesario. Esto estábamos diciendo, ese famoso de no vamos a dejar a nadie atrás, hay que tener herramientas para poderlo hacer. Por ello lo planteábamos y planteamos un incremento de las atenciones sociales, 1,2 millones. Esto sí es un sello social. No necesitamos sellos de partidos políticos, necesitamos sellos sociales, por eso lo planteamos. Y la pandemia nos ha dejado realidades muy duras. Hemos visto cómo han sido necesarios 2 pabellones, más de 50 personas que no disponían de un hogar, pero tampoco de ninguna plaza de servicios públicos. O esta mañana mismo, un desahucio que ha dejado a 15 personas en la calle, entre ellas menores. Por eso planteamos un fondo para emergencias habitacionales. O la situación de las personas mayores. Hoy mismo, que parece que todo se genera en este mismo día, una huelga de cuidados públicos, para los cuidados. Planteamos una oficina, el refuerzo y la formación al servicio de ayuda a domicilio, un programa puente que permita a las personas volver a salir a la calle o un programa de rastreo social. Toca hacer cosas diferentes y estamos viendo más de lo mismo. Por eso lo planteábamos. Esto sí pueden ser sellos sociales, por eso lo estamos haciendo. Y cuando decimos que hay que cuidar la salud, nunca hemos tenido ninguna duda. Claro que hay que cuidar la salud, pero esa salud tiene que ir acompañada de otras medidas para paliar las consecuencias emocionales. Hoy en el Pleno nos lo decía en el turno popular, que cuando nos ayudan, la mochila se lleva mucho mejor. Por eso planteamos un plan de choque COVID-19 para ayudar a toda la parte de salud mental comunitaria, poder ayudar con los efectos que está generando, o la ocupación positiva del ocio, de esos jóvenes que usted nos ha hablado antes, señor Gurtubay, ocupar de un modo positivo ese ocio y a la misma vez generar empleo. Por eso planteamos medidas extraordinarias y apostamos por la igualdad y la solidaridad. Llevamos años en la que nuestra ciudad tiene una larga historia y una larga trayectoria en servicios sociales. Ustedes además nos defendieron que había temas muy importantes para ustedes. La igualdad, LGTBI, memoria, euskera, todo esto lo colgaron de alcaldía al comienzo de su legislatura porque consideraron que eran temas transversales. Pero año tras año, recortes. Con su acuerdo, a pesar de su acuerdo, 170.000 euros menos en recortes. Esto es una realidad. Así que, señora Echevarría, dígame solo una enmienda en la que nosotras hayamos tocado un solo euro que apoye la igualdad o derechos de conceptos que para nosotras son transversales. Cuando seguimos hablando de igualdad a futuro, genera daño. Y esos minutos de silencio que guardamos hay que dotarlos de contenido. Así que no nos digan que nosotras estamos recortando en esa parte. Y el Consejo Social, además, una chica y joven, nos lo dijo muy claro. Las mujeres no somos muñecas. Y como no somos muñecas, no se tiene que jugar con la igualdad. Esto es apoyar políticas transversales, no recortar continuamente y ser la moneda de cambio con otros grupos políticos. Y esto era nuestra primera fase, pero también hablábamos de la reactivación de la ciudad, volver a darle luz. Hoy, tercer cierre de todo el tema de hostelería. Por eso planteamos un apoyo específico, 6 millones de euros. Es algo excepcional la situación que planteamos. Tenemos que dar vida. No volver a repetir. La señora Echevarría nos ha comentado antes que hemos tenido que cambiar el presupuesto, claro, pero han vuelto a hacer, después de conocer 9 meses de experiencia, lo mismo. No han hecho nada diferente. Planteamos ayudas para personas autónomas, apoyo específico a comercio y hostelería, la contratación, esa línea que ustedes quitaron, la contratación de personas jóvenes y personas mayores de 55, los colectivos más afectados, bonos de comercio o ayudar a levantar el telón. De esto estamos hablando cuando estamos haciendo. Y a la hora de hablar de bienestar tenemos que hablar de vivienda, porque para nosotras es importante y se ha debatido la necesidad de vivienda en una de las mociones. Hace falta una vivienda de alquiler, ofrecer el alquiler y además la rehabilitación y la regeneración de los barrios antiguos. Necesitamos un parque municipal que dé respuesta a un tema como es la vivienda o otras opciones como pueden ser el alojamiento comunitario. Y sobre todo, de esta crisis hay que salir y que no nos vendan que vamos a salir mejores de la crisis. Tenemos que conseguir salir y hacer un cambio. Y por eso necesitamos una Gasteiz del mañana, una nueva ciudad, una Gasteiz que afronte los retos que tenemos. Estamos hablando de cambios climáticos, digitalización de toda la industria o reinventar todo el tema de movilidad. En el año 19 se acordó la emergencia climática. Ahora hay que adoptar pasos y tenemos que hacer un cambio de modelo energético, un nuevo plan de energías renovables, poner en marcha comunidades energéticas, subvenciones para trabajar de la mano con todo el tema de la Agenda 2030 para ir avanzando, la economía circular o una estrategia agroalimentaria, cosas nuevas, cosas que están funcionando, toca dotarles de partida económica y hacer una transición
porque, señora Echevarría, necesitan las empresas una digitalización y va a ser una herramienta clave para poder sacar todo ese desempleo que estamos teniendo. Tenemos ya casi 19.000 personas en una situación de desempleo y aquí planteamos hacer un cambio, un avance hacia esa transición digital. Nuestro proyecto de Arana Ecosistema, a juntar, como dice mi compañera la señora Larrión, esa parte de alma verde y alma industrial de nuestra ciudad. Aquí hay un proyecto, algo innovador, algo diferente, superar la brecha digital. Hoy lo hemos debatido, tanto con el tema de Kutxabank, con las ventanillas, como el acceso a Internet. No puede ser esta capacidad que ha tenido Internet de darnos solución y darnos cercanía que se convierta en una parte de exclusión e ir avanzando hacia la digitalización. Poder pagar con el móvil, conocer nuestra ciudad, unir con deporte, una app para turismo verde, un asesor sobre eficiencia energética, sensores en los contenedores. Hay mucho trabajo por hacer. Por eso planteamos medidas para avanzar en todo este proceso de la digitalización. Y toca reinventar la ciudad. Lo estamos diciendo continuamente. Era algo que ya se estaba debatiendo en este pleno en muchas ocasiones, que necesitábamos recuperar los espacios de la ciudad, volverle a dar una vuelta, que las personas recuperáramos nuestros espacios que se habían ido perdiendo a cambio de los vehículos. Y la pandemia nos ha demostrado la necesidad de esos espacios. Por ello planteamos nuestro proyecto de Gasteizko Kaleak Ireki, volver a recuperar ese espacio, un espacio amable, cercano para las personas, avanzar en la Ciudad 30, ampliar aceras, encaminar hacia la bicicleta, bidegorris, o tener un plan para poder ir a trabajar con bicicleta, como podemos hacer nosotras, qué mejor que toda la industria también se pueda acudir así. Por ello, hemos defendido y vamos a continuar defendiendo nuestras enmiendas para poder ampliar un bienestar mucho más grande. Bienestar en palabras mayúsculas, que lo hemos defendido continuamente en todas las áreas, por los derechos para todas, para que pongamos cara a cada una de las personas que componemos Gasteiz. Nos lo dijeron además en el Consejo Social y creo que es algo que deberíamos hacer nuestro de cada una de las personas que estamos aquí sentadas. Poner en el centro las prioridades de las personas. Y, señor Gortubay, tiene razón, con corazón y con cariño, ha dicho, claro, y toca curar las heridas, pero para eso necesitamos tener tiritas que sirvan para curar esas heridas, pero sobre todo poder invertir en prevenir que no haya esas heridas. Por eso planteamos nuestras enmiendas, porque creemos que pueden ser una oportunidad de mejorar. Están a tiempo, es la última posibilidad de votación y creo que con estas enmiendas se podría hacer un proyecto de presupuestos mucho más justo. Mila esker. Mila esker zuri, Vitero Andrea. Como quedamos en la Junta de Portavoces, posibilidad de intervención por parte de todos los grupos de menor a mayor, por parte del Grupo Elkarrekin Podemos, no van a intervenir, por parte del Grupo Popular, tampoco intervienen, por parte del Grupo Socialista, señora Echevarría. Sí, eskerrik asko, alcalde. Bueno, ustedes, señores de Bildu, planteaban en su primer discurso, señora Larrión, se lo escuchó en numerosas ocasiones, plantean un presupuesto expansivo, que resulta que en el discurso todo esto queda muy bien, estas palabras, pero cuando hemos revisado detenidamente las enmiendas, descubrimos que no hubieran conseguido tampoco lo que ustedes pretenden y reivindican, porque lo único que han hecho es detraer recursos de algunas partidas para asignarlos a otras. Y el presupuesto global es exactamente el mismo que ha presentado este Gobierno. Además, para financiar sus enmiendas, están detrayendo recursos de diferentes partidas presupuestarias que convertiría al Ayuntamiento en una institución morosa. Sí, señora Vitero, cuando le digo que había partidas, que ustedes son excluyentes, le digo porque hay algo que no nos ha sorprendido, pero sí que nos hace daño. Es cuando, por ejemplo, en la partida de convivencia, la subvención a la Fundación Fernando Buesa, quiere intentar eliminarla. Y también, tanto que se jactan de que, bueno, aparte de acompañar también las manifestaciones de los hosteleros y en realidad todo palabrería, porque lo que aquí importa son los hechos. Están ustedes proponían, no están ustedes quitando, quieren proponer, que por supuesto no se acepta, reducir partidas que afectan directamente a la actividad económica y me hablan a mí
de que quieren apoyar al sector económico, a las pymes, a los autónomos, a la hostelería, al comercio, pero bueno, y entonces, ¿cómo van a explicar ustedes al sector? Porque yo sí que lo voy a contar, que ustedes quieren reducir partidas para que impulsen la actividad económica y el turismo, como el festival, como la iluminación navideña que tanto nos ha solicitado la Mesa de Comercio, la promoción y dinamización turística y económica de la ciudad. Luego, por favor, aténganse un poquito y no digan que quieren apoyar al comercio y a la hostelería. También reivindican, el grupo EH Bildu reivindica los servicios públicos, pero bueno, han intentado reducir unilateralmente contratos de servicios de ocio y de tiempo libre, de limpieza y de recogida de residuos o de mantenimiento de equipamientos públicos e instalaciones deportivas. En fin, una vez más, e insisto en la idea de que el acuerdo se ha impuesto a la confrontación y hemos vuelto a demostrar cómo este Gobierno, aún en minoría, ha sabido acordar un presupuesto. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Etxeberria Andrea. Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, Urtubai jauna. Bueno, ahora estamos un poco en el turno de la defensa de las enmiendas parciales de EH Bildu, por eso me dirijo a EH Bildu, porque es el único grupo que ha decidido públicamente defender en esta sesión sus enmiendas, ¿no? No voy a reiterarme en cosas que ya he dicho porque tampoco conducen a nada, ¿no? Decía el otro día, pero yo creo que es importante, un debate presupuestario es una conjunción de discurso político y números. Yo al EH Bildu le veo mucho discurso y pocos números. Nunca sé cómo van a pagar las cosas que quieren prometer. Y me da la sensación que prometer es muy fácil. Decir que quieres hacer esto y lo otro, que quieres invertir aquí y allá, que quieres dar dinero para una cosa y para la otra, esa es la parte fácil de la labor de cualquier portavoz de una comisión de Hacienda. Lo complicado es eso, cuadrar con los números y los recursos económicos siempre limitados de un ayuntamiento, ¿no? Yo les animaría a que, por favor, no se queden solo en el discurso, que es importante, por supuesto, uno tiene que tener un discurso coherente, pero que el discurso vaya sostenido en algún número, alguno. Y creo que las propuestas de Bildu, la verdad, no superan un mínimo examen económico. Por otro lado, plantea la señora Vitero un montón de cosas, que quiere dedicar dinero a una cosa, a la otra. Yo creo que si usted hubiera hecho un buen análisis del presupuesto, vería que muchas de sus propuestas están incorporadas. Muchas de las cosas que EH Bildu dice que quiere potenciar, los cuidados, la atención a las personas mayores, la atención a los excluidos, están incorporadas en el presupuesto de políticas sociales. No sé si al 100% de lo que usted pide, pero muchas de las cosas que usted plantea están incorporadas y muy bien en este presupuesto. Y tercera idea, porque quiero ser breve. Miren, yo les diría, en este contexto económico tan especial, en este contexto social tan extraordinario, si admiten un consejo de alguien que es un oponente político de EH Bildu, acuerdos, acuerdos, acuerdos. Un grupo político que no acuerda es un grupo político que se automargina, que se queda a un lado. Y en este ayuntamiento, EH Bildu tiene muy pocos acuerdos que pueda prestigiar, que pueda poner en valor, ¿no? Yo les animaría, sé que no solo depende de ustedes, pero a que hagan esfuerzos para conseguir acuerdos, porque si no, insisto, van a ser un grupo que se queda siempre a un lado. Eskerrik asko, Urtubai jauna, ez dakit beharrezkoa den, bigarren txanda bat, bai, bada. Beraz, Vitero Andreak du hitza, EH Bilduren izenean. Momentu batean, No pensaba hacer segundo turno y tengo que admitir que no pensaba hacerlo porque ya había habido todo el debate previo con la enmienda a la totalidad y creo que hemos sido muy claras siempre con nuestra propuesta. Pero es que hay veces que parece que no queremos entender. No soy un señor de Bildu. Seré una señora, un señore o un señor. Pero continuamente llamarnos señores de Bildu es un poco, cuanto menos, llamativo, porque el lenguaje es importante. Llevamos ya más de 30 años defendiendo que el lenguaje sea inclusivo y otra vez somos los señores de Bildu. Perfecto, ningún problema, no tengo ningún trauma, pero
cuando hablamos de inclusión y de igualdad, el lenguaje es básico y de esto estamos hablando. Además, usar el concepto señoros, pues a veces es un poco despectivo cuando estamos hablando y defendiendo nuestras propuestas desde H. Bildu. Esto es importante para tenerlo en cuenta, pero a veces parece que no queremos entender. Y nosotras en ningún momento en nuestros presupuestos hemos buscado recortar. Creo que además escuché al señor Gurtubay en una entrevista de radio que decía que se notaba cuando alguien quería acordar y también se nota cuando alguien no quiere acordar. Porque nosotras sí hemos hecho los deberes, señor Gurtubay. Hemos llevado nuestra propuesta bien fundamentada, bien argumentada y con nuestras líneas muy claras. Las líneas en las que nos basábamos en personas. Y se lo llevamos previo a presentarlos, lo llevamos y le dijimos que en ningún momento había ninguna línea roja, que nos preocupaba la ciudad y las personas. Por eso era nuestro planteamiento. Y nosotras le hemos dicho, comisión tras comisión en Hacienda, que había que buscar más fondos, porque nos habla del FOFEL como un ente extraño, pero ese FOFEL nace de los impuestos que se recaudan de cada una de las personas de Gasteiz. Por lo tanto, revertir, y eso estábamos planteando, incrementar el presupuesto, disponer de más porque va a hacer falta más. La demanda en cobertura de necesidades básicas está subiendo un 20%. Su propio compañero hoy ha hablado de los datos que ofrecía Cáritas sobre las brechas que se estaban generando. Usted mismo tiene los datos, los tiene dentro de su propio grupo. Y planteábamos el cuidado de las personas, y lo vamos a plantear continuamente, y es muy llamativo. Hoy, que cierra la hostelería por tercera vez, hablando de luces de Navidad. Una y otra vez, las luces de Navidad dan brillo, no hacen que se levanten las persianas, ni dan luces a los comercios. Por eso no podemos entender que se siga haciendo lo mismo y que no se disponga de una partida económica realmente importante para poder apoyar al tejido económico. Por eso lo estábamos planteando. Y también perdemos una oportunidad de avanzar hacia una nueva Gasteiz, que eso es importante, el hoy, pero con la vista en el futuro. Por eso lo planteábamos en nuestras enmiendas parciales, poder trabajar para ver a las personas. Y sé que el discurso le gusta, señor Gurtubay, porque sabe que tenemos mucha razón en lo que le planteamos y las necesidades que va a tener Gasteiz. Mila esker. Mila esker zuri, Bitero Andrea. Bai, Alderdi Sozialistaren aldetik, Etxebarria Andrea. Sí, bueno, brevemente, para acabar esta intervención, sí que, bueno, puede seguir usted defendiendo sus enmiendas, me parece bien, pero en definitiva algunos de los grupos que están aquí sentados hoy con nosotros se les llena la boca y se les va a llenar la boca durante todo el año exigiendo inversiones, exigiendo medidas que llevemos a cabo el equipo de gobierno. Pero cuando llega la hora de la verdad, y eso es hoy, en este momento, cuando había que aprobar conjuntamente este presupuesto, están haciendo y hacen siempre lo mismo, que es esconder la mano. Entonces, bueno, luego durante el año veremos a ver cómo consensuamos acciones. En cualquier caso, no nos cerramos para nada a que haya nuevos acuerdos con ustedes. Con respecto a las enmiendas, y ya para acabar, las enmiendas parciales de Bildu son el reflejo de su enmienda a la totalidad. Obviamente, y si no podemos aceptar la enmienda a la totalidad, tampoco las parciales. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Etxeberria Andrea. Orain bukatzeko, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Gurtubay jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues como he dicho, y ya para terminar por lo menos mi intervención en este debate, muchas gracias, lógicamente, a los tres grupos políticos que van a apoyar este presupuesto. Como concejal de Hacienda tengo un deber o una gratitud especial que dedicarles al Partido Socialista, al Partido Nacionalista y al Carrequín Podemos. Y a los otros dos grupos de la oposición, sinceramente, mi mano tendida, como concejal de Hacienda y creo que la de todo este grupo y todo el equipo de gobierno. Mano tendida a seguir hablando, a ver si es posible acordar, desde luego, sin ninguna duda, a seguir negociando, porque sigo pensando que tenemos un punto en común, que es el interés de Vitoria-Gasteiz y que hay muchas ocasiones en las que nos podremos encontrar. Gracias. Eskerrik asko, Gurtubay jauna, beraz, puntu honen eztabaida bukatuta, bozkatzera goaz. EH Bilduk erreserbatu dituen zuzenketak, aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen EH Bilduren aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Eta orain ya, bai, vamos a proceder a la votación del dictamen final del presupuesto.
tal y como ha surgido del propio debate en comisión. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz, onartzen dira 2021ko aurrekontuak Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren aldeko botoarekin, EH Bildu eta Alderdi Popularraren kontrako botoarekin eta Elkarrekin Podemos taldearen abstentzioarekin. Eta honekin bukatzen dugu gaurko osoko bilkura, egun ona izan guztioi.